Vayan tomando asiento, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria de hoy, jueves, día 15 de febrero. Con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria anterior de los días 1 y 2 de febrero. ¿Se aprueba por asentimiento? Pasamos al segundo punto del orden del día, elección de los consejeros de la Cámara de Cuentas de Aragón. El señor secretario primero dará lectura a la lista de candidatos propuestos por los grupos y que cumplen los requisitos normativos, los requisitos exigidos por la normativa de la Cámara de Cuentas de Aragón. La Mesa de las Cortes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 11/2009 de 30 de diciembre de la Cámara de Cuentas de Aragón y en el artículo 286 del Reglamento de las Cortes de Aragón, ha conocido, en sesión celebrada el 7 del presente mes, la documentación presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Vox en Aragón, mediante la que proponen candidatos para su elección como miembros de la Cámara de Cuentas de Aragón, y ha acordado lo siguiente: elaborar y elevar al Pleno de las Cortes de Aragón la siguiente lista, en la que figuran por orden alfabético los nombres de los candidatos propuestos y el grupo parlamentario proponente de cada uno de ellos. Doña Ana Isabel Beltrán Gómez, propuesta por el Grupo Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Don Antonio Cendoya Méndez de Vigo, propuesto por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Y don Jesús María Rollo Crespo, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular. A continuación, comenzaremos la votación secreta por papeletas y por llamamiento. Comenzamos. Don Daniel Alastruey Lizaldez. Ay, perdón. Comienza el llamamiento. Don Daniel Alastruey Lizaldez. Doña Elena Llué de Varo. Doña Ana María Arellano Badía. Don David Arranz Ballesteros. Don Luis José Arrechea Silvestre. Don Juan Pablo Artero Muñoz. Doña Esther Artieda Puyal. Don Jorge Azcón Navarro. Don José Luis Bancalero Flores. Don Roberto Bermúdez de Castro. Doña María Pilar Bug Romero. Don Álvaro Burrell Bustos. Doña Lorena Canales Miralles. Don Iván Carpi Domper. Doña Silvia Casas Foz. Don Fermín Cidiac Job. Doña Susana Cobos Barrio.
don Andoni Corrales Palacio, doña Carmen Dueso Mateo. Este voto se hace telemáticamente, introducido por la presidenta. Don Jesús Fuertes Jarque, don Óscar Galeano Gracia, don Eduardo Gallar Monzón, doña Susana Gaspar Martínez, doña Marta Gastón Menal, don José María Jiménez Macarulla, don Juan Carlos Gracia Suso, doña Juana Teresa Guilleme Canales, don Tomás Guitarte Jimeno, doña Carmen Herrarte Cajal, don Marcelino Iglesias Cuartero, don Alberto Izquierdo Vicente, don Joaquín Pascual Juste Sanz, don José Antonio Lagüens Martín, doña Isabel Las Obras Pina, don Fernando Ledesma Gelas, doña Ana Marín Pérez, don Joaquín Francisco Moreno Latorre, don Santiago Morón San Juan, doña María Navarro Vizcasillas, don Alejandro Nolasco Asensio, don Sergio Ortiz Gutiérrez, don Joaquín Antonio Palacín El Toro, don Ángel Peralta Romero, doña María Teresa Pérez Esteban, doña Claudia Pérez Forniés, doña María Blanca Puyuelo del Val, doña María del Mar Rodrigo Pla, don Antonio Ignacio Romero Santolaria, doña María del Carmen Rouco Laliena, don Fernando Sabés Turmo, doña Beatriz Sánchez Garcés, don Álvaro Senz Remón, don José Pedro Sierra Cebollero, doña María del Carmen Soler Monfort. Este voto es telemático y lo introduce la presidenta. Doña Leticia Soria Sarnago, don José Luis Soro Domingo, doña Carmen María Susín Gabarre, don Ignacio Urquizo Sancho, doña María del Mar Vaquero Periáñez, don Juan Francisco Vidal Jiménez Alfaro, don Darío Villagrasa Villagrasa, doña Pilar Marimar Zamora Mora, don Carlos Pérez Anadón, Gerardo Oliván Bellosta, Elisa Sancho Rodellar, Ramón Celma Escuín y Marta Fernández Martín. Concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio. Señora Beltrán, señor Cendoya y señora Rollo. Perdón, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, 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 señor Rollo.
señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. En blanco los tres. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán. Señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, 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 señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. Los tres en blanco. Señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, 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 señor Rollo. Los tres en blanco. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Los tres en blanco. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya, señor Rollo. Los tres en blanco. Señora Beltrán y señor Rollo. Señora Beltrán, señor Cendoya 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 y señor Rollo. Señora Beltrán.
señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. 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 Los tres en blanco. Señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. 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 Y por último, señora Beltrán, señor Cendoya y señor Rollo. Espera, vamos a mezclarlos de momento a ver si hay... ¿Vale? Finalizado el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente. Señora doña Ana Beltrán Gómez, 61 votos a favor. Doña Antonio Cendoya Méndez de Vigo, 58. Jesús María Arroyo Crespo, 59. Votos en blanco, 6. Quedan elegidos miembros de la Cámara de Cuentas, por lo tanto, los tres candidatos propuestos, doña Ana Isabel Beltrán Gómez, don Antonio Cendoya Méndez de Vigo y don José María Arroyo Crespo. Continuamos con el tercer punto del orden del día, elección por asentimiento de los miembros del Consejo Escolar de Aragón propuestos por los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón. Señor secretario primero, dará lectura a las propuestas presentadas. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2, letra M, de la Ley 5/1998 de 14 de mayo de los Consejos Escolares de Aragón, en la redacción dada al mismo por la Ley 2/2016 de 28 de enero de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponde a las Cortes de Aragón la designación de un consejero del Consejo Escolar de Aragón a propuesta de cada uno de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en esta Cámara. Las personas propuestas por cada una de estas formaciones políticas para su designación o, en su caso, ratificación como consejeros del Consejo Escolar de Aragón son las siguientes. Por el Partido Popular de Aragón, don Guillermo Gómez Mur. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Ignacio Urquizu Sancho. Por el Partido Vox en Aragón, doña Alicia Tapia Sanz. Por el Partido Chunta Aragonesista, don Francho Chaver Marcén Cobos. Por el Partido Aragón Teruel Existe, don José Delgado Sánchez. Por el Partido Podemos Aragón, doña Diana Sánchez Gracia.
Por Izquierda Unida de Aragón, don José Manuel Alonso Plaza. Por el Partido Aragonés, don Mario Blasco Jaca. La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el pasado 31 de enero, ha admitido a trámite estas propuestas de designación y ha acordado elevarlas al Pleno de la Cámara. Zaragoza, 31 de enero de 2024. Se somete a votación por asentimiento. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Elección por asentimiento de vocales del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer, propuestos por los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón. Señor secretario primero, tiene la palabra. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1 de la Ley 2/1993 de 19 de febrero, por el que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer, las formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón han propuesto para su elección por esta Cámara como vocales del Consejo Rector de este instituto en la 11 legislatura a las siguientes personas. Doña Reyes Pala Laguna, por el Partido Popular. Don Daniel Ballester Lizaldez como titular y doña Pilar Marimar Zamora Mora como suplente por el Partido Socialista Obrero Español. Doña Carmen Rouco Laliena por el Partido Vox en Aragón. Doña Isabel Jiménez Uliaque como titular y doña Isabel Lasobras Pina como suplente por el Partido Chunta Aragonesista. Doña Beatriz Redón Benedicto por el Partido Aragón Teruel Existe. Doña María Ángeles Manzano Sánchez Vaquerizo por el Partido Podemos. Doña Margarita Della Martín por Izquierda Unida. Doña María Lina Hernando Peinado por el Partido Aragonés. Se somete a votación por asentimiento. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley por la que se ordena la prestación del transporte sanitario urgente como prestación básica del sistema sanitario aragonés, de iniciativa legislativa popular. Procede la presentación y defensa de la proposición de ley por un miembro representante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Hace 22 años el Movimiento Ciudadano Teruel Existe estuvo exactamente aquí, en las Cortes Generales de Aragón, para plantear la situación dramática en que se encontraba el transporte sanitario en la provincia de Teruel. Y la verdad es que las proposiciones que proponíamos, afortunadamente, fueron atendidas. En mayo del 98, un chico joven de 18 años, a 15 kilómetros de Teruel, sufrió un traumatismo craneoencefálico por precipitación. Fue trasladado 15 kilómetros de Teruel en una furgoneta por los propios familiares. Llegó en situación de parada cardiorrespiratoria al hospital. Yo estaba de guardia aquel día en la UCI. Entonces rápidamente bajamos, lo subimos a la UCI y se pudo confirmar que había una situación de muerte cerebral. Comunicar esto a la familia fue muy duro, pero tan duro más fue pedir además la donación de órganos, porque en ese momento además era coordinador de trasplantes del hospital. Y la familia, en un acto extremo de generosidad, aceptó la donación de órganos y efectivamente se produjo la extracción. Vino un equipo extractor de Madrid en un helicóptero Super Puma con sistema de vuelo nocturno. Y después de todo aquello, a mí me marcó toda mi vida profesional de cómo, ante una situación dramática de una persona joven, no dispuso de una sencilla ambulancia para ser atendido y trasladado en condiciones al hospital. Y, sin embargo, los órganos de esta persona fueron trasladados con la última tecnología y la mejor forma posible. Y esta reflexión, como digo, cambió toda mi vida profesional como médico. No hubo una triste ambulancia, digo, para trasladar a este paciente, pero sí para transportar sus órganos.
Este hecho fue el desencadenante de la creación de la plataforma Pro Helicóptero y Transporte Sanitario, que a su vez fue uno de los elementos claves de la formación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Por lo tanto, el transporte sanitario urgente es algo que llevamos dentro del movimiento ciudadano en nuestro propio ADN. Me llamo Manuel Jimeno, soy uno de los portavoces del movimiento ciudadano Teruel Existe. Tengo 25 años, llevo más de 50 años en la profesión médica, soy médico de Fonendo, 25 años en una UCI, 10 años haciendo transporte secundario sin quererlo, pero me tocaba hacerlo y lo hacía. He estado 9 años también como médico rural, me jubilé en la sanidad pública en el maestrazgo puro y duro, y a la vez también pues, he estado de profesor 28 años en la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel. Hace 2 años, tras conocer el borrador del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicio de transporte sanitario, pues vimos que había algunas carencias. Entonces lo que hicimos fue estudiar en profundidad este documento y contando con la opinión de distintas personas pertenecientes a distintos colectivos, médicos y enfermeras de atención primaria, del servicio de urgencias, de atención especializada, del 061, trabajadores de la empresa contratada en aquel momento de Acciona, Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros, sindicatos, etcétera, pues al final elaboramos un documento que se tradujo en una iniciativa legislativa popular que fueron presentadas en las Cortes en febrero del 23. Nuestra comunidad es tan grande como Dinamarca, la provincia de Teruel tiene una superficie mayor que 9 comunidades autónomas, pero tiene una característica y es la comunidad más desestructurada de España desde el punto de vista poblacional, donde el 51% vive en el 2% del territorio. Entonces esto condiciona 2 cosas, que hay un Aragón que decimos vaciado y yo apunto que hay otro Aragón que decimos que está amontonado. Además tenemos un problema que es el envejecimiento, la dispersión y la orografía difícil que condiciona, pues lógicamente, la atención sanitaria, la urgencia y la emergencia. Zaragoza es una cosa, el resto de la comunidad es otra. La salud es el bien más preciado del ser humano y cuando la enfermedad se manifiesta habitualmente como una urgencia y una emergencia, pues esta lleva acompañado sentido de preocupación, angustia y miedo. El transporte sanitario urgente es el eslabón, digamos, uno más de lo que es la cadena asistencial de la urgencia y la emergencia. Tenemos la activación del sistema, atención sanitaria in situ, transporte sanitario y transferencia al hospital de referencia. La activación del sistema funciona muy bien, tanto el 061 como el 112 funciona muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en Teruel se hizo un estudio con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón y se estudiaron las 20 carreteras, digamos, más transitadas y se vio que en el 30% de estas carreteras no había cobertura siquiera de voz. Si no hay cobertura para voz, ¿cómo vamos a tener cobertura para transmitir datos? O que si tenemos ambulancias que tienen sistemas de localización GPS, UMTS, LTE y conexión con la plataforma Seneca, si no tenemos posibilidad de Internet, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues prácticamente no tenemos nada. Incluso en la autovía Mudéjar 23 hay puntos negros que no hay posibilidad de conexión de voz. La asistencia sanitaria in situ, yo digo que es la parte más importante de la atención a la asistencia a la urgencia. Yo diría que más que el transporte sanitario. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más precoz y lo más eficaz posible. Voy a poner 2 ejemplos. Concepto de hora de oro, es decir, que un politraumatizado, si es atendido en la primera hora que se produce el traumatismo, si llega y es atendido de manera eficaz, ¿por quién va a ir? Normalmente son los equipos de atención primaria. Se hace una buena fijación de la columna cervical, se controla la vía aérea y se coloca una vía de perfusión. La mitad de lo que se moriría en esa hora no se van a morir. Y otra cosa, en un infarto agudo de miocardio, en los primeros momentos, prácticamente 100% mueren de arritmias ventriculares graves. Y yo diría que todas estas arritmias son tratables. El médico tiene que diagnosticarlas y tener además los elementos fundamentales para tratarlas, desfibrilador marcapasos y medicación. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa y un
concepto que tenemos que tener muy claro es que todo paciente, antes de ser trasladado, tiene que estar estabilizado. Nunca se debe trasladar un paciente que no está estabilizado. ¿Pero qué problema nos encontramos con los médicos de atención primaria? Pues que habitualmente las situaciones de urgencia y emergencia se ven raramente. Requieren un conocimiento muy profundo de saber lo que tienes que hacer. Si no movilizas bien una columna cervical, puedes producir una tetraplegia. ¿Y esto qué significa? Formación continuada. Formación continuada. Continuada, reglada y obligatoria, no solo en el personal sanitario que se dedica al transporte, sino además en todo el personal de atención primaria, porque, como digo, en nuestro medio suelen ser los primeros que llegan al momento del accidente o de la urgencia. Y tienen primero que valorar, tienen que explorar, tienen que diagnosticar. Y una vez que tienen ya un juicio diagnóstico, se ponen en contacto con el Centro Coordinador de Urgencias para que habiliten el medio, digamos, adecuado para el transporte. Existe un programa de formación en nuestra comunidad, el programa Focus, que es muy bueno, con un elevado nivel de aceptación. Lo que pasa es que es totalmente insuficiente. He hecho una revisión, la última convocatoria, ahora en el mes de febrero, salen solo 50 plazas para toda la comunidad en lo relacionado a la urgencia y la emergencia. El transporte sanitario, afortunadamente y de manera reciente, el Gobierno de Aragón ha completado la presencia física 24 horas de las 23 ambulancias que solo tenían servicio durante 12 horas, se ha cumplido. La verdad es que esto ha sido un avance muy importante. Pero queda sin resolver un problema que yo considero que es muy importante, y es que las UBIs móviles que están en 6 centros en Aragón, adscritas a hospitales, no tienen médico por las noches, sábado, domingos ni festivos. Y yo digo que, la experiencia que tengo, un médico, una UBI móvil sin médico es como un quirófano sin cirujano. En Aragón y en España, tradicionalmente, el transporte sanitario urgente ha sido en régimen concesional con empresas privadas. Tenemos que la activación es pública, la atención in situ es público, la referencia hospital de referencia es público, y en la cadena asistencial tenemos el eslabón del transporte sanitario, es una empresa privada. Tradicionalmente esto se ha traducido en múltiples problemas, disminución de la calidad del servicio, y esto ha determinado que comunidades autónomas como Baleares, Rioja y Navarra pues hayan planteado el cambiar el modelo de concesión con la creación de empresas públicas. Aragón no ha sido una excepción. Yo me ha tocado vivir la experiencia de la Ambulancia Azul, la experiencia de Ambu Ibérica, la experiencia de Acciona y ahora con Ambulancias Tenorio. En estos momentos, con los trabajadores de estas ambulancias, llevan 385 días de una huelga general. Lo que pasa es que, como tienen mínimos del 100%, pues prácticamente no se aprecia que estén en huelga. Las empresas fuerzan sus beneficios, muchas veces reduciendo la masa salarial de los trabajadores. Un trabajo de la sanidad tiene que tener dos elementos claves. Uno es la vocación y otro es la motivación. Y la motivación tiene que ver mucho con el nivel de satisfacción de esta persona. Tengo aquí unas nóminas de un trabajador que netos viene a tener 954 euros al mes. Es una nómina del mes de enero. Yo creo que con una nómina de ese tipo, un técnico en emergencia sanitaria que asume la responsabilidad que asume, pues yo no sé si podrá estar muy motivado o no. Señor Jimeno, ¿tiene que ir concluyendo? Sí, acabo ya. Otra de las cosas que añadimos, y acabo ya rápidamente, es que aportamos soluciones como que los servicios de urgencia podrían asumir a este personal de las UBIs móviles como personal de plantilla, con lo cual potenciaría el servicio de urgencias y a la vez estarían disponibles para hacer los traslados cuando fueran necesarios. Defendemos lo público en este tema como la mejor forma de garantizar un servicio de calidad y que no se contamine en las relaciones conflictivas entre empresa y trabajadores. En la actualidad, la comunidad autónoma tiene 19 empresas públicas, algunas de ellas con más de 1.200 trabajadores, y esperamos que esto no sea una dificultad añadida para que se solucione este problema. No es una cuestión de ideología, si empresa pública o privada, sino manejar una empresa bien gestionada. Acabo. Conclusiones. Internalizar la prestación de servicio de transportes, del servicio urgente, conectividad mediante telecomunicaciones 5G, formación continuada y programada obligatoria, que todos los centros de salud
incluidos los consultorios locales, esto ya se aprobó recientemente una PNL por unanimidad, estén dotados de material necesario para atender la urgencia y la emergencia y que esté integrado dentro de salud. Finalizo. Se trata de una iniciativa legislativa popular participada por distintos colectivos, avalada por las firmas de miles de aragoneses, más de 14.000 son las firmas que hemos recogido al final, que piden una solución factible al problema de la atención integral, urgencia y emergencia y transporte sanitario. La enfermedad no entiende ideología y esperamos que esta proposición de ley supere hoy este trámite en la Cámara para desarrollar posteriormente en la Comisión de Sanidad, en un ambiente de diálogo y de consenso, esta resolución. Muchas gracias. Gracias, señor Gimeno. Turno ahora para la fijación de posiciones de los restantes grupos parlamentarios por un tiempo de 6 minutos. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Gimeno, gracias por exponernos y explicarnos su punto de vista. Sin duda, usted tiene mucha sabiduría popular por su experiencia y por su recorrido en el territorio y le agradezco que nos ilumine con su explicación sobre lo que es el territorio de Teruel y el territorio aragonés, que por otra parte ya le avanzo que otros también conocemos un poco nuestra provincia y un poco nuestro Aragón. Nosotros creemos que no es la solución que sea pública o privada. La solución es que lo que se hace se haga bien. Coincido con usted plenamente en que el anterior pliego no era bueno. Lo defendí, lo hice público y lo sigo diciendo, no era un buen pliego. Pero creo que la solución no es crear una empresa pública y para eso, o sea, creando una empresa pública, los trabajadores no van a estar mejor o peor. Los trabajadores están bien cuando la empresa privada cumpla, que no lo está haciendo. Y para eso el Gobierno se tiene que afanar en hacerlo. Y hay que hacer un buen pliego, modificar lo que se tenga que modificar para que el servicio funcione. O todo lo que no es público no funciona. Porque esta es la reflexión. Todo lo que no es público en Aragón no funciona. En el Partido Aragonés sabe que somos defensores y hemos sido siempre defensores de la colaboración público-privada, porque creemos que es una fórmula de aprovechar los recursos y también de poner encima de la mesa la capacidad de las empresas para prestar servicios. El pliego, como digo, y a eso nos tenemos que referir, es el origen de este problema. Ese es el problema. Un mal pliego que ha generado un mal servicio. Yo creo que el Gobierno trabaja y trabaja bien para resolverlo. Se resolvió la atención 24 horas, que era uno de los problemas. Y ahora hay un problema grave con el tema de los salarios. Estoy seguro que el consejero trabaja de manera incansable en tratar de encontrar una solución pactada a la resolución de ese pliego para que los trabajadores también estén mejor. Pero desde luego no vamos a resolver el problema haciéndolo público, por lo menos hoy no. Ya dice usted, termino, presidenta, que habrá que esperar a que termine el plazo del pliego, el plazo del contrato. Termino ya, señor presidente. Si esperamos a que termine, no resolveremos hoy el problema. Los trabajadores seguirán teniendo el problema. De eso es de lo que tenemos que hablar, del problema de los trabajadores. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor Gimeno. Izquierda Unida va a votar que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, por respeto también a todo ese trabajo popular, pero sobre todo porque compartimos el espíritu último, ¿no? Nosotros hemos defendido siempre la internalización del servicio, no desde una cuestión por fobias o fibias ideológicas, sino por una cuestión objetiva de tener capacidad, agilidad, eficacia, que requiere precisamente un servicio de esta naturaleza y poder actuar debidamente. Hablamos de un servicio que hoy es deficiente, que tiene mucho margen de mejora y que genera también desigualdades. Y eso solo se puede gestionar con capacidad, integrando el servicio en el ámbito de lo público y, sobre todo, sin externalizar una de las cuestiones que a nosotros nos parece muy preocupante. Estamos hablando de un servicio en el que el 80% del coste es masa salarial. Y, señorías, el actual modelo de gestión desde la historia hasta hoy ha sido claramente insuficiente para determinadas cuestiones. Algunas se ha citado ya y desde luego me voy a detener en ellas.
¿Qué implica la externalización de servicios, señorías? Pues una falta objetiva y estructural de control y un sobrecoste además innecesario si realmente lo llevamos a lo público y lo hacemos cumplir como debe cumplirse. La Administración renuncia al control y también renuncia a la negociación laboral a pesar de que estamos hablando de un servicio público, y eso nos está llevando a una situación absolutamente inaceptable porque se están impidiendo las condiciones laborales dignas en un servicio en el que la calidad del servicio también depende de las condiciones laborales de quienes lo prestan. Estamos hablando de que hay una falta de control objetivo del cumplimiento. No se puede hacer cumplir a una empresa cuando no hay un convenio, que como está pasando ahora, y entonces la empresa está ingresando tenorios 600.000 euros que no sabemos, de salarios de los trabajadores, que no sabemos a los que se dedican. Y el Gobierno de Aragón no nos ha dicho si está fiscalizando esa cuestión todavía. Es decir, nos están timando, señor Bancal. Pero es que esta cuestión no es nueva, es que ya lo vivimos con la ambulanciación, con la Ambuibérica, con Acciona y ahora con Tenorio. Por lo tanto, no podemos seguir tolerando este patrón. Bajas temerarias, reclamas más dinero, incumplimiento, fraude y si los echas encima, indemnización por de lucro cesante, ¿no? Acabo ya. Nosotros votaremos a favor de esta cuestión. Hay muchas cosas que compartimos, otras que son mejorables, obviamente, pero creo que el debate es sano y este debate se tiene que dar en el ámbito parlamentario porque ya es hora, después de lo vivido y después sobre todo de lo que están viviendo los trabajadores del Servicio Público de Transporte Sanitario. Gracias, muy amable. Señor Corrales, Agrupación Parlamentaria Podemos. Gracias, presidente. Gracias por sus explicaciones, señor Gimeno. Creemos desde Podemos que es imprescindible internalizar el servicio de transporte sanitario urgente. Estamos de acuerdo, estamos también de acuerdo en que se debe mejorar bastante, además, el servicio, ampliar horarios, lo hemos hablado todo aquí, mejorar la equipación y, sobre todo, mejorar las condiciones laborales. Pero desde Podemos Aragón creemos que la internalización de un servicio no es crear un chiringuito, quiere decir una empresa pública. Los que venimos de empresas públicas sabemos que las condiciones laborales de las empresas públicas muchas veces son peor que las que están sufriendo ahora mismo, incluso en empresas privadas. Creemos que internalizar un servicio es que lo asuma la Administración pública, el 100% del servicio. Eso cree. No nos vamos a negar a la toma en consideración de esta ley, es una iniciativa popular, pero ya le adelanto que nuestra lucha o nuestras enmiendas en esta ley van a ser para que se internalice 100% en la Administración. Usted hablaba también, bueno, le voy a dar algún dato, sobre todo las comunicaciones en carreteras del servicio sanitario. En la legislatura pasada se hizo un gran esfuerzo desde el Gobierno de Aragón, se gastó 16 millones de euros en la red de emergencias, en la que está también Sanidad, en la que yo creo que a finales de este año se quedaba todo cerrado, se han puesto 90 antenas nuevas en todo Aragón y yo creo que el servicio de telecomunicaciones, que es fundamental también, es en las emergencias, quedará, por lo menos se intentó que quedara bastante apañado. Lo que le digo, no nos negaremos a la toma en consideración, pero sí que lucharemos por la internalización total del servicio de la Administración. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe, señor Moreno. Buenos días, señorías. Mis primeras palabras para agradecer y reconocer el trabajo del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que ha hecho posible que hoy se debata esta iniciativa, y a los 13.000 aragoneses que firmaron para que hoy nos pongamos a debatir. Han pasado casi 13 años y 3 legislaturas para que una nueva iniciativa legislativa popular vuelva a debatirse en este hemiciclo. Hoy, 15 de febrero, casi un año después de su presentación en el registro de esta Cámara, tenemos por fin este debate sobre la proposición de ley por la que se ordena la prestación de transporte sanitario urgente como prestación básica del sistema sanitario aragonés. No es nada fácil resumir todo lo que el Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha tenido que hacer para llegar a este punto. La iniciativa fue admitida en las Cortes en marzo de 2023 para no interferir en la campaña electoral y para poder plantear una iniciativa de profundo calado. Les pido, señorías, que sean conscientes de la importancia del debate que vamos a mantener. Todos los debates son importantes, pero este no es un debate más. Con las intervenciones, con la consideración y con la decisión
que se adopte, vamos a enviar un mensaje muy claro a la ciudadanía. Creo que merece una reflexión. ¿La iniciativa legislativa popular es real? ¿Es una vía jurídica que abre de verdad el legislativo a la participación ciudadana? ¿O es solo una pose o un simple enunciado en el texto de una ley que oculta bajo maquillaje democrático lo que no es más que un mero teatro? Las intervenciones en esta tribuna y las votaciones de sus señorías van a decidir a los ciudadanos si nos tomamos en serio sus problemas, sus reivindicaciones o si, por el contrario, la ley de iniciativa ciudadana simplemente se utiliza para poder frenar las reivindicaciones, acallar conciencias y mantener apariencias. Esta Cámara es la representación de la voluntad popular, depositada en cada uno de nosotros a través de sus votos. Pero en esta ocasión, la voluntad ciudadana nos ha venido a hablar aquí directamente con voz propia. Esta es por sí misma una razón suficiente para que se tome en consideración la proposición no de ley de esta iniciativa legislativa popular. Porque esto es, como ustedes saben, señorías, lo que se decide hoy no es la aprobación de la ley, sino la toma en consideración. Es decir, se abre un debate en la Comisión de Sanidad donde se puede analizar en profundidad la propuesta, revisarla, mejorar sus contenidos a través de enmiendas. Eso es lo que las 13.000 firmas de los aragoneses nos han pedido y estamos cumpliendo. Este debate no es una censura sobre el trabajo realizado por los responsables de la planificación del transporte sanitario de Aragón. No es eso, sino la constatación de un problema. El actual modelo de gestión del transporte sanitario urgente no funciona bien. Señor consejero, no funciona bien este sistema. Y es imprescindible que lo haga, dado que se trata de un tipo de servicio sanitario que puede salvar vidas o no, en función de las condiciones y la calidad del propio servicio. Este debate no se debe encarar como una confrontación sobre los modelos público o privado en la prestación de servicios. Es solo un debate sobre cómo mejorar en parte el servicio sanitario, en concreto el transporte sanitario urgente. Y ese servicio se mejora asegurando la prestación 24 horas los 365 días del año, con ratios de proximidad de 15 minutos en la ciudad y 30 minutos en el medio rural. Esto es lo que defiende esta iniciativa. La prestación del servicio 24 horas al día, alcanzando lo más importante, la totalidad del territorio. Se diría que esta meta se ha logrado al menos en parte. En principio, el acuerdo alcanzado por el actual Departamento de Sanidad con la empresa concesionaria y la ampliación de la aportación por el Gobierno de Aragón deberían ser suficientes para garantizar este servicio. Pero además, este proyecto de ley defiende otras cuestiones imprescindibles, como el transporte sanitario urgente se mejora con bases dignas, bases logísticas y con un parque de vehículos renovados y con criterio de movilidad sostenible. También se mejora el proyecto de ley y así lo recoge con la formación continuada. No existe formación continuada dentro del transporte. Algo que nos demuestra la creación en el MIR de la especialidad médica en urgencia y emergencia. Sin embargo, este aspecto formativo se ignora en los pliegos de exigencias a las empresas. También se mejora con salarios justos para los trabajadores, una condición que no se cumple ahora mismo en Aragón. Ya lo han comentado, nóminas de 940 de camillero euros, de 1.117 de técnico de emergencias, menos del salario mínimo interprofesional. Y con lo que desde luego no se mejora es con los conflictos permanentes en los que están las concesiones de toda España. Este tipo de transporte cobra importancia aún mayor en un territorio tan extenso como el de Aragón. Por esta razón es fundamental el apoyo que la atención primaria y los consultorios locales pueden dar al transporte sanitario. Señor Moreno. Sí, voy acabando. Por ello, el proyecto de ley defiende la creación de una empresa pública de transporte sanitario urgente, transporte salud, que incluya la selección, contratación y gestión de personal, así como la formación continuada.
Es una empresa pública como la que se gestiona el transporte urgente en el Reino Unido. El proyecto de ley postula la internalización de este servicio, como han hecho otras comunidades como Baleares y La Rioja. Gracias, señor Moreno. Ya termino. Señorías, no deben escudarse en esta cuestión para evitar el debate sobre este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias. Señora Las Obras, de Xunta Aragonesista. Gracias, presidente. Buenos días. Pues hoy debatimos una proposición de ley para la ordenación del transporte urgente sanitario en Aragón, una iniciativa legislativa popular que ha defendido el señor Gimeno y que ha sido suscrita al final, como usted muy bien ha dicho, por 15.000 personas, a quien agradecemos su participación. Ya le adelantamos, señor Gimeno, que nosotros vamos a votar que sí. No es la primera vez que debatimos en esta Cámara sobre el modelo del transporte urgente sanitario. Desde Xunta Aragonesista llevamos toda la legislatura pasada buscando la internalización o el estudio de esta internalización del servicio urgente sanitario. Hace muy pocas semanas presentamos una iniciativa que se debatió y se rechazó en este salón de plenos, donde instábamos al Gobierno de Aragón a avanzar hacia un modelo integral de gestión pública realizada directamente por el propio Servicio de Salud de Aragón. Y reclamamos la internalización de este servicio porque desde hace años hay carencias y déficits en el transporte urgente sanitario, a pesar de que estamos hablando de un servicio esencial y básico para los aragoneses y las aragonesas, pero sobre todo para las personas que vivimos en el medio rural, a quienes debemos ofrecerles un servicio de calidad. Este servicio no puede estar en manos de empresas privadas porque las empresas buscan beneficios económicos perjudicando al personal y devaluando la calidad del servicio. Para dar respuesta, lógicamente, hay dos modelos. El actual, que es un modelo externalizado que origina deficiencias en la prestación del servicio, que es un modelo que ha quedado caducado, donde se prioriza el beneficio de la empresa por encima de los trabajadores y las trabajadoras. Y otro modelo es el de internalización, que es el que usted hoy ha venido a defender aquí con esta proposición de ley y que desde luego nosotros como Xunta Aragonesista apoyamos. El personal de servicio urgente lleva muchos años pidiendo un cambio en el modelo de gestión, que se cumplan los pliegos por parte de la empresa o que se firme un convenio digno que lleva ya caducado desde el año 2018. Por esto pensamos que el futuro pasa por la internalización de ese servicio, porque la gestión cada vez está más en entredicho. Hay ejemplos de otros territorios que lo han puesto en marcha, usted ya lo ha dicho. La primera comunidad autónoma fue Baleares, que asumió la gestión directa de la flota de ambulancias de soporte vital avanzado, el soporte vital básico, equipos y 300 profesionales sanitarios. Y a raíz de Baleares también le siguió La Rioja. Le siguió Andalucía con un modelo mixto, personal público y vehículos y materiales privados. Y estas comunidades autónomas, desde que cuentan con una gestión pública, han conseguido la toma del control directo con el mismo coste, con más servicios y con mejor tiempo de respuesta. También le ha seguido en el estudio Navarra, Cantabria, Cataluña y País Vasco. Pero es que Cantabria hasta ha hecho una consulta previa a la ciudadanía, asociaciones, para un proyecto de ley para crear una agencia de transporte sanitario. En otra iniciativa que presentamos también en esta sesión plenaria fue para que se aprobó por unanimidad para que el Gobierno de Aragón realice las acciones de mediación entre el transporte, la mediación entre los trabajadores y trabajadoras de este servicio y la empresa Tenorio para la firma de un convenio digno, porque en ocasiones, al estar externalizado, las empresas no siempre cuentan o cumplen los pliegos de adjudicación. Por ejemplo, ya se ha dicho, son necesarias bases para el personal en estado óptimo, pero algunas de ellas hoy tienen condiciones deplorables. O también se han producido desactivaciones de ambulancias de soporte vital básico, UMES, UBIs, por falta de personal al inicio del turno en algunas bases. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos un nuevo pliego con 50 millones más que ha mejorado, pero no hay más vehículos, no hay más trabajadores y todo lo contrario, hay algunos de ellos que incluso se les ha quitado un plus. Porque el transporte sanitario urgente no puede considerarse un mero transporte de enfermos, sino que es un servicio esencial para la sociedad, puesto que desde este servicio se realiza la primera atención sanitaria a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Somos conscientes de que una internalización no es de un día para otro, se necesita tiempo y voluntad política, además de los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos para llegar a materializarse. Pero ojalá en esta legislatura fuéramos capaces de hacer un planteamiento para la mejora de este servicio esencial. La salud no puede ser un negocio y, a nuestro juicio, este servicio esencial y básico tiene que ser directamente gestionado por la Administración. Los servicios públicos se tienen que garantizar desde lo público, con lo cual, señor Gimeno, ya sabe cuál es nuestra postura y, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa legislativa y vamos a decir que sí. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor vicepresidente. Señor presidente de la Comisión Promotora de esta iniciativa, señorías, en primer lugar, agradecer a la Comisión Promotora el esfuerzo que han realizado proponiendo una alternativa de mejora para el transporte sanitario urgente en Aragón. Desde el Grupo Parlamentario Vox valoramos ese esfuerzo y, además, entendemos su preocupación por este asunto tan crítico y necesario, especialmente para las zonas de menor población y accesibilidad del entorno rural. Compartimos su preocupación considerando que venimos de una situación muy deficiente, debido a una nefasta gestión de los gobiernos socialistas de esta materia en transporte sanitario urgente. Es cierto que durante los últimos meses de la pasada legislatura, el Gobierno socialista trató de buscar una solución de forma precipitada, a pesar de que durante los últimos 8 años no consiguieron mejorar las múltiples deficiencias que experimentaba este servicio. En este último tramo de la legislatura, el Gobierno socialista del señor Lambán acusó al Grupo Parlamentario Popular y Vox de alarmismo infundado, en lugar de construir un pliego de condiciones adecuado a las necesidades de los aragoneses. Se limitaron a incrementar la partida de este servicio, firmaron una renovación del pliego de transporte terrestre sanitario urgente que carecía de parámetros con los que se pudiese controlar la eficiencia y disponibilidad del servicio. Ni tan siquiera se aseguraba el servicio nocturno. Estos y muchos más, que no podemos mencionar por falta de tiempo, son los antecedentes de la situación actual. El responsable fue el Gobierno socialista, que no supo definir ni supervisar el contrato, no el modelo del servicio. Desde que se formó el nuevo Gobierno PP-Vox, las cosas han empezado a mejorar. Desde la Consejería de Sanidad se han hecho los mejores esfuerzos para asegurar que el pliego de condiciones se adecuase a las necesidades de los aragoneses y se negoció con la empresa concesionaria los parámetros que se debían cumplir para asegurar el adecuado servicio en todo el territorio, con una ampliación presupuestaria de más de 15 millones. Antes de finalizar el mes de noviembre pasado ya se alcanzó la cobertura de servicio 24 horas, 365 días al año. Los medios han mejorado, se han incrementado la dotación del transporte y la formación de los sanitarios y conductores que prestan el servicio para cada tipo de vehículo. Los problemas se están solucionando. Desde el Grupo Parlamentario Vox estamos de acuerdo en el fondo de su propuesta como reacción a la mala gestión derivada de las políticas socialistas, aunque también creemos que con el modelo actual basado en la colaboración público-privada se pueden alcanzar los niveles de servicio que ustedes mencionan ya. Por la actuación del consejero señor Bancalero del Gobierno PP-Vox, que ha conseguido corregir las deficiencias en el pliego con la empresa adjudicataria. En cuanto al servicio de transporte aéreo que ustedes mencionan en el punto 11 de su articulado, el Gobierno de Aragón hará cumplir la normativa aérea para que los helicópteros puedan operar con seguridad en condiciones de baja visibilidad o climatológicas adversas. Posiblemente el punto en el que desde el Grupo Parlamentario Vox podamos diferir con su planteamiento es en cuanto a si el modelo de gestión debe ser público-privado o exclusivamente público. Creemos que la internalización del servicio no produciría mejoras tangibles, sino todo lo contrario, impediría que el servicio se pudiese adaptar a nuevos avances tecnológicos, a las necesidades de mejora continua del servicio, a la incentivación de los empleados por ampliar sus conocimientos o a alcanzar los objetivos de efectividad y disponibilidad.
Revisando las experiencias implantadas en otras regiones que se han mencionado anteriormente, como es el caso de Baleares, se puede observar que la situación no fue a mejor al cambiar a un modelo público. Por el contrario, los costes para prestar el servicio aumentaron un 79% como consecuencia de la internalización. Los empleados tuvieron su salario congelado durante 5 años. Por último, la eficacia del servicio se redujo en un 61%. En este sentido, desde Vox no vemos motivos para justificar el cambio de modelo sugerido, si bien estamos totalmente de acuerdo en que hay que continuar controlando a la empresa para asegurar que se alcanzan los niveles de servicio comprometidos. Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Vox rechazaremos esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por tiempo de 6 minutos el señor Carpi. Gracias, presidenta. Gracias, señor Gimeno, por acompañarnos hoy y comentarnos esta proposición. Buenos días a todos, señorías. Miren, señorías, yo creo en la política. Creo en su poder transformador, en su capacidad de construcción, en su fuerza para dar voz a los que no la tienen y en su condición de vehículo para que la sociedad progrese. Y decir esto hoy en estas Cortes de Aragón es, por desgracia, revolucionario. Continuamente vemos aquí y en medios de comunicación cómo la política es denostada con la espuria idea de impedir que realmente se haga política. De eso viven algunos políticos. La derecha y la extrema derecha tratan de utilizar el descontento de cada persona en particular para atacar a la política desde dentro, ofrecer soluciones a problemas inexistentes y favorecer de ese modo los intereses privados. El resto tratamos, como les decía, de hacer política. A mi juicio, es una buena noticia que un movimiento ciudadano como Teruel existe decidiera pasar a convertirse en un partido político. Es decir, que pasara a hacer política en esta Cámara y en todas aquellas en las que sean designados para ello los ciudadanos. Me gusta menos cuando apoya presupuestos como el de este Gobierno de Aragón y cuando blanquea este Gobierno de derecha y extrema derecha. Pero bien, siendo ustedes un partido político, lo lógico es que esta proposición la hubieran tramitado como tal y no como iniciativa ciudadana. Ya sé que se comenzó la recogida de firmas antes de su llegada a este Parlamento, pero creo que el procedimiento hubiera sido el más adecuado. Ustedes no son un Mowgli que al alimentarlo después de medianoche se convierte en gremlin. Ustedes son lo que son a tiempo completo. Además, si han visto la película, sabrán que esa duplicidad es realmente peligrosa. Vayamos al dictamen que hoy nos ocupa. Nuestro grupo, y ya se lo anuncio, votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, habida cuenta de que cumple todos los requisitos para ello y siempre desde el respeto que este partido tiene a la iniciativa popular. El fondo del asunto, la internalización del transporte sanitario urgente, requiere de un debate muy importante, puesto que se trata de un servicio tan complejo como fundamental para los aragoneses. Aquí no vale de nada hacer demagogia ni practicar el populismo barato. El PP ya está comprobando en sus propias carnes el desastre que supone haber basado en eso, en demagogia y en populismo, toda su acción de oposición. Si se llega al momento de tener este asunto sobre la mesa, nuestro grupo hará las enmiendas que considere necesarias, aportará criterio y asegurará, como no puede ser de otro modo, la imprescindible seguridad jurídica, siempre partiendo de la base de que este grupo, en principio, no comparte la idea de la internalización de este servicio. No obstante, estamos en un momento bastante delicado para nuestra sanidad pública y las prioridades, a nuestro juicio, son otras. Aragón cerró enero con 8.397 pacientes pendientes de someterse a una intervención quirúrgica desde hace más de 180 días. 8.397 pacientes, 432 personas más que el mes anterior y 2.248 más desde que ustedes gobiernan. No sé, señor Azcón, si usted conocía este dato. En alguno de estos viajes quizás haya sentado a alguien a su lado y le haya comentado que hay 8.400 aragoneses esperando una intervención durante más de 6 meses. Los damnificados del Gobierno Azcón crecen y crecen y aquí nadie toma decisiones, nadie hace nada. Decía anteayer un medio de comunicación, tradicionalmente, abro comillas, tradicionalmente el problema lo encontrábamos en las largas esperas para pasar por quirófano, pero ahora ese retraso se está haciendo notar también en las listas de espera para poder acudir a un médico especialista.
Un año para que te vea un oftalmólogo, 9 meses para ir al traumatólogo y demoras incluso en revisiones oncológicas. Esa es la sanidad que nos ofrece PP y Vox. El servicio de oncología del Hospital de Barbastro es el ejemplo claro de su acción. Fotos y declaraciones plagadas de falsedades, pero el viernes pasado no había ni un solo oncólogo atendiendo a los pacientes. ¿Han oído bien? Ni un solo oncólogo en Barbastro atendiendo a los pacientes. Una campaña de vacunación mal planificada y un caos organizativo en la epidemia de virus respiratorios ha ocurrido cuando ustedes han tenido que tomar decisiones. Los recortes en atención primaria son una continua sangría. Esta semana, 13 poblaciones de la comarca de Cuencas Mineras, que suman unas 4.000 personas en total, se han quedado sin consulta médica. Y el PP sigue con sus planes de amortizar plazas de médicos rurales. Dicen que no encuentran, pero lo que ocurre es que no buscan. El caso del momento es Almudévar, una plaza en la que nunca han faltado personas que quieran acudir, pero ustedes dicen que no encuentran. Si alguien le pregunta, le dejan claro que esa plaza se va a extinguir. Supongo que necesitas el dinero para colocar a más correligionarios sin experiencia ni capacidad en los altos cargos. No sé si es necesario recordar en esta Cámara que van ya 32 altos cargos más con casi 2 millones de euros de sobrecoste. ¿Han oído bien de nuevo? Casi 2 millones de euros de sobrecoste. Lo dicho, nuestra sanidad pública está enferma por la desidia de los que mandan y no gobiernan. O porque no quieren hacer política, claro. La solución a esto también es política, obviamente. Es gestión, pero para eso hay que saber y hay que querer. Y este Gobierno no vemos ni una cosa ni la otra. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Fuertes. 6 minutos. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, evidentemente, quería dar la bienvenida al portavoz de la plataforma, señor Gimeno, que si me permite un chascarrillo, por empezar el debate, sí que le voy a decir qué cosas. Estamos usted y yo hoy aquí, mañana estaremos en el siglo XIII en Teruel, usted como caballero hospitalario y templario y yo como caballero santiaguista. En aquella época, estas cosas se dirimían a veces con espadas y lanzas, pero evidentemente hoy, gracias a Dios, en la Cámara se hace con palabras y con acuerdos. Señor Gimeno, hemos venido a hablar de ambulancias. Parece mentira, hay grupos que no hablan de ambulancias, dan un tuturri a todo, pero no hablamos de ambulancias. Y desde aquí sí queremos hablar porque es un tema súper importante en el cual han corrido ríos de tintas en esta Cámara. El pasado 1 de junio, parece que no ha pasado nada, el señor Lambán pues puso en marcha con el anterior Gobierno la adjudicación del nuevo transporte sanitario urgente de una empresa que resultó ganadora y que el anterior Gobierno, como digo, lo pusieron en marcha con unas condiciones nefastas para la sanidad aragonesa. Y me explico, unos pliegos que se aprobaron en un Consejo de Gobierno por el cuatripartito. Vuelvo a repetir, el cuatripartito votó a favor de estos pliegos, que parece que se ha olvidado en Consejo de Gobierno, y votaron el desmantelamiento de 23 localidades que se quedaban sin ambulancia, en un territorio envejecido, como usted ha dicho, amplísimo, a veces con unas carreteras penosas, y en ese sentido lo primero que hicieron fue suprimir eso. Y no se quedaron ahí. Cogieron el transporte secundario y suprimieron el personal médico por las noches y domingos y festivos, suprimieron el personal. Yo soy enfermero, hay varios enfermeros aquí en la Cámara. Hacer un transporte sanitario en una UBI con un paciente, aunque esté estabilizado, de Alcaniz a Zaragoza, yo les digo que el enfermero se pasa el viaje rezando. No pase nada, que no le pase nada. Por una explicación, y que la saben ustedes, los enfermeros no podemos prescribir ningún medicamento ante cualquier situación de urgencia que haya. Necesitamos la prescripción de un médico. Y en un traslado pueden pasar 1000 cosas. Pues esto es lo que hicieron, y esto lo hizo una consejera que encima era médico. Señor Gimeno, se lo digo, ahí está el problema, Fueron unos pliegos con recortes insolidarios, que una vez adjudicada y viendo la contestación de los municipios, a una vez lo hemos comentado usted y yo,
La señora consejera de Presidencia, junto con el presidente Lamán y la consejera de Sanidad, dieron una rueda de prensa que nos marcaron unas soluciones, usted las recuerda como yo. Compraremos unas pick-up. Compraremos unas pick-up y con personal de protección civil montaremos a los enfermos y los llevaremos a las helitransportadas que vamos a aprobar. Politraumatizados, EPOC, fracturas abiertas. El personal de protección civil no está para eso, ni muchísimo menos. Ya no se ha acordado ni de la enfermera ni técnicos de emergencia sanitaria, sino que al final se va a ir con el personal de protección civil. Nosotros, en la sede parlamentaria, aquí lo hemos dicho más veces, no nos gustaban los pliegos, los denunciamos continuamente, pero aún así los llevaron a llevar adelante. Eran mejorables, evidentemente, y luego fueron muy contestados por la sociedad. Pero ahora, socialistas, Podemos y Chunta reconocen que la chapuza que aprobaron hace 8 meses, la chapuza que aprobaron no les gusta, que habían hecho manifestaciones en contra. ¿Por qué lo hicieron? A veces el sillón y el poder del Consejo de Gobierno puede mucho y yo creo que esa fue la razón, porque aquí hay miembros del cuatripartito que votaron a favor y ahora están votando en contra después de 8 meses. Desde que tenemos la responsabilidad de Gobierno, sí les tengo que decir que las 23 localidades que suprimieron en un recorte fragante en la comunidad autónoma, ya está resuelto el tema. Hemos tardado 72 días en resolver el problema y esa va a ser la línea de trabajo que vamos a tener. Señor Gimeno, nosotros, ya se lo dije, nunca hemos engañado a nadie. Nunca prometimos la internalización, ni a los trabajadores ni a los sindicatos. Nunca lo hemos llevado a nuestro programa electoral. Somos consecuentes con nuestras decisiones, porque lo que nosotros sí que hemos manifestado es que queremos que la sanidad sea pública, universal y de calidad, con unos pliegos acordes a la realidad. Desde el 061 se está velando por el cumplimiento de estos pliegos, efectivamente. Diariamente, mensualmente, están haciendo reuniones y se está anotando cualquier incidencia que pueda haber. Y ya le digo que desde aquí al Gobierno de Aragón no le temblará la mano si tiene que poner cualquier sanción o cualquier actuación que tenga que hacer contra la empresa. Ya le digo que desde aquí es lo que vamos a hacer. Mire, señor Gimeno, sorprendido estoy por lo que se ha hablado aquí, sobre todo por la bancada socialista. Mire lo que se decía aquí en enero del 23, hace un año. El debate sobre la internalización es un debate ya hablado en numerosas ocasiones y no tiene recorrido. Hicimos cuentas, hicimos números y valoramos el impacto de una u otra decisión y resultó que para el interés general de los aragoneses es más favorable seguir con la adjudicación del servicio. Y para ser un modelo fracasado, solo hay 2 comunidades autónomas de 17 que lo tienen externalizado. Y les recuerdo que el modelo balear tiene un sobrecoste de 17 millones de euros y el resto de grupos que no apoyen estos pliegos serán los responsables de que la sanidad aragonesa, ojo al dato, no tenga los mejores pliegos de la historia de la comunidad aragonesa. Por eso, señor Gimeno, y acabando, esto es lo que ha defendido el PSOE siempre. Sobran comentarios, a veces los hechos son los que nos costan. No me puedo olvidar que usted lo ha nombrado de la importancia de la formación. La formación es muy importante, sobre todo en la atención primaria en situaciones de estrés y de emergencia. Lo ha nombrado usted desde el Focus y del Instituto Aragonés de Ciencias Sociales. Se van a canalizar sistemas de formación, sobre todo para estas personas. Pues acabo porque el tiempo se me va y no querría acabar, pues en principio, como le digo, haciendo un anuncio importante. Vamos a crear, y lo digo en esta Cámara, grupos de trabajo para ver cómo están funcionando las ambulancias en este tiempo. Con representación de todos los grupos de esta Cámara, nos comprometemos en que se harán reuniones periódicas con datos, con estadísticas y con conocimiento de lo que va a pasar en estos años y tengamos un bagaje para que podamos opinar y que luego cada grupo al final pueda opinar lo que quiere. Fuertes. Acabo, señora presidenta. Al final, señor Gimeno, lo que le digo, la sanidad es muy importante, este grupo lo sabe y esperemos que los beneficiados, como siempre, sean todos los aragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Pasamos a la votación sobre la toma en consideración de esta proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación.
65 presentes, 65 emitidos más 2 votos telemáticos, votos a favor 31, en contra 36. Por lo tanto, sale adelante la toma en consideración de la proposición de ley. Explicación de voto. Perdón. Decae la toma en consideración. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Pues lamentar que ni siquiera se escuche a la sociedad aragonesa, independientemente de quien promueva la iniciativa, porque hay muchas firmas detrás de la misma, precisamente para poder debatir esta cuestión. O sea, yo creo que era más que necesario y es más que necesario debatir esta cuestión. Señorías, el sistema de gestión externalizado en los servicios públicos no funciona. Señor Bancalero, ¿va usted a actuar para evitar que ahora mismo la empresa concesionaria se quede del dinero que tiene que ir a los salarios de los trabajadores y trabajadoras alrededor de 600.000 euros al mes? Ese es el problema, es que no se puede intervenir en las relaciones laborales porque se escudan precisamente a través de la externalización de esa cuestión. Lo debatimos con el anterior gobierno y lo debatimos con este, pero el problema continúa y el servicio así no se puede mejorar. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, sí, es una pena. Señor Fuertes, hablé del gobierno anterior. No sé si sabe que los consejos de gobierno son secretos. Usted sabe lo que se ha votado allí, pues es más listo que nadie, porque madre mía. Luego, otra vez, mi grupo parlamentario, aquí en sede parlamentaria, ha dicho siempre lo mismo: internalización del servicio. Y coja la hemeroteca usted y revise la legislatura pasada. Internalización, y vuelvo a repetir, internalización total. Ni empresas públicas, nada. Que el Gobierno de Aragón se haga cargo del servicio. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. ¿Teruel existe, señor Moreno? Sí. Pues agradecer a los grupos que han apoyado. Es una pena que por segunda vez este hemiciclo paraliza una iniciativa legislativa popular. No era aprobar una ley, yo creo que hay algún grupo que todavía no se ha enterado, era tomar en consideración, es decir, abrir el debate en la Comisión de Sanidad. Es una oportunidad que hemos perdido. Contestar al señor Fuertes, la mesa sectorial, no soy adivino, pero le puedo decir que no va a funcionar. A día de hoy hay irregularidades, ilegalidades, denuncias en trabajo. El sistema externalizado no funciona y hay otras comunidades autónomas que se han dado cuenta y han cambiado. Y también contestarle al señor Carpi. Señor Carpi, a mí me gustaría recordarle que de aquellos lodos, estos barros, y aquellos lodos era un pliego de prescripciones técnicas nefasto. Y ahora los barros son externalización total que no funciona. Me gustaría que eso también lo reflexionen. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, Chunta. Gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer al señor Gimeno que haya traído aquí esta iniciativa legislativa, que no se ha podido tomar en consideración y que nos hubiera gustado desde Chunta Aragonesista que se hubiese podido abrir un debate de lo que es mejor para los aragoneses y aragonesas, sobre todo esas personas que viven y vivimos en el medio rural. Hemos perdido una oportunidad, 14.000 personas suscribieron esta iniciativa legislativa. Yo creo que siendo que Aragón es pequeño, es una población muy importante. Señor Fuertes, nada, únicamente decirle que Chunta Aragonesista votó en contra de los pliegos de prescripción del servicio de ambulancias, pero nada, que ya se lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a repetir. Gracias. Gracias, señora Las Obras. Señor Vidal, Vox. Señor Carpi, Partido Socialista. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Azcón, ya entiendo que mi discurso no le haya gustado, pero hay gestos, hay aspavientos, hay palabras que un presidente de Aragón no debería permitirse.
Señor Fuertes, creo que es importante recordar que hoy estábamos hablando sobre tomar en consideración y sobre dialogar. Ya entiendo que a ustedes el Parlamento les gusta poco, tienen miedo al debate y eso es lo que posiblemente nos esté llevando a esta situación, pero hoy hablábamos, como les decía, de hablar y de tomar en consideración una proposición que venía avalada por, además, pues por 13.000 firmas de ciudadanos. Nosotros, como ya hemos dicho también, estamos inicialmente, no estamos a favor de la internalización del servicio, pero es una cuestión que nos parece interesante debatir en esta Cámara. Así que, una vez más, lo que planteamos es el debate, que es lo que hacemos en esta Cámara, la palabra, el debate y el diálogo. Y así seguramente construiremos un mejor Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Fuertes, Partido Popular. Bueno, nada, brevemente, no voy a establecer un debate sobre lo que se aprueba en Consejo de Gobierno, ¿no? Es que estaban ahí, es que aprobaron ahí los pliegos. Es que es una cosa tan lógica y solo un tema por hablar. Los pliegos no vinieron nunca a esta Cámara. Aquí no se votaron nunca, aquí no se votaron nunca. Los pliegos, señor Carpi, nos enteramos por una rueda de prensa que dio la directora del 061, que a raíz de ahí rectificó, se fue para atrás, habló de otra localidad, no sé qué, porque no eran conscientes de lo que habían aprobado. Y eso nunca vino a esta Cámara. Aquí nunca se han votado los pliegos. Los pliegos mejores de toda la historia de Aragón, dijeron ustedes hace 7 u 8 meses. Los mejores pliegos de la historia de Aragón son los que tenemos aquí y crean ahora tantos problemas. Desde el Partido Popular vamos a trabajarlos, vamos a mejorarlos. Ya lo hemos conseguido en un tiempo récord. Subimos el presupuesto de sanidad en un 10,37% el capítulo de sanidad, cuando ustedes lo bajaron un 4% y despidieron a 2.600 trabajadores sanitarios después de la pandemia. Así se lo agradecieron, porque les recuerdo que aún están esperando también la famosa paga COVID, esa que le iban a pagar a los sanitarios y que nunca vieron nada. Y nosotros, en muy poco tiempo y a través de la Consejería de Sanidad, desde el mes de enero, estamos pagando la carrera profesional a los sanitarios del año 2019. Eso son políticas sanitarias. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6. Tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley de derogación de la Ley 14 de 2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón. Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios para defender las enmiendas presentadas o, en su caso, para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios durante un tiempo de 8 minutos cada uno, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. ¿Van a intervenir los tres? Presidenta, nosotros no hemos presentado enmiendas. Si tengo que fijar la posición de todas las enmiendas, necesito los 8 minutos. Simplemente iré votando cada una de ellas porque hay muchísimas. Nosotros mantendremos la posición que mantuvimos en la tramitación de esta ley ya en su momento. No tengo enmiendas presentadas, por lo tanto no las tengo que defender. Entiendo. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Señorías, allí fuera hay mucha gente que hoy va a ver cómo su gobierno vuelve a atacarles. Ustedes que tanto hablan de las víctimas, hoy están cometiendo un dolorosísimo ataque contra las víctimas del franquismo y del fascismo en España. Señorías, hablamos de 500.000 de muertos en la guerra, de 120.000 fusilados, que siguen en las cunetas muchos de ellos, de 155.000 trabajadores y trabajadoras esclavas, de 280.000 personas que pasaron por campos de concentración, de 33.000 bebés robados, de la depuración de 50.000 docentes, de haber utilizado el Tribunal de Orden Público para reprimir, para encarcelar y para atacar a los que no pensaban como ustedes.
de torturas, de pérdida de libertades, de atentar contra los derechos de las mujeres sistemáticamente, de 40 años de falta de libertad y falta de derechos en este país. No hablamos solo de la guerra y no todo empezó en 1978, señorías. De todo esto que ustedes es lo que ustedes quieren olvidar hoy y es lo que es necesario en cualquier sociedad democrática recordar, conocer y estudiar para garantizar el principio de no repetición. Tratan de sepultar de nuevo en el olvido a todas estas personas porque en el fondo, y a nosotros es lo que más nos preocupa, lo único que buscan con esta derogación, además hecha casi en la clandestinidad, es generar dolor y sometimiento. Es lo que demuestra que tienen en su naturaleza y eso es profundamente peligroso y antidemocrático. Eso es lo que quiere señalar Izquierda Unida hoy desde la tribuna. Su naturaleza totalitaria, agresiva, que lejos de avergonzarse de un pasado sanguinario, se trata de blanquear. Con esa propuesta, ese panfleto que presentaron en la derogación, solo hay que leer su exposición de motivos. Demostrando así que esas ansias violentas del franquismo, del golpismo, siguen vivas, lamentablemente, después de muchos años de democracia. Por eso, el daño que ustedes están perpetrando no solo se circunscribe al ámbito de las personas que siguen buscando, arañando la tierra para buscar a sus muertos en las cunetas. Se centra y afecta a toda la sociedad que quiere y necesita mirar sin censuras y con rigor la barbarie que supuso el franquismo y el fascismo en nuestro país. No se puede impugnar una historia, como ustedes están intentando impugnar una historia rigurosa y científica, volviendo a recuperar la visión de los vencidos. Eso es peligrosísimo en democracia. Eso es peligrosísimo. El objetivo de no repetición se garantiza con verdad, justicia, reparación, rigor científico, estudio y firme creencia en los valores democráticos. Y para eso hay que condenar el franquismo y conocerlo, condenar el fascismo y conocerlo, condenar el totalitarismo y conocerlo. Ustedes derogan la ley, pero no van a derogar la memoria. Y, por cierto, hay una ley nacional que tienen que cumplir. De eso ya hablaremos con la consejera. Señor Sanz. Señor Corrales, Agrupación Parlamentaria Podemos. Gracias, presidenta. Volvemos. Con nocturnidad, alevosía, han intentado llevar esta ley muy rápido, saltándose el reglamento de la Cámara. Bueno, eso es mentira, dicen. Sin más. Lo más grave de todo eso es ver cómo la gente se ríe. Esto me parece ya antidemocrático, ver cómo se ríen y cómo se ríen de las víctimas de un terrorista, de un régimen terrorista a más no poder, vamos a ponerlo así, que asesinó, que violó, que bombardeó con la complicidad de los nazis a españoles de todos tipos, porque en aquellos bombardeos se murieron de los dos bandos también, tanto. Y aquí estamos hablando de la dictadura, no de la guerra civil, que siempre nos quieren llevar a la guerra civil. Estamos hablando de una dictadura en la que hubo miles y miles de asesinados, torturados, violados y vejados en este país. Y tenemos que ver risitas en el público. Me vais a tener enfrente siempre, siempre me vais a tener enfrente. Y los que están ahí fuera también me vais a tener enfrente. Nos vamos a tener enfrente porque vamos a ganar, siempre hemos ganado. Y señora presidenta, llámele la atención por reírse y hacer gestos a lo que tenemos en el público. La gente de esta Cámara ignoran, algunos sabemos todos quién fue Franco y lo voy a repetir. Bueno, voy a parar aquí y voy a volver atrás. Hay que fastidiarse además que en plena democracia un gobierno con la ultraderecha, sin más escrúpulos, tiene dos directores generales probadamente aduladores de Franco y de su régimen. ¿Eso qué significa? Que la ley de memoria democrática es más necesaria que nunca. Eso es lo que significa. La vamos a defender. Todos sepan ustedes que hay una ley estatal que yo personalmente me voy a encargar de que se cumpla en Aragón punto por punto en todos los pueblos y toda la gente la va a cumplir. No os vais a salir con la vuestra. Todos sabemos que Franco lo que fue, bueno, algunos no, autócrata, cometió asesinatos, violaciones, torturas, potenció la esclavitud, se saltó los derechos humanos por el forro de su capa militar. Y además lo que he dicho, que el señor aquí, vicepresidente, sabe un poco de esto,
probó con los nazis, además, sabe por qué ha escrito sobre esto, no lo digo por otra cosa, la capacidad de exterminio de su flota aérea con ciudades llenas de españoles. Solo espero que el tiempo que les queda que estén en el poder no les permita seguir destruyendo esta democracia que tanto ha costado, que llevamos 45 años con ella. Señor presidente, le pido que haga poco caso a sus socios, que usted es un hombre demócrata y vuelvo a decir, ser antifascista es ser demócrata. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Gurmensindo de Estella fue el nombre en la vía religiosa de Martín Zubeldía, fraile capuchino en el convento de esta orden en Zaragoza, en la iglesia de San Antonio, en el barrio de Torrero, y capellán de los condenados a muerte durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra de la cárcel de Torrero. Seguramente conocen sus memorias, que se publicaron en 2003 con el título Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. 3 años de asistencia espiritual a los reos gracias a la labor de 2 historiadores y religiosos capuchinos, José Ángel Echevarría y Tarsicio de Azcárate. Las memorias relatan el desgarro de un sacerdote que contempla impotente las ejecuciones sin juicio, sin defensa, a veces por denuncias, otras por causas banales, de 1.700 personas. Documenta estos asesinatos en Zaragoza con pelos y señales hasta el año 1942. Y en el prólogo de este libro desgarrador dice uno de los autores que es una contribución a la recuperación de nuestra memoria histórica colectiva, porque solo recuperándola puede sanar. Y esta es precisamente una de las razones por las que no se debe derogar esta ley de memoria democrática y una de las razones por la que hemos presentado varias enmiendas de supresión del articulado y a las disposiciones finales para que en el proyecto de ley de derogación este proyecto de ley no siga adelante. Y del mismo modo también apoyaremos las enmiendas que han presentado el resto de los grupos. Porque pueden derogar la ley de memoria democrática que está basada en los principios de Naciones Unidas, el derecho a la verdad, el deber de recordar, principios de verdad, reparación y justicia como garantía de no repetición. Pero los hechos están ahí, no los van a poder esconder. Los trabajos de investigación de los historiadores han acreditado a finales del siglo XX, porque antes no fue posible hacer este trabajo, que la violencia durante la Guerra Civil acabó con la vida de miles de personas, además de las víctimas de los frentes de guerra. En concreto, 100.000 víctimas en la zona nacional y 55.000 en la zona republicana. Muchos de esos 100.000 han quedado en las fosas comunes, en cunetas o en lugares desconocidos. Además, la represión de la dictadura franquista, concluida la guerra, ejecuta a menos otras 50.000 personas entre 1939 y 1946. De manera que mientras los juicios de Nuremberg aplicaban la acusación de genocidio, el concepto que, con los datos y contenido jurídico de los decretos nazis, acababa de construir el abogado judío de origen polaco Rafael Lemkin, en España estaba activa la persecución política sobre los vencidos a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Y posteriormente, mientras en Alemania se aplicaban las leyes de desnazificación, en España continuaba la dictadura, la actuación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo entre 1941 y 1963 y el Tribunal de la Orden Público, así como la construcción del relato que el Grupo Parlamentario de Vox quieren imponer. Para que vean que los datos de las víctimas no son abstracciones, sino datos reales sumados uno a uno, volvemos al hecho de la ciudad de Zaragoza, donde el trabajo del equipo de investigación dirigido por Julián Cánovas, que pudieron identificar a 3.553 personas que fueron ejecutadas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y hasta el 20 de agosto de 1946, fecha del último fusilamiento en la tapia trasera del cementerio de Torrero.
Además de los historiadores, las asociaciones memorialistas vienen desarrollando un trabajo ingente, difícil, lleno de dolor y de dificultades. Gracias a ellos hemos podido saber que en Aragón existen 589 fosas en las que se estima que hay enterradas más de 10.000 víctimas. Solamente algunas fosas han podido ser excavadas y dignificadas, de manera que todavía miles de personas tienen a sus antepasados en fosas comunes, en cunetas o en lugares desconocidos o transformados por obras o en cuelgamuros contra su voluntad. No es justo. Es una cuestión de humanidad que todas las víctimas puedan ser reconocidas y dignificadas. Y esto tiene que estar dentro de la ley. Cuando decimos todas las víctimas nos referimos a todas, a las que fueron víctimas de un bando y de otro. Nos referimos a quienes fueron ejecutados en los pozos de Caudé, en Teruel, o en el barranco de Bartolina, de Calatayud, o a los 18 de Alagón, que fueron llevados a las 5 villas donde fueron ejecutados, o a las 10.317 víctimas de la guerra civil en Aragón, procedentes de ambos lados, que fueron llevados en traslados desde fosas comunes y cementerios hasta cuelgamuros, de los cuales 6.515 son personas conocidas, 3.373 desconocidas, o también a los 51 claretianos de Barbastro, seminaristas y sacerdotes, torturados y ejecutados, o al obispo de Barbastro, sin que esto suponga equidistancia, sino reconocimiento a la condición de víctima. Como bien señalaban los profesores de Historia Contemporánea de Zaragoza, la ley que pretenden derogar es texto legal moderado y razonable. Lo hemos repetido una y otra vez y lo diremos una y otra vez, que solo busca cerrar las heridas del pasado, no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentados en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición histórica forjada en la comunidad plural de historiadores. Si el Grupo Parlamentario Popular estima en la ley actual que no se reconoce o se recoge bien o de manera suficiente algunas de las víctimas del periodo fijado, traigan las enmiendas que consideran necesarias para que la Cámara pueda debatir y modificar la ley. O al menos esa era la intención que ustedes en 2018 manifestaron cuando se aprobó esta ley. Pero no nieguen el derecho de dignificar y honrar a las víctimas, a quienes no lo han podido ejercer todavía, y son miles de personas. Tomemos como ejemplo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza de 2009, a iniciativa de Junta Aragonesista y aprobado por unanimidad, que impulsó la construcción de un memorial a las víctimas de la guerra civil y la posguerra en el cementerio de Torrero, que recoge los nombres de todas estas personas. El trabajo de los historiadores y el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza dieron lugar al cementerio de Zaragoza como un lugar de memoria. Como está muy cerca, como debatimos sobre el mismo problema, voy a leer la introducción de ese memorial. En este cementerio yacen los restos de varios miles de personas asesinadas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura de Franco. La recordamos ahora, tras décadas de silencio y olvido, ofreciendo la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas. Y frente a este pasado, aparece aquí también la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, que honro con monumentos y placas conmemorativas solo a sus muertos, a los héroes y mártires caídos en la gloriosa cruzada. Y las memorias de aquella guerra y de la larga posguerra, unos omnipresentes y los otros silenciados. Son 6 lugares distintos que evocan el tiempo de olvido y recuerdo transcurrido. Partido Popular, tienen la ocasión de apoyar nuestras enmiendas para aliarse con las políticas, que concluyo ya, de los países occidentales y que pueden modificar la ley, como ya anunció en 2018, y no seguir la agenda de Vox para imponer. Hoy es un día triste en esta Cámara, porque ustedes, señores y señoras del Partido Popular, no están escuchando a los aragoneses, ni lo han hecho con la iniciativa anterior del transporte sanitario urgente, ni lo están haciendo con la derogación de la ley democrática. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Por el Grupo Parlamentario Junta Aragonesista, señor Soro, su turno.
Gracias, presidenta. Muy buenos días, Señorías, desde Chunta Aragonesista hemos presentado 85 enmiendas. Proponemos con nuestras enmiendas suprimir el artículo único y las disposiciones adicionales de la ley y proponemos además adicionar cada uno de los artículos, disposiciones adicionales y finales de la ley que está todavía en vigor en este momento, la ordenación sistemática, su exposición de motivos, el título. Son 85 enmiendas que se votarán hoy sin que previamente se hayan debatido y votado en ponencia ni en comisión y, sobre todo, sin que haya habido audiencias legislativas que habrían sido más oportunas y necesarias que nunca. A pesar de que no lo justifica ni la naturaleza ni la simplicidad del texto legal de los que habla el reglamento, la derecha ha impedido en la Junta de Portavoces que vengan a las Cortes a dar su opinión entidades memorialistas, profesores de la universidad, expertos en historia o cualquier otro interesado. O también colectivos favorables. También los colectivos favorables a la derogación podíais haber venido a estas Cortes a dar vuestros motivos, pero no ha dejado ni PP ni Vox que se hiciera. Ya lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, no nos van a silenciar. En este momento, quienes se oponen a la derogación, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, está ahí fuera, protestando contra lo que están a punto de hacer. Desde Chunta Aragonesista seguiremos apoyando la movilización y nuevamente asumimos el compromiso público de que en la próxima legislatura volveremos a aprobar una ley de memoria democrática. Hemos presentado esas 85 enmiendas con un doble objetivo. En primer lugar, señorías del PP, ojalá me escuchara alguna de ustedes, el objetivo es poner a los diputados y diputadas del Partido Popular frente al espejo de su propia incoherencia, para que quede claro cómo se han doblegado dócilmente frente a la ultraderecha de Vox. Saben que el PP no llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Tengo la mala costumbre de leerme estas cosas, ya me conocen y lo he comprobado. No está en su programa electoral. Así que lo que hoy el PP va a hacer es un éxito rotundo de Vox, que por supuesto sí que lo llevaba en su programa electoral. Pero, señorías del PP, en una cuestión tan importante para tantas personas, ser cómplice, dejarse utilizar, es tan grave como ser autor intelectual y lo saben. Eso explica que no aplaudieran desde la bancada popular cuando la proposición de ley se tomó en consideración. Eso explica, supongo, que el presidente del Gobierno de Aragón no esté en este momento en este hemiciclo. Supongo que hoy sí que aplaudirán algo, al menos por guardar las apariencias. Como decía, vamos a asistir a un ejercicio gravísimo de incoherencia política. El Grupo Popular votará hoy hasta en 33 ocasiones justo lo contrario de lo que votaron hace 5 años. Miren, en el pleno del 8 de noviembre de 2018, y pueden comprobarlo en el diario de sesiones, yo ya me conocen, lo he hecho, todos los diputados y diputadas del PP votaron a favor de 33 de los 65 artículos, disposiciones de la ley. 33 artículos y disposiciones a los que nadie presentó enmiendas, ni siquiera el Partido Popular. El actual director general de Relaciones Institucionales, el señor Lafuente, que estará por ahí, se acordará bien porque fue el ponente del PP en esa ley. Señorías, ¿por qué van a votar hoy lo contrario que hace 5 años? Porque hoy se va a volver a votar lo mismo que se votó hace 5 años y desde luego que esto es una pregunta retórica. Sé muy bien la respuesta. Para contentar a la ultraderecha y para que el señor Azcón sea presidente está clarísimo. Vamos a hacer, si les parece, un repaso de lo que votó el PP a favor hace 5 años y hoy va a votar en contra. Y, señora Hernández, tome notas porque igual le puede ir bien lo que voy a decir para el plan de concordia ese del que habla, para que alguien se ponga a escribir algo y pronto conozcamos alguna cuestión. Miren, en primer lugar, en 2018 el PP votó a favor de la dignificación de fosas comunes, de que el Gobierno colaborara en lo que, como dice la ley, yacen asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Ahora se oponen. También estaban entonces de acuerdo con una base de datos genética, un depósito de ADN. Hoy van a votar en contra y van a aprobar además una ley que dice en el artículo único que esa base de datos se remita al Banco Estatal. Otro exilio forzado, en este caso absolutamente perverso. Votaban a favor de las rutas de memoria democrática. Votaron a favor del inventario de lugares y rutas. La ley que hoy van a aprobar, además de derogar la ley, suprime estas rutas y este inventario. Hace 5 años no rechazaban el movimiento asociativo que hoy quieren amordazar. Al menos votaron a favor de artículos que llegaban a reconocer al movimiento como titulares de los intereses legítimos colectivos de las víctimas y creaban y estaban a favor de ese registro de entidades que hoy se van a cargar. También estaban a favor hace 5 años
de retirar los elementos contrarios a la memoria democrática en los edificios públicos y privados y todas las denominaciones de vías, espacios públicos, las distinciones, títulos honoríficos, todo lo que supusiera una exaltación del régimen franquista. Hoy, por lo visto, no les dejan hacer eso. En 2018 votaron a favor de que el departamento competente, Presidencia, tuviera una estructura orgánica específica. Hoy van a aprobar una ley que dice que no habrá estructura administrativa. Hoy dejan aprobar una ley que dejan sin efecto las iniciativas de colaboración y cooperación administrativa. Hace 5 años votaron entero los 5 artículos del capítulo que regula esta materia, entonces estaban de acuerdo. Votaron algunos de los artículos del régimen sancionador. En la parte final, escuchen, señorías de Vox, con el voto favorable del PP, dijeron que sí a cuestiones como apoyar las exhumaciones en el Valle de los Caídos de aragoneses o la investigación de la desaparición forzada de niños y niñas. Y ya por último, sin ánimo exhaustivo, también estuvieron a favor de que el Gobierno impulsara medidas específicas en el ámbito de memoria dirigidas específicamente a las mujeres y al colectivo LGTBI. Señorías, esto y más. A todo esto, a la mitad de la ley, votaron a favor el 8 de noviembre de 2018. Y a esto y más, a la mitad de la ley, votarán hoy en contra el 15 de febrero de 2023 al rechazar las enmiendas de Chap. Pura incoherencia. Si hubieran sido coherentes, habrían modificado la ley, habrían suprimido las partes que le suponen mayor problema, que son más políticas, las que no enmendaron, pero no tiene ningún sentido que también supriman el resto. En segundo lugar, hemos registrado esas 85 enmiendas para que hoy quede claro que aunque sea una ley corta, no es simple, que es una ley compleja, que deroga, suprime y modifica muchas cosas. Deroga, insisto, 50 artículos, 10 adicionales y 5 finales de una ley en vigor. Modifica otras 4 leyes. Ya lo he dicho, en el artículo único suprime las rutas, el inventario, el registro de entidades, la estructura administrativa, las iniciativas de colaboración y cooperación. Además de eso, suprime también ese artículo único la Comisión Técnica, el Centro de Investigación, suprime las actuaciones en ámbito educativo y cancela las que estén en marcha, suprime el portal web, pone fin a las subvenciones y ayudas. Llega a encargarle a usted, señora Hernández, que suprima todos los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión. Tendrán que recorrerse a Aragón quitando lo que ahora hay en la aplicación de la ley. Esto es un borrado en toda regla. Esto es una ley simple. ¿De verdad que esto es una ley simple que justifica la lectura única sin debate en ponencia, en comisión, sin audiencias legislativas? Creo que es evidente que no. Y hoy, ya lo siento, nos va a llevar tiempo, quedará de manifiesto con nuestras enmiendas. Se quedará claro que esto, desde luego, no es una ley que con un botón, de un plumazo, se suprima todos. Señorías, termino leyendo la parte final del manifiesto de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, que están ahí fuera. Dicen que la memoria democrática no es una cuestión de derechas o izquierdas, es un derecho democrático de la ciudadanía que debe garantizarse desde el reconocimiento de la verdad histórica, que debe sentar las bases de un futuro digno que dé voz al silencio impuesto durante PP y Vox, termino ya, quieren perpetuar ese silencio, pero no lo conseguirán. Señorías, esto no acaba hoy, por supuesto que seguiremos. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy estas Cortes derogarán la nefasta Ley de Memoria Democrática de Aragón. Una ley que, como el resto de leyes de memoria, no deja de ser una herramienta política de agitación social que, abriendo las heridas de aquellos que difícilmente las cerraron en el siglo XX y construyendo un relato o verdad oficial, fue diseñada para enfrentar a los españoles en el siglo XXI. Una ley que fue aprobada 40 años después de la aprobación de la Constitución del 78, el marco legal que ha permitido la convivencia pacífica entre españoles y la constitución de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Señorías, ¿qué necesidad existía después de 40 años de democracia, una vez asentado el Estado democrático, de romper con los principios de la transición? Quizás sería una pregunta que habría que formularle al señor Rodríguez Zapatero, el alma mater de las leyes de memoria histórica, el mismo
que en una entrevista el año pasado, sin pestañear, se jactaba de reconocer que fue él quien pactó con ETA para que dejara las armas a cambio de su entrada en las instituciones. Cuánta ignominia y cuánta sangre derramada en vano. Para llevarnos a dónde, señorías del Partido Socialista, ¿a dónde nos quieren conducir esta vez? Señorías, frente a esa estrategia de confrontación, hoy tramitamos la proposición de ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y lo hacemos conforme al artículo 207.1 del reglamento de estas Cortes en lectura única. Una derogación que ha llevado a este grupo varios años de elaboración hasta que al final va a poder ver la luz. He de recordar a sus señorías que el tema ya fue objeto de debate en la legislatura pasada y que fue, en ese caso, la voluntad de los aragoneses, expresada en una mayoría contraria, quien desestimó en el Pleno la iniciativa que Vox presentó. La situación actual es diferente. La voluntad mayoritaria de los aragoneses es contraria a esta ley, como así lo ratificaron las urnas el 23 de julio, quedando recogida esta medida en el acuerdo de gobierno suscrito entre Partido Popular y Vox. En noviembre se anunció su tramitación, se hizo público el texto de esta y hace 2 semanas se tomó en consideración. No creo que se pueda decir que a ustedes les ha cogido desprevenidos o que no hayan tenido tiempo de valorarla. Por otro lado, en Vox no tenemos ninguna duda que sus señorías, dado el talante democrático del que hacen gala, aceptarán la expresión de la voluntad de los aragoneses también en esta ocasión. No vamos a insistir demasiado en aspectos que quedaron ya claramente expuestos en la intervención que realizamos en la toma en consideración. Estamos ante una ley que atenta contra la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de cátedra, y una ley que además considera interesadamente obligación de los poderes públicos la construcción de un relato histórico oficial que luego sirva de herramienta política de adoctrinamiento en las escuelas y de confrontación en el debate político. Ustedes han desenterrado a Franco. Gracias a ustedes, Franco está en el debate político más vivo ahora que hace 30 años. Ante la decadencia ideológica y numérica del socialismo en Europa, ¿quieren ustedes asemejarse a esos políticos de la Segunda República a los que ustedes idealizan? Y a la derecha la quieren tachar de franquista, en un intento de simplificación en la que ustedes son los únicos defensores y garantes de la libertad. Una estrategia que les han comprado la mayor parte de los medios apesebrados y a la que la derecha más acomplejada ha sucumbido. Pero díganme ustedes qué opinión les merece la siguiente aseveración pronunciada por el dirigente socialista Largo Caballero tras la debacle electoral del PSOE en la segunda legislatura de la República, año 1933. Decía así: en las elecciones de abril de 1931, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la historia. O esta otra afirmación, también de Largo Caballero: la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia. Que se implante en el país nuestra democracia. O como las que pronunció el que fuese presidente de la República Española entre 1931 y 1936, Niceto Alcalá Zamora: insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una constitución para una guerra civil. Han hecho de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio fundador. Esta es la Segunda República. La persecución religiosa, el golpe de Estado del 34 promovido por el Partido Socialista y la UGT, el asesinato de Calvo Sotelo y luego la guerra con las atrocidades cometidas en ambos bandos. Señorías, este es el legado
que alimenta una cultura política conformada por los valores democráticos de libertad e igualdad, procedimientos pacíficos para dirimir las diferencias y respeto a la igualdad, al que hacen referencia para definir la propia memoria democrática. Y, finalmente, una última reflexión sobre el sectarismo que impregna esta ley. En la consideración de víctimas, en el artículo 6, apartado 1b, hablan de las personas que fueron objeto de condenas dictadas por los tribunales ilegítimos instaurados tras el golpe de Estado de 1936. Y yo les quiero preguntar, y se lo quiero preguntar sinceramente, me gustaría que luego, que tienen la oportunidad de decirlo, me den contestación. De todas las víctimas, de todas esas víctimas, cuando hablan de esos que fueron juzgados en esos tribunales, todos los consideran víctimas. Y si es así, para ustedes los milicianos de la CNT que masacraron a los 41 mártires de Barbastro, o todos aquellos milicianos que las checas torturaron y asesinaron y que fueron juzgados por esos tribunales, ¿también los consideran a ustedes, los consideran víctimas? Bueno, nosotros los consideramos verdugos, pero ustedes los consideran víctimas. Señorías, no vamos a entrar en el análisis de las enmiendas porque, como comprenderán, nuestra posición está claramente definida, es la de la derogación de la totalidad de la ley, dado que para dar cumplimiento a determinadas obligaciones y compromisos que hemos acordado los partidos que sustentamos al Gobierno, como es en lo referente a las exhumaciones y que ya quedó perfectamente aclarado, no es necesaria el mantenimiento de ninguna de esas enmiendas, ni de siquiera de la propia ley. Pero sí que nos vamos a detener en el texto de motivación que el aragonesista ha presentado en todas las enmiendas para justificar el mantenimiento de la ley. Se refiere a la necesidad de proteger los valores de convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz. Señorías, esta redacción demuestra, lo dicho anteriormente, señor Morón. Sí, termino muy brevemente, que ustedes con esta ley quieren volver a un Estado preconstitucional, anterior al refrendo mayoritario que tuvo la Constitución del 78. Porque, señorías, para Vox, como ya he manifestado al principio de la intervención, la Constitución española de 1978 ha permitido la convivencia pacífica entre españoles y la constitución de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Lastuey. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Hoy no tenemos en la tribuna a las asociaciones memorialistas porque las tenemos en la calle. No es que las hayamos expulsado de aquí, el conjunto de los parlamentarios, pero sí que se están adaptando ya a la nueva situación que les viene encima, y es tener que defender en la calle, mediante manifestaciones públicas, los derechos que hoy se están robando aquí. Podría hacer una descripción de lo que es revanchismo, podría hacer una descripción de lo que es venganza, podría hacer una descripción de lo que es revisar un pasado bien establecido, pero el señor Morón ya lo ha hecho. Es suficientemente descriptivo el discurso de Vox para saber exactamente qué estamos haciendo hoy aquí. Hoy aquí estamos revisando nuestro presente democrático para adaptar la historia, el relato histórico, al único relato histórico que durante el siglo XX se estableció desde las administraciones, desde el Estado, el relato histórico franquista. A mí me duele el día de hoy, porque realmente estamos echando a la basura una ley que desde nuestro punto de vista buscaba la concordia, una ley que desde nuestro punto de vista, mediante el conocimiento de la historia, mediante el reconocimiento de todas las víctimas, permitía pasar página y permitía, sobre todo, establecer un relato común respecto a los problemas que nuestro país ha tenido durante los 2 últimos siglos. Un relato común que permitiera cimentar un sistema democrático. Pero hoy es un día triste porque ustedes arrumban con esto. Hoy es un día triste porque además utilizan ustedes métodos legislativos de apisonadora.
Hoy es un día triste porque todo el trabajo que se hizo de consenso, lo ha relatado perfectamente el señor Soro en esta tribuna, para sacar adelante la ley, todas las conversaciones, todas las audiencias, todo el consenso con asociaciones memorialistas se va hoy a la basura. No han querido ustedes reformar la ley, la han querido derogar. Hemos asistido hace un momento a un debate en el que una iniciativa legislativa popular ha podido ser defendida aquí. Se profundiza en la democracia, se pretende que la sociedad pueda participar en la gobernanza. Con el procedimiento que ustedes hoy han seguido, lo que están haciendo es eliminar derechos. Los llevaban ustedes en su acuerdo de gobierno. Llevaban en su acuerdo de gobierno la agenda de Vox, la derogación de la memoria democrática. Y es la única iniciativa legislativa seria que sus dos grupos han tenido en estos 6 meses. Digo sus dos grupos porque ni siquiera el Gobierno ha tenido la gallardía de presentar un proyecto de ley. Y no ha tenido esa gallardía porque eso hubiera supuesto un trabajo previo en el Pignatelli que no han querido hacer. Y no han tenido la gallardía de discutir esta ley por un procedimiento ordinario porque saben que eso hubiera supuesto dar voz a las asociaciones, saben que eso hubiera supuesto un debate profundo en el que sí que hubiéramos podido discutir las discrepancias y seguramente hubiéramos podido llegar a acuerdos. Lo han impedido, porque ustedes lo que querían era la derogación inmediata, con malas formas y con saña. Miren, este país ha tenido una atormentada historia. Es cierto que a veces se habla de la excepción española dentro de la historia europea. Y es verdad, algunas excepciones hemos tenido, pero también hemos participado en las corrientes del siglo. Mal que bien, los españoles han intentado fundar un sistema democrático durante 2 siglos. El primer antecedente es la Constitución de 1812. Recuerden, el pueblo español que se defendió contra el invasor mientras sus élites se marchaban, promulgó una Constitución democrática. A lo largo de todo el siglo XIX hubo tiras, aflojas, vaivenes, guerras, muchos muertos también en la reacción contra el pensamiento liberal. Y por fin se pudo culminar con la Segunda República en una Constitución democrática. Porque, señor Morón, señores de Vox, todos los que nos escuchan, la República fue un régimen legítimo y democrático, con todas las dificultades que arrastraban las democracias europeas, con todas las tensiones internas que las guerras ideológicas de mitad del siglo XX aportaban a las democracias. Pero era una democracia plena. Y ya basta de denigrar la República Española. Y, señor Morón, se le ha olvidado algo. ¿Se ha acordado usted del 34? Claro. ¿Sabe usted quién reprimió el 34, verdad? El mismo que después se levantó contra la democracia. Franco, al mando de las tropas regulares, ocupó Asturias. La democracia, la república, tuvo medios para sofocar una rebelión. Y fueron los militares, fue el mismo Franco el que después se sublevó contra esa democracia. Y eso se le ha olvidado a usted. Parece que la república se esfumó en el aire. No, mire, hubo un golpe de Estado. Hubo una facción del ejército que quiso acabar con la democracia, encarnando la voluntad de aquellos españoles reaccionarios que durante 2 siglos llevaban luchando contra el liberalismo en nuestro país. Eso es lo que ocurrió. Y después, desafortunadamente, nuestro país no pudo vivir el resurgir democrático que al final de la Segunda Guerra Mundial vivió el resto de Europa. 4 décadas de dictadura inmisericorde, de represión. Miren, han intentado ustedes, se lo dijimos ya en el anterior pleno, han intentado ustedes tergiversar las palabras. Esta es, la que van a derogar, es una ley que igualaba a todas las víctimas. Es cierto que no hubo víctimas en el bando republicano durante los 40 años de dictadura franquista. No había bando republicano. Estaba en las cunetas o estaba en el exilio. Esta es una ley que igualaba a las víctimas. Esta no es una ley que pretendiera establecer un relato oficial. ¿Ustedes a qué le llaman relato oficial? ¿A los delirios, ya se lo dije el otro día también, de Pío Moa? ¿O la historia oficial, la que todos tenemos que creer, es la que crea la academia, la que crean los historiadores profesionales? Porque su criterio está muy claro. Y ese criterio es el que deberíamos transmitir a las generaciones futuras.
futuras. Hablan ustedes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero si la ONU precisamente ya condenó el régimen franquista. Si nos estamos alejando con esta derogación de la vía europea, de las resoluciones del Parlamento Europeo, si es que nos están metiendo, también se lo recordamos el otro día, en la triste y corta lista de las comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de regulación para la memoria democrática. Estaba Galicia, estaba Madrid, estaba Murcia, ahora estamos nosotros, o estaremos. Triste privilegio estar en esa lista, porque eso significa que lo que de verdad es importante en esta ley, que no es solamente honrar a las víctimas, sino preservar la democracia, conocer la realidad para que nuestros jóvenes puedan solidificar los principios democráticos, se está socavando. Porque a lo mejor es eso lo que ustedes quieren. A lo mejor lo que ustedes pretenden es que no haya fundamentos democráticos sólidos para poder acabar con las democracias. No vivimos tiempos de Hitleres, no vivimos tiempos de Mussolinis, de Francos, no vivimos tiempo de dictadores duros. Vivimos tiempos de los que aspiran a dictaduras blandas. Y señoras y señores diputados de Vox, eso es lo que ustedes persiguen. Y señoras y señores diputados del PP, eso es lo que ustedes están consintiendo. Gran día el de hoy para ustedes. Gracias. Supongo que aplaudirán cuando termine de derogar la ley. Pero les advierto una cosa, van a tener que cumplir la ley estatal y desde luego vamos a estar pendientes permanentemente de que se cumplan los principios de la ley estatal y los principios de la democracia en nuestro país. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marín por tiempo de 8 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora presidenta. Antes de comenzar esta intervención y escuchando a los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, discursos todos, desde luego, como no podía ser de otra manera, respetados, señorías, yo me he hecho una pregunta y se la voy a transmitir a ustedes. ¿De verdad son o somos incapaces de superar lo que pasó hace 100 años? ¿De verdad somos incapaces de superarlo? No digo de olvidarlo, porque no lo vamos a olvidar, ni lo queremos olvidar. Digo de superarlo, porque los discursos que ustedes han hecho son más propios del año 1940 que del año 2024. Ha sido de verdad... Yo estaba pensando que si un joven de 20 o de 30 años hoy nos estuviera escuchando, ¿qué pensaría de nosotros? Se los digo de todo corazón, ¿qué pensaría de nosotros? Señorías, hoy, en contra de lo que han dicho muchos portavoces, se va a empezar a reconocer a todas las víctimas, a todas sin distinción. Por eso hoy, desde el Partido Popular, queremos hacer un reconocimiento y llevar nuestro recuerdo a todas las víctimas, reitero, a todas sin excepción, a las de la guerra civil, a las de la dictadura franquista, también a las víctimas de la dictadura franquista y a las del terrorismo que nos sacudió a todos tan fuerte y tan de cerca. Y por eso me permitirán, señorías, también hoy llevar y tener un recuerdo especial a los 2 guardias civiles asesinados en Barbate, con un cariño enorme y con todo nuestro respeto y nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Nos acordamos de todas las víctimas? ¿Nos acordamos de todas las víctimas? Porque mientras el señor Moreno Bonilla estaba en Barbate, el señor Sánchez estaba en Los Goya. Y hablaba el señor Alastruey de malas formas. Hablaba el señor Alastruey de malas formas. Ustedes, señorías, aún hoy, 15 de febrero del año 2024, se acuerdan de unas víctimas y se olvidan de las que acabamos de enterrar. Porque les importa, y a nosotros también nos importan, las víctimas de hace 100 años. Y lo condenamos
pero no se acuerdan ustedes ni condenan lo que ha pasado hace 4 días. Y si no, pregúntenle ustedes al señor Illa. Señorías, tras los trámites legales previstos, cumplidos de forma estricta, como no podía ser de otra manera, hoy procedemos a derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Y lo hacemos por la lectura única que nos permite el artículo 207 de este reglamento, en su ordinal primero, atendiendo y entendiendo la simplicidad de la formulación de la ley, puesto que consta de un único artículo de derogación, y también dentro del plazo de presentación de enmiendas que prevé el ordinal segundo de ese artículo, con un máximo de 8 días, plazo que también hemos cumplido escrupulosamente, como no podía ser de otra manera. No nos movemos ni nos vamos a mover de lo que dicta nuestro reglamento ni nuestro estatuto de autonomía, de lo que dictan nuestras leyes, ya sean ordinarias u orgánicas, cuando otros partidos directamente se la saltan a la torera. Por ejemplo, señorías del PSOE, tanto que defienden ustedes la legalidad vigente, busquen ustedes a ver dónde está reconocida esa famosa y dolorosa ley de amnistía, que es la vergüenza de toda España en todo el mundo. Ya no hablo solo en Europa, hablo en todo el mundo. Nosotros, señorías, lo dije en mi intervención pasada y lo vuelvo a decir hoy, somos herederos de la Constitución española de 1978. Y por mucho que ustedes empeñen, silencio, por favor, está en el uso de la palabra la señora no nos van Marín. a mover de ahí. Nosotros somos herederos de la Constitución española de 1978. Por cierto, señor Soro, en nuestro programa electoral no estaba recogida la Ley de Memoria Democrática, estaba recogida en nuestra ponencia política. Si usted mira nuestra ponencia política, verá que está ahí recogida. Pero claro, a mí me sorprende porque tampoco Chunta Aragonesista llevaba en su programa electoral retirar 23 ambulancias del medio rural, y ustedes sí que lo hicieron. Con lo cual, si quiere, podemos decir que estamos en un tú a tú. En cuanto a las enmiendas presentadas, señorías, sí que tengo que reconocer que el único partido parece ser que ha hecho un poco de trabajo, vamos a dejarlo en eso, no sé cómo decirlo. Ha sido Chunta Aragonesista, que ha presentado, como usted muy bien ha dicho, 85 enmiendas, pero, señor Soro, son todas reiterativas de los artículos que ya hay. Cambian, si quiere usted, una coma. Hombre, eso enmiendas en puridad no es. Y hablaba usted de que no se les ha permitido tramitar la ley. Le recuerdo que eso no es así. A los que no se nos permitió tramitar la ley fue al Partido Popular, cuando en la tramitación de esa ley presentamos enmiendas y ustedes pasaron el rodillo por encima, votaron en contra de todas las enmiendas que el Partido Popular había presentado y negaron al Partido Popular tener esa voz o ese sitio o ese espacio en esta ley que hoy se va a derogar. Miren, señorías, nosotros volvemos a decir lo que he dicho siempre y lo que diremos siempre, porque no cambiamos de opinión, como otros. Todas las víctimas fueron iguales. Todas las víctimas fueron víctimas. Todas. Y todas, fueran quienes fueran, hicieran lo que hicieran, pensaran lo que pensaran o llevaran el uniforme que llevaran, todas, sin distinción, merecen ser honradas y también merecen nuestra consideración, recuperando su memoria, su dignidad y otorgándoles la justicia que merecen. No vamos a dejar a unas víctimas en las cunetas y exhumar a otras. No vamos a dejar abandonadas a las víctimas a su suerte. Tal vez lo recuerdan en una escuela abandonada de un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, por vestir un uniforme que no era el que parece ser. ¿A ustedes les gustan? Nosotros nos vamos a poner a unas víctimas por encima de otras, porque todas, reitero, son iguales, sin excepción, y porque todas ya han sido reconocidas en el Plan de Concordia que explicó la consejera en esta tribuna de oradores. Señora Lastoy, si usted no le escuchó, reitero, su problema, no es el mío. La señora consejera vino, compareció ante este plenario y explicó ese Plan de Concordia, y a través de ese Plan de Concordia, señor Alastoy, se exhumarán a todas las víctimas, a todas cuyos familiares lo soliciten. No se dejarán en una escuela abandonada a los que no lleven un uniforme concreto, y se reconocerán a todas las víctimas, porque nosotros
sí creemos que el respeto es el pilar de nuestra democracia, que la concordia es el pilar de nuestra democracia, que la memoria, la de todos, es el pilar de nuestra democracia. En esa democracia estamos, en esa Constitución nos movemos y desde ahí vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Vamos a proceder a la votación. Señor Soro, entiendo que quiere que se voten individualmente. ¿Hay una posibilidad de agrupación según supresión, modificación, adición? Ya se han agrupado los que se pueden agrupar. El resto, como no ha habido previamente la expresión del sentido del voto en ponencia en comisión, es imposible. Gracias. Comenzamos votando, en primer lugar, las enmiendas 1, 2, 3, 4 y 5, presentadas por Podemos, Chunta, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y un Grupo Parlamentario Socialista, que proponen la supresión del artículo único de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, más 2 telemáticos, emitidos 67. Votos a favor 31, en contra 35, abstenciones 1. Decaen las enmiendas. Seguimos con la votación de la enmienda número 6, presentada por Chunta, que propone la adición de un nuevo título preliminar bajo la rúbrica Disposiciones Generales, integrado por los artículos 1 a 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda. Pasamos a la votación de la enmienda número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta, adición de un artículo 1 nuevo. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 67, 2 telemáticos, votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 7. Votación de la enmienda número 8, presentada por Chunta, que propone la adición de un nuevo artículo 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, emitidos 65, más 2 telemáticos, votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 8. Votamos la enmienda número 9, presentada por Chunta, que propone la adición de un nuevo artículo 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos, votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 9. Votamos la enmienda número 10, presentada por Chunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos, votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 10. Votamos la enmienda número 11, presentada por Chunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos, votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 11.
Votamos la enmienda número 12, presentada por Xunta. Propone la adición de un nuevo título 1 bajo la rúbrica de las víctimas y su reconocimiento integrado por los artículos 6 a 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 12. Votamos la enmienda número 13, presentada por Xunta. Propone la adición en el nuevo título 1 de un nuevo capítulo 1 integrado por los artículos 6 y 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 13. Votamos la enmienda número 14, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 14. Votamos la enmienda número 15, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 15. Votamos la enmienda número 16, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 1 nuevo de un capítulo segundo nuevo integrado por los artículos 8 a 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 35. Decae la enmienda número 16. ¿Quién solicita la repetición? Repetimos la votación de la enmienda número 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 16. Votamos la enmienda número 17, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 8. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 17. Votamos la enmienda número 18, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 18. Votamos la enmienda número 19, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 19. Votamos la enmienda número 20, presentada por Xunta. Propone la adición de un título 2 nuevo con la rúbrica de las manifestaciones de la memoria democrática, integrada por los artículos 11 a 34. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 35. Decae la enmienda número 20. Votamos la enmienda número 21, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 2 nuevo, un capítulo primero nuevo integrado por los artículos 11 a 16. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, emitidos 64 más 2 telemáticos, votos a favor 32, votos en contra 34. Decae la enmienda número 21. Votación de la enmienda número 22, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 11. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 22. Votamos la enmienda número 23, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 12. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 63, más 2 telemáticos. Repetir que no ha salido el mío. Repetimos la votación de la enmienda número 23. Comienza la votación. Gracias. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 23. Votamos la enmienda número 24, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 13. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 24. Votamos la enmienda número 25, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 14. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 35. Decae la enmienda número 25. Votamos la enmienda número 26, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 26. Votamos la enmienda número 27, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda 27. Votamos la enmienda número 28, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 2 nuevo de un capítulo 2 nuevo, integrado por los artículos 17 y 19. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 34. Decae la enmienda número 28. Votamos la enmienda número 29, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 17. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 35. Decae la enmienda número 29. Votamos la enmienda número 30, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 35. Decae la enmienda número 30. Una abstención. Decae la enmienda número 30. Enmienda número 31, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 19. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 31. Votamos la enmienda número 32, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 2 de un nuevo capítulo 3, integrado por los artículos 20 a 23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 35, una abstención. Decae la enmienda número 32. Votamos la enmienda número 33, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 20. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 30, votos en contra 35, una abstención. Decae la enmienda número 33. Votamos la enmienda número 34, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 21. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 34. Votamos la enmienda número 35, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 22. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 34. Decae la enmienda número 35. Votamos la enmienda número 36, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 23. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64 más 2 telemáticos. Votos a favor 30, votos en contra 36. Decae la enmienda número 36. Votamos la enmienda número 37, presentada por Xunta. Propone la adición en el nuevo título 2 de un capítulo 4 nuevo, integrado por los artículos 24 y 25. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda 37. Votamos la enmienda número 38, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 24. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 38. Votamos la enmienda número 39, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 25. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 39. Votamos la enmienda número 40, presentada por Xunta, que propone la adición en el nuevo título número 2, un capítulo 5 nuevo, integrado por los artículos 26 a 28. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 40. Votamos la enmienda número 41, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 26. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 63, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 34.
Decae la enmienda número 41. Votamos la enmienda número 42, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 27. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 42. Votamos la enmienda número 43, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 28. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 43. Votamos la enmienda número 44, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 2 de un capítulo 6 nuevo, integrado por los artículos 29 y 30. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 44. Votamos la enmienda número 45, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 29. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 36. Decae la enmienda número 45. Votamos la enmienda número 46, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 30. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 34. Decae la enmienda número 46. Votamos la enmienda número 47, presentada por Xunta, que propone la adición en el nuevo título 2 de un capítulo nuevo 7, integrado por los artículos 31 a 34. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 47. Votamos la enmienda número 48, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 31. Comienza la votación. Si es que no me lo coge. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 48. Votamos la enmienda número 49, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 32. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 49. Votamos la enmienda número 50, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 33. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 35, abstenciones 1. Decae la enmienda número 50. Votamos la enmienda número 51, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 34. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 51. Votamos la enmienda número 52, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo título 3 con la rúbrica Gestión administrativa de la memoria democrática, integrada por los nuevos artículos 35 a 43. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 52. Votamos la enmienda número 53, presentada por Xunta, que propone la adición en el nuevo título 3 de un capítulo 1, integrado por los artículos 35 a 38. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 53. Votamos la enmienda número 54, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 35. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 54. Votamos la enmienda número 55 presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 36. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 55. Votamos la enmienda número 56, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 37. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 34. Decae la enmienda número 56. Votamos la enmienda número 57, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 38. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 57. Votamos la enmienda número 58, presentada por Xunta, que propone la adición en el título 3 nuevo, un capítulo 2 nuevo, integrado por los artículos 39 a 43. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64 más 2 telemáticos, votos a favor 30, en contra 35, abstenciones 1. Decae la enmienda número 58. Votamos la enmienda número 59, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 39. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 59. Votamos la enmienda número 60, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 40. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 60. Votamos la enmienda número 61, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 41. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 61. Votamos la enmienda número 62, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo 42. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 62. Votamos la enmienda número 63 presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 43. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 35. Decae la enmienda número 63. Votamos la enmienda número 64 presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo título 4 con la rúbrica régimen sancionador integrado por los nuevos artículos 44 a 50. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 31, en contra 35, una abstención. Decae la enmienda número 64. Votamos la enmienda número 65 presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 44. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 65. Votamos la enmienda número 66, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 45. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64 más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 34. Decae la enmienda número 66. Votamos la enmienda número 67, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 46. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos, votos a favor 31, en contra 35, una abstención. Decae la enmienda número 67. Votamos la enmienda número 68, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 47. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64, más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 34. Decae la enmienda número 68. Votamos la enmienda número 69, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 48. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos, votos a favor 30, en contra 36. Decae la enmienda número 69. Votamos la enmienda número 70, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 49. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 70. Votamos la enmienda número 71, presentada por Xunta, que propone la adición de un nuevo artículo número 50. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos, votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 71. Votamos la enmienda número 72, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional primera. Comienza la votación. Esto es un rodillo largo. Sí. Un rodillazo.
Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 72. Votamos la enmienda número 73, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional segunda. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 73. Votamos la enmienda número 74, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional tercera. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 74. Votamos la enmienda número 75, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional cuarta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 75. Votamos la enmienda número 76, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional quinta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 76. Votamos la enmienda número 77, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional sexta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 77. Votamos la enmienda número 78, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional séptima. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 78. Votamos la enmienda número 79, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional octava. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 79. Votamos la enmienda número 80, presentada por Xunta, que propone la adición de una nueva disposición adicional novena. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 34. Decae la enmienda número 80. Votamos las enmiendas número 81, 82, 83 y 84, presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Aragón, Teruel Existe y Socialista, respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final primera de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las iniciativas 81, 82, 83 y 84. Votamos la enmienda número 85, presentada por Xunta, que propone la modificación de la disposición final primera. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 35.
decae la enmienda número 85. Votamos las enmiendas número 86, 87, 88 y 89 presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y Socialistas respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final segunda. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas 86, 87, 88 y 89. Votamos la enmienda número 90 presentada por Chunta, que propone la modificación de la disposición final segunda. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 90. Votamos las enmiendas número 91, 92, 93 y 94 presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y Socialistas respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final tercera. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas número 91, 92, 93 y 94. Votamos la enmienda número 95 presentada por Chunta, que propone la modificación de la disposición final tercera. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 95. Votamos ahora las enmiendas números 96, 97, 98 y 99 presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y Socialistas respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final cuarta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas números 96, 97, 98 y 99. Votamos la enmienda número 100 presentada por Chunta, que propone la modificación de la disposición final cuarta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 100. Votamos las enmiendas número 101, 102, 103 y 104 presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y Socialistas respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final quinta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 35. Abstenciones 1. Decaen las enmiendas número 101, 102, 103 y 104. Votamos la enmienda número 105 presentada por Chunta, que propone la modificación de la disposición final quinta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 35. Decae la enmienda número 105. Votamos las enmiendas número 106, 107, 108, 109 y 110, presentadas por Podemos, Chunta, Izquierda Unida, Aragón Teruel Existe y Socialistas respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final sexta.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas número 106, 107, 108, 109 y 110. Votamos a continuación las enmiendas número 111, 112, 113, 114 y 115, presentadas por Podemos, Chunta, Izquierda Unida, Aragón, Teruel Existe y Socialista, respectivamente, que proponen la supresión de la disposición final séptima de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas número 111, 112, 113, 114 y 115. Votamos a continuación la enmienda número 116, presentada por el Grupo Socialista, que propone la supresión de la disposición final de entrada en vigor. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 116. Votamos las enmiendas número 117 y 118, presentadas por Izquierda Unida y Socialista, respectivamente, sobre la supresión de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decaen las enmiendas número 117 y 118. Votamos la enmienda número 119, presentada por Chunta, que propone la modificación de la exposición de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la enmienda número 119. Votamos la enmienda número 120, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la supresión del título de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 35, abstenciones 1. Decae la enmienda número 120. Votamos la enmienda número 121, presentada por Chunta, que propone la modificación del título de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 30, en contra 36. Decae la enmienda número 121. Votamos el texto de la proposición de ley en su conjunto. Comienza la votación. ¿Puedes corregir? Repetimos la votación. Señora Buch. Finaliza la votación. 64 presentes, emitidos 64, más 2 telemáticos. Se pone en la pantalla. Votos a favor 36, en contra 30, abstenciones 0. Queda aprobada la proposición de ley en su conjunto. Explicación de voto. Grupo. Se ha olvidado un diputado.
Sergio. ¿Que quieren repetir la votación? Sí. Hay una votación que no ha salido. ¿Quieren repetir la votación del texto, de la votación del texto? Repetimos la votación. Votación del texto de la proposición de ley en su conjunto. Comienza la votación. Oye, chicos, ¿y cómo se justifica? Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65 más 2 telemáticos. Votos a favor 36, en contra 31. Por lo tanto, queda aprobado el texto de la proposición de ley en su conjunto. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés, señor Izquierdo, no. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Lo lamentable es escuchar en este Parlamento justificaciones del golpe de Estado, que es lo que ha habido en alguna intervención. Aquí ha subido y ahora hay gente que se está riendo. Esto es muy divertido para algunos, no es tan divertido para mucha gente que sigue sufriendo el olvido. Miren, el único responsable de lo que sucedió en este país durante la guerra y después de la guerra es el general Franco y todos los golpistas, para un lado y para otro, señora Marín. Y le quiero recordar unas cuestiones que parece que no les han pasado. Mire, la política de autorreparación de Franco hacia las víctimas por Dios y por España empieza ya en el 36 y no hay que hacer más que un paseo por el boletín oficial del Estado. En el 36 empiezan las dádivas, las ayudas, en el 39 se elaboran las primeras leyes, en el orden hay órdenes para el modelo de exhumación que incluyen incluso la expropiación temporal de los lugares donde están los muertos y así seguiría hasta el final recuperando, como os digo, recuperando Franco ya sus víctimas. Y cuando hablan de los derechos humanos, miren, por favor, no manoseen la historia. El 12 de 1946, la Organización de las Naciones Unidas condenó el franquismo. Hoy, 2023, el Partido Popular y Vox todavía no han condenado el franquismo y encima se amparan con Señor Corrales, ¿Podemos? Gracias, presidenta. Bueno, lo que nos toca ahora es que se cumpla la ley estatal. Estaremos día a día que este Gobierno y todos los aragoneses se cumpla la ley de memoria que hay en el Estado. Señora Marín, mira que usted y yo somos de hiperventilar, pero yo creo que sobreactuar hoy no le venía bien y adelantar a la derecha por la derecha Vox. Yo creo que era bueno, otra cosa, no sé si le han explicado a la gente que está en la tribuna, que han invitado a la tribuna, que votaron ustedes la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Solo eso. Nos tendrán ahí, nos tendrán enfrente. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora Buch, Aragón Teruel existe. Simplemente dejar claro que lo que hoy ha ocurrido aquí para nada es acordarse ni hacerle justicia a todas las víctimas. Esto, como ya he dicho en mi intervención, el Partido Popular lo hubiese conseguido cumpliendo con lo que dijo en el 2018 y enmendando la ley actual. Solamente construyendo se le haría justicia a las víctimas. Nada más. Gracias, señora Buch. Señor Soro, Chunta. Sí, gracias. En primer lugar, gracias al Grupo Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Teruel existe, por haber votado las enmiendas. Gracias también al señor Izquierdo, que no está, por haber votado a favor de aquellas enmiendas que ya hace 5 años el Partido Aragonés votó a favor. Señor Morón, de verdad que no he terminado de entender lo que me decía de la exposición de motivos de las enmiendas. Lo que hice fue trasladar los principios de verdad, reparación, justicia, como garantía de no repetición y los valores de convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz, que la ley que se acaban de cargar dice no están de acuerdo con estos valores, con la cultura de la paz no, porque ya sé que votaron en contra de la ley de cultura de la paz en este Parlamento, pero no lo he entendido de verdad, ¿eh? No es un recurso, pues explíquemelo porque
Oiga, porque no lo he entendido. Señora Marín, escasísimos aplausos en la bancada popular, los esperados y poco más, como le había dicho. Mire, yo no hablo de lo que pasó hace un siglo, 50 años, hablo de lo que pasó hace 5. Me parece bien que no hable usted de lo que pasó en los años 30. Hable de lo que pasó hace 5 años. Es que le he dicho que hay hasta 33 cuestiones que usted votaron a favor cuando se aprobó la ley y hoy han votado en contra. Se la recuerdo, se la recuerdo muy rápido. Fosas comunes, el depósito de ADN, las rutas, el inventario, el movimiento asociativo, el registro de entidades, los elementos contrarios en edificios, etcétera, la estructura orgánica que hoy se han cargado, la colaboración y cooperación administrativa, las exhumaciones en el Valle de los Caídos, la desaparición forzosa de niños y niñas, medidas para mujeres y personas LGTBI. ¿Qué ha cambiado, señora Marín, para que cuestiones que el Partido Popular apoyó, no era una proposición de ley, no hubo una votación global sobre el conjunto del texto, por lo tanto no se opusieron a esta ley, votaron a favor de la mitad y, señora Marín, como digo, la cuestión es no lo que pasó hace 50 años, sino lo que pasó hace 5. ¿Qué ha cambiado? Lo sé perfectamente, evidentemente es una pregunta retórica para que el Partido Popular, de esta forma tan incoherente, cambie el voto. Gracias, señor Soro. Señor Morón, Vox. Gracias, señora presidenta. Pues desde nuestro grupo, desde luego, manifestar nuestra profunda satisfacción por haber conseguido poder denegar y poder suprimir esta ley liberticida que desde hace tantos años hemos denunciado. La verdad es que yo creo que hoy la exposición lo ha dejado bastante claro, pero bueno, siempre tienen la mediateca para poderlo volver a escuchar. La oposición a esta ley fundamentalmente es, aparte de porque coarta una serie de libertades, porque esta ley hay que entender claramente por qué se diseñó. ¿Por qué se diseñó? ¿Por qué la diseñó el señor Zapatero? La diseñó para enfrentar a los españoles y para intentar asear la historia del Partido Socialista. Porque la historia del Partido Socialista y la historia del Partido Socialista en la Segunda República difícilmente conseguirán ustedes asearla. Desde luego, Vox seguiremos en las instituciones denunciándola. Y mire, Vox no estaba en la Segunda República. Ustedes sí. Y Vox no estaba en las checas. Y ustedes sí. Y ustedes sí. Y ustedes son responsables. Ustedes son responsables de acontecimientos muy trágicos que han ocurrido en la historia de España en el último siglo. Por lo tanto, Vox, desde luego, seguiremos denunciando estas situaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Alastuey, Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Morón, cuando Vox, que no creo que llegue a acumularla, porque no creo que dure tanto, llegue a acumular una historia como la que tienen el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores en este país a lo largo de 3 siglos, luchando por la igualdad, entonces a lo mejor podrán sentirse orgullosos de algo. Traen ustedes permanentemente aquí la revisión de la historia. Ese es el problema. No saben ustedes o no leen ustedes los libros que tienen que leer. Acudan de verdad a los profesionales, acudan a los profesionales de la historia. Sí, señor Azcón, acudan a los profesionales de la historia. ¿Ha leído algo de historia usted? Mire, le voy a poner un ejemplo. En una entrevista al señor Abascal, ¿le suena al señor Abascal, este que le reta desde Madrid? ¿Le suena? En una entrevista al señor Abascal le preguntaron que qué leía y qué lecturas recomendaba. No se le ocurrió otra cosa que decir que los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Se ve que había leído nacionales y dijo, hostia, esto tiene que venir con lo mío. Perdón, presidenta. Esto seguro que va con lo mío. No los ha leído, obviamente, porque si leyera Galdós, evidentemente tendría una idea muy distinta del terror que en este país han desatado los reaccionarios a lo largo de 2 siglos, señor Azcón. Y usted les acompaña y aplaude. ¿Está usted orgullosa de haber derogado la Ley de Memoria Democrática? Lo llevaba en su programa, ¿verdad? Mentira. Lo llevaba en su ponencia política, pero no en su programa. Mire, señora Marín, hay una delgada línea entre el recuerdo y la utilización. Las víctimas del terrorismo se han quejado más de una vez, más de una asociación, de que se les intente utilizar permanentemente. Tenga cuidado porque usted cae frecuentemente en ello. Y miren, en esta comunidad autónoma hay una ley de medidas a favor
de las víctimas del terrorismo. La promulgó el gobierno de don Marcelino Iglesias. La reformó el gobierno del señor Lambán. Por tanto, quien se acuerda de las víctimas del terrorismo somos nosotros, no son ustedes. Y cuando tengan una copia de la Concordia o de ese plan de Concordia, me lo pasan, por favor, porque es que aquí nos guiamos por textos escritos, no por la oralidad. Gracias. Señora Marín. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mire, señorías, yo no voy a entrar aquí en debates del año 36, 37. No, porque yo vivo en 2024, señorías, y porque yo trabajo en 2024, pero trabajo para 2025 y para hacer la vida en el 2026, en el 27 y en los años sucesivos mejor y más fácil. Mire, señor Sanz, yo sí que le voy a pedir una cuestión. Primero, que no diga que nosotros mentimos, porque nosotros sí que hemos condenado el franquismo. Lo he condenado yo en esa tribuna de oradores, en esta legislatura, ya no sé cuántas veces. Y segundo, que estos gestos de así, creo que en este Parlamento, por educación y por respeto a la diputada que está hablando, sobran. Me parece a mí que sobran. Señorías, nosotros, y de ahí no voy a salir, vamos a seguir defendiendo, como siempre hemos hecho, a todas las víctimas. A través del plan de Concordia se van a exhumar a todas las víctimas, no se van a dejar a 36 en una escuela rural abandonada porque no llevaban un uniforme que era contrario al que debían de llevar, y nosotros también vamos a seguir defendiendo a las víctimas del terrorismo. Señora Lastuey, que tenga usted la de nombrar las víctimas del terrorismo cuando ustedes les han dado el Ayuntamiento de Pamplona a los herederos de ETA, cuando ustedes les han dado a los herederos de ETA el gobierno de Pamplona, cuando ustedes están gobernando con los herederos de ETA en el gobierno de España, es que hay que tener, y se lo digo con el corazón, muy poca vergüenza, muy poca. Mire, solamente por el recuerdo de los miembros del Partido Popular, de todas las víctimas del terrorismo y de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que asesinó ETA, solo por ellos deberían tener un poco más de responsabilidad y de discreción. Pero hoy más que nunca por los dos miembros de la Guardia Civil que han asesinado en Barbate y que todavía estamos esperando que el señor Marlaska vaya a visitarlo. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Pasamos al segundo punto del orden del día. Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia al objeto de informar del cierre positivo del año 2023 en materia económica, las buenas perspectivas para el 24 y 25, así como de la evolución de los proyectos estratégicos empresariales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene la palabra, presidente. Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. Comparezco ante todos ustedes para informar de los datos económicos al cierre del ejercicio 2023, así como de las previsiones para los próximos años. Y lo hago porque creo fundamentalmente que el funcionamiento de la economía es uno de los pilares esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Y la principal conclusión es clara. La economía aragonesa muestra una firme resistencia. A pesar del difícil contexto internacional, del contexto económico y del contexto político. Un contexto internacional en el que todos ustedes saben está marcado por conflictos bélicos en Ucrania, en Oriente Medio y en el Mar Rojo. Un contexto económico con tasas de inflación muy superiores en la última década que provocan una política monetaria restrictiva con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos y en un contexto de desaceleración o incluso de recesión de las principales economías en Europa que hoy ha ratificado la Comisión Europea. Y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el contexto político, creo que no hace falta mayor explicación. Menos lo que tiene que ver con las políticas de reto demográfico, la tensión política del Gobierno de Pedro Sánchez es extrema. Pues bien, a pesar de todo ello, como digo, la economía aragonesa es fuerte. Ha cerrado el ejercicio 2023 con un crecimiento superior al 2%, una tasa de paro inferior al 8%
y unas perspectivas positivas para los próximos años. La economía aragonesa creció a niveles superiores al 2% en el 2023 y así lo reflejan los estudios que han hecho tanto la autoridad independientemente de responsabilidad fiscal como el BBVA Research. El BBVA Research recientemente habló de que la economía aragonesa había crecido un 2,4% en el 2023 y la AIREF hablaba de que ese crecimiento fue del 2,1% frente al 2% de la media nacional. Lo que tiene que ver con el paro y la afiliación a la Seguridad Social, los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal dicen que en Aragón en el 2024 hay 54.042 parados, un descenso de 5.514 desempleados con respecto al año anterior. Y la encuesta de población activa habla de que la tasa de paro está en el 7,85% frente al 11,76% del conjunto de España. Somos la tercera comunidad autónoma con una menor tasa de paro. En lo que tiene que ver con la inflación cerró el 2003 con una tasa interanual del 2,5 frente al 3,1 a nivel nacional. Hoy mismo también la Unión Europea ha establecido que hay una subida del IPC hasta el 3,1 frente al 3,4 nacional, una subida del IPC fundamentalmente por la subida del IVA que decretó el Gobierno de España. Pero es verdad que la inflación de los años 21 y 22 cerró con datos del 7,2, del 5,9 interanuales y que la inflación es un tercio de la que teníamos a niveles del 21 o del 23. Lo que tiene que ver con el índice de producción industrial, el 7 de febrero se publicaron estos datos y el índice de producción industrial ha aumentado un 3,5% interactual en Aragón frente a una caída de un 4% en España. Y esta sí que es una verdadera buena noticia. Hay 7 puntos de diferencia en el índice de producción industrial que además ha encadenado 3 meses seguidos de crecimiento. Aragón es la segunda comunidad autónoma en la que más crece la producción industrial. Y en 2024 esa producción industrial también ha aumentado un 1,6% frente a un descenso del 0,8% en la media nacional. Lo que tiene que ver con el Producto Interior Bruto, para este año 2024, las previsiones están en que nuestra economía crezca en un 1,8%, una estimación algo superior a la del conjunto del país. En el año 2025 el crecimiento se espera que se acelere hasta el 2,5%, nuevamente por encima del conjunto de España, que estará en torno al 2%. Y, por supuesto, todo eso va a tener reflejo en el empleo en nuestra comunidad. También la confianza empresarial. La confianza empresarial en nuestra comunidad autónoma está aumentando. Y aunque algunos quieran hacer creer lo contrario, la tasa trimestral aumentó en Aragón un 4,1%, lo que sitúa a esta comunidad autónoma en la que mayor confianza empresarial tienen. Ninguna otra comunidad autónoma tiene una fortaleza en la confianza empresarial como tiene Aragón. Pero aún así, los datos que tenemos, y aunque sean positivos, no hacen que estemos dispuestos a conformarnos. Hay cosas que tenemos que mejorar, hay cuestiones en las que todavía nuestra comunidad autónoma tiene un amplio camino para seguir mejorando. Y por eso me van a permitir que les diga que vamos a poner en funcionamiento una nueva ley de atracción, apoyo y de arraigo empresarial. Estamos trabajando para que, pese al trabajo que parece ser que quieren hacer otras comunidades autónomas, en Aragón fomentemos la atracción de empresas, apoyemos a las que hoy están en nuestra comunidad y arraiguen todas aquellas que en el pasado quisieron venir a nuestra comunidad autónoma. Mediante esa ley vamos a trabajar con el Instituto Aragonés de Fomento, que será coordinado por la Dirección General de Política Económica, y esta oficina que crearemos tendrá como objetivo facilitar y agilizar la relación con el tejido empresarial y con la Administración autonómica. Además, esta oficina va a informar a las empresas de las ayudas públicas y de la financiación, y esa ley va a ser la que contemple que aquellas empresas que hayan recibido
ayudas públicas y que puedan marcharse de Aragón siendo rentables, tengan que devolver a los aragoneses el dinero público que recibieron. No queremos que vuelva a ocurrir algunos acontecimientos que creemos que han sido extraordinariamente desagradables. Por eso queremos que haya una estrategia para convertir a Aragón en una comunidad atractiva desde todos los puntos de vista para el sector empresarial. Y por eso trabajaremos, como lo seguimos y como lo estamos haciendo, en la reducción de impuestos, en la simplificación administrativa y en acompañar al emprendedor, a las empresas y a los grandes proyectos estratégicos que van, sin ningún género de dudas, a cambiar nuestra comunidad. Lo que tiene que ver con la evolución de los proyectos estratégicos empresariales en Aragón, Aragón va a recibir 88,7 millones de euros del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para reforzar su red de transporte. Aragón es, junto a Valencia y a Galicia, las comunidades autónomas en las que mayor inversión va a haber por parte de red eléctrica. Esto supone que Aragón va a concentrar 1/3 de las inversiones en esta materia. 1 de cada 3 euros de inversión por parte de red eléctrica será en Aragón. Eso quiere decir que las demandas de las empresas, las ya instaladas o las que tienen propósito de hacerlo, canalizadas a través de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, han sido atendidas por red eléctrica. Y este hecho demuestra de forma contundente el potencial que tiene nuestra economía con multitud de proyectos que quieren expandirse o implantarse en Aragón. Todas estas importantes inversiones se van a traducir en desarrollo económico y en creación de empleo. Llevo mucho tiempo diciendo que tenemos que consumir la energía que generamos y estas inversiones van en el buen camino y ayudarán a que lo consigamos en 5 sectores que han sido y que son estratégicos. En automoción, en el que todos ustedes saben que estamos deseando que de una vez la llegada de Stellantis se confirme, pero en el que también el Gobierno de Aragón ya está hablando con otras empresas que han mostrado su interés por instalarse en Aragón. En logística, en el que también hay proyectos en este sector de referencia que próximamente van a crecer en nuestra comunidad, además de otros que sabemos que van a llegar al calor de ese crecimiento. Por supuesto, en el sector tecnológico, en el que, como todos ustedes saben, aspiramos a ser la Virginia de Europa en el centro de datos. Y a las llegadas de Amazon y de Microsoft, al menos hay otras empresas de semejante prestigio internacional que ya están estudiando su llegada a Aragón. Está previsto que la industria de los datos crezca anualmente en torno al... Es decir, esta industria va más que duplicarse en los próximos 4 años. Estamos trabajando también para que en el sector agroalimentario lleguen proyectos estratégicos e innovadores que, sin ningún género de dudas, dentro de muy poco, van a seguir fortaleciendo este sector estratégico. Y, finalmente, el sector biosanitario, en el que, como todos ustedes saben, hace escasamente 15 días hicimos unas jornadas especializadas en el sector biosanitario que ya han dado resultado y de las cuales ya hay alguna empresa del sector biosanitario que ha anunciado que dentro de muy poco vendrá a Aragón. En definitiva, Aragón está bien posicionado en distintos sectores estratégicos de presente y de futuro, y eso lo estamos viendo en los distintos departamentos, pero fundamentalmente tanto en economía como en fomento, por las solicitudes de suelo que a día de hoy tenemos encima de la mesa y que ascienden a millones de metros y miles de puestos de trabajo. Finalizo, presidenta, porque estoy convencido de que la llegada de esas empresas tendrá que ser a través de convenios con los distintos ayuntamientos con los que vamos a ir hablando para que sea a lo largo de todo Aragón, en estos y en otros sectores, en los que podamos hacer, como les decía al principio, que la economía, la creación de riqueza, la atracción de empresas sirva para generar la riqueza con la que se pagan los impuestos a través de los cuales pagamos los servicios públicos que recibimos todos los aragoneses. Por eso les decía
que la economía y el buen funcionamiento de la economía es un pilar esencial para el buen funcionamiento de la sociedad y a día de hoy vamos a trabajar todavía más duro de lo que lo hemos hecho para que se convierta en realidad. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Señor presidente, de su discurso me quedo con 3 o 4 cuestiones que sabe que para nosotros son importantes. La primera, y para nosotros la más importante, es el autoconsumo industrial. Creemos que es una oportunidad, lo dijimos ya hace muchos meses, mientras algunos piensan que las energías renovables no son una oportunidad, son un problema, nosotros pensamos que son una gran oportunidad y es una gran oportunidad que el Gobierno de Aragón tiene que saber aprovechar precisamente eliminando la necesidad de tener que evacuar la energía, pudiéndola consumir aquí, creando oportunidades como otras comunidades autónomas ya están haciendo, precisamente para sacar adelante la posibilidad de que empresas vengan a Aragón a consumir esa energía que generamos. Esa es una gran oportunidad, le alabo y le impulso a que siga trabajando en esa línea porque nos parece fundamental. Hay una cuestión que también nos parece muy importante. Hay que atender a las grandes empresas, por supuesto, ya lo sabe, pero también sabe que en el Partido Aragonés nos ocupamos de lo pequeño, nos ocupamos de las pequeñas empresas, de los pequeños autónomos y sobre todo de aquellos que están en el territorio. Es importante que esa empresa, esa filosofía que el Gobierno va a poner en marcha también lo haga con los pequeños. También nos acordemos de los autónomos, de las pymes, de todos aquellos que quizá no cambian la economía de nuestro Aragón, pero por supuesto generan una economía muy, muy potente. Seguro que convendrá conmigo que hay que estar con ellos, que hay que estar a su lado y yo sigo poniendo encima de la mesa lo que para nosotros hoy es un problema, el exceso de burocracia. Sé que se está trabajando de una forma efectiva desde el Gobierno en eliminarla, pero es muy importante que sigamos trabajando de forma muy intensa en la eliminación de los que hoy le creamos a las empresas, a las pequeñas, porque quizá no tienen las herramientas para resolverlo. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Es el turno de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Señor Sanz. Buenos días. Señor Azcón, lo cierto es que en persona se le ve a usted un poco más cansado de lo habitual. Yo esperaba un poco más de punch, ¿no?, a la hora de defender este ejercicio de propaganda que ha hecho. Debe ser que agota mucho el estar permanentemente defendiendo España y los golpes en el pecho deben generar moratones. Pero en cualquier caso yo quiero hablarle de los problemas que tiene Aragón y los derechos de los aragoneses. Y usted debería de poner orden. ¿Sabe usted lo que tiene aquí montado en su gobierno mientras usted está ausente con unos socios de gobierno que están permanentemente ninguneándoles, que nos hacen ser famosos a escala planetaria por su carácter reaccionario y xenófobo? Oiga, ¿sabe usted cómo está el campo? Mire, yo le pregunté hace 2 plenos por el futuro de la Ley de Agricultura Social y Familiar, que está en el centro incluso de muchos del camino para resolver sus problemas. Pero es que usted ni cumple con las ayudas, dice que va a derogar la ley y encima está con socios, incluso dentro de su propio partido, que hablan de trasvases. Oiga, ¿sabe cómo está la sanidad aragonesa, señor Azcón? Que es que no se resuelven las cosas a golpe de billetera y externalización. No se resuelven así, señor Azcón. ¿Sabe cómo está la sanidad, la educación? Hemos cerrado una escuela, ahora tenemos un decreto de escolarización terrible que va a tener una incidencia tremendamente nefasta sobre los alumnos en desventaja, los centros en desventaja y la diversidad. Oiga, céntrense en lo que importa. Y mire, hablan de proyectos, acabo en unos segundos, hablan de proyectos. No ha citado en ningún momento la gravísima situación de siniestralidad laboral que tiene esta tierra con 41 muertos el año pasado. Ellos no merecen ningún tipo de minuto de según usted, ninguna condolencia y ni ningún recuerdo. A nosotros nos parece importante. Yo creo que usted se pronuncie hoy sobre esa cuestión. Van a reforzar el ISLA y luego nos hablan de proyectos. Más de lo mismo. Acabo ya. Alfombra roja. Alfombra roja a lo de siempre. Venían con una comisión de renovables para resolver el problema. Al final agilizamos plazos. En materia de vivienda, ayer leíamos eso que han aprobado, que va a abrir el pasto a la especulación otra vez más en el mercado de la vivienda. El Plan Pirineos, Sostenella y no el Mendaya, con las mismas locuras y delirios.
En fin, señor Azcón, no nos ha contado nada nuevo. Y una cuestión y acabo ya. Hombre, tiene que finalizar. Que se arroguen ustedes que las cifras del paro, que las cifras del desempleo y que las cifras del mercado de trabajo van bien, manda narices. Señor ¿No será por las reformas que tanto han denostado del Gobierno de la Nación? ¿No será por eso? En fin, señor Azcón, concluya, señor venga Sanz. más a menudo que tenemos que debatir con usted de muchas cosas. Gracias. Señor Corrales. Gracias, presidente. Señor Azcón, le voy a dar las gracias dos veces. Una, por el tono de hoy. No nos hemos salido por amnistías ni nada y se agradece. Y otra, por reconocer hoy aquí el buen trabajo, con sus palabras, que ha hecho el Gobierno anterior. Y se lo explico tranquilamente. En 6 meses usted no puede cambiar la economía de un país, no puede cambiar el paro, ni de una comunidad autónoma no puede cambiar el paro. Quiere decir que mal no se hizo, señor Azcón. Así que, y se lo agradezco, Luego al final le voy a agradecer más cosas. No a usted, pero a alguno de su entorno. Bueno, lleva usted 6 meses en el Gobierno y, como he dicho, comprenderá que los frutos que está recogiendo son bastante del Gobierno anterior. Y además lo gracioso es, además, que viene aquí, bueno, ustedes y no me va a dar tiempo, ustedes y los gurús esos que tiene economistas que iban diciendo por ahí que con la subida del SMI se acababa España. ¿Os acordáis, no? Que, bueno, el paro iba a ser, el destrozo en el empleo que iba a haber en España iba a ser, y en Aragón, brutal. Que con todas las medidas que se iban haciendo, incluso con los ERTE, me acuerdo, en su día también, se iba a destrozar todo. A día de hoy, yo no he visto la grieta todavía, la he buscado, incluso por el Pirineo y todo, la grieta de la rotura de España por la economía y por la amnistía, no he visto ninguna grieta todavía. Usted también, además, llegó aquí a decir, a mí no me hubiera pasado lo de la fábrica de baterías. Le recuerdo las 2 empresas que hemos perdido en Aragón, Amazon hizo más de 1.600 trabajadores, que hemos perdido puestos de trabajo de más de 1.600 trabajadores. Y voy a terminar, también quiero agradecer a sus asesores y a la gente que tiene usted cercana que le han contado que está bien Aragón, porque usted poco está por Aragón, solo eso. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Es el turno del señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Buenos días, señor presidente. Señorías, lo primero que le vamos a pedir en relación a su comparecencia de hoy es prudencia. Prudencia ante el éxtasis de perspectivas futuras que, de acuerdo con dinámicas internacionales, realmente parecen excesivas. Estamos en una situación extremadamente volátil por la situación bélica en Ucrania, en Oriente Medio, con bloqueos en el Mar Rojo y en el desvío de embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, con el incremento de costes que esto supone a nivel internacional. Y tenga en cuenta que eso repercutirá necesariamente también en la economía familiar y en las empresas. No se equivoquen, no vivimos fuera del mundo. Y es cierto que estamos en una situación de empleo buena y una tendencia de mejora por la que nos alegramos. Y les instamos a seguir trabajando por ello a ustedes y al Gobierno central. Sin embargo, hay una cuestión fundamental que afecta especialmente a la juventud y que supone un verdadero obstáculo para su emancipación y también para sus posibilidades de formar una familia, eso que tanto aprecia Vox. Hablamos de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el empobrecimiento de las rentas del trabajo. ¿Qué acciones va a llevar a cabo su Gobierno para evitar este empobrecimiento colectivo? Hace no mucho más de 15 años, un salario mileurista era considerado un término vinculado a la pobreza. Hoy en día, muchos de nuestros jóvenes aspiran a ese salario, junto con unas condiciones dignas de estabilidad que les permitan un futuro, y no lo tienen. Los retos económicos no pueden ser únicamente cifras por las que nos alegremos, pero que no solo impliquen un crecimiento en la inversión o en las rentas del capital. Debemos centrarnos en redistribuir esa riqueza entre toda la población y entre todos los territorios. Y ante este escenario, por eso le pedimos, y no cabe otra opción, que la prudencia y el trabajo constante para garantizar un crecimiento económico, y un crecimiento económico que revierta en todo el territorio. No caigamos en el error tradicional, de nuevo, de Aragón, de confundir el crecimiento de Zaragoza y su área metropolitana con el crecimiento de la comunidad autónoma.
Ese modelo de desarrollo nos ha llevado a ser la comunidad más desequilibrada de España y a un proceso de despoblación que parece imparable, pero que se puede revertir si hay voluntad para hacer políticas públicas valientes que vayan en ese sentido. Y con preocupación vemos cómo este modelo parece seguir repitiéndose en su Gobierno. Los proyectos estratégicos empresariales que anuncia vuelven a concentrarse en el entorno de la capital. Es urgente que descentralicemos la actividad económica y la atracción de inversiones. Aragón debe ser una tierra de oportunidades en todo su territorio y el Gobierno de Aragón debe incentivar esa posibilidad. Por ejemplo, como decíamos no hace mucho, como la de establecer una zona franca de un modo logístico de alto nivel en Calatayud, desconcentrando la actividad de plaza, o la potenciación de Platea mediante un intercambiador ferroviario apostando de forma decidida por el corredor cantábrico mediterráneo, o el polígono supracomarcal Teruel Norte en la Puebla de Híjar apostando por el Bajo Aragón histórico. Señorías, no todos los centros logísticos y de datos debe ir en Zaragoza. El crecimiento de Aragón no debe ir enmascarado en cifras de su capital. Debe crecer el conjunto de Aragón y, si no, estaremos fracasando. Se sigue vendiendo la atracción de empresas en la capital como justificante para la invasión de renovables en todo el territorio, sin compensar a las zonas directamente afectadas. Esos centros de datos de altísimo consumo energético y más aún en zonas tan cálidas como el Valle del Ebro podrían ubicarse perfectamente en otros territorios con climas más fríos, consecuentemente con menor consumo eléctrico y que sufren a su vez las macroinstalaciones de renovables. Pedimos justicia y compensación para todo el territorio, señor presidente. Que Aragón deje de ser una tierra de sacrificio para el crecimiento del resto del Estado y que no lo sea tampoco para el crecimiento únicamente del 2% de su comunidad autónoma. Esa inversión que usted anunciaba de red eléctrica española, que obviamente viene de años atrás, tiene un componente justificable en la electrificación del ferrocarril, pero tiene otro componente que esconde, que es la constitución de líneas de transporte para evacuación de energía eléctrica que produciremos aquí. Evacuación de energía eléctrica hacia otras comunidades sin ningún retorno hacia esta comunidad. 14.000 megavatios serán exportados a puntos de nodos de conexión en el País Vasco, Cataluña, Valencia, sin que dejen aquí más que los daños medioambientales. No creemos que eso sea una política justa con este territorio. No creemos que esa sea la política que hay que apostar. Hay que apostar efectivamente porque se consuma aquí la electricidad. Pero es que mientras tanto nos están colando la otra, nos están volviendo a convertir en territorio de sacrificio para exportar, igual que quieren que exportemos agua, igual que en las décadas pasadas exportábamos hierro o hemos quemado el carbón. Creemos que hace falta un cambio de política en este sentido, de política energética, que hay que ordenarla previamente y que no podemos convertirnos de energía si ello no crea beneficio en el territorio y solo crea los perjuicios medioambientales, que es como se han vendido estas líneas en las comunidades receptoras. En Cataluña ha ido a decírseles que podrán recibir energía renovable sin tener las servidumbres y los daños medioambientales de la producción. Y eso Aragón no lo debe consentir, igual que no debe consentir el trasvase del Ebro. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro, de Xunta Aragonesista. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Está usted bien? Porque ha estado más de 10 minutos hablando y no ha dicho ni una vez la palabra amnistía. La verdad es que parece que desde que les han pillado con el carrito del indulto a Puigdemont, pues habla usted menos del tema. No nos íbamos a hinchar, ya se han deshinchado ustedes. En todo caso, usted, que es de verdad un varón preeminente del PP, seguro que sabe lo que ha pasado ahí, porque nos dice una cosa Tellado, nos dice otras cosas Feijóo y estamos en ascuas, podía aprovechar hoy y decírnoslo. ¿A qué sabe malo? ¿A que sabe malo que hagamos estas cosas? La señora Marín lo ha hecho antes, llevan ustedes meses haciendo esto de hablar siempre de estas cosas, pues ya iremos hablando del indulto a Puigdemont que ustedes plantearon. Entro, si le parece, al tema de la comparecencia, que no he entendido, no sé para qué ha venido, de verdad, encantado de verle que está bien, pero ha estado 6 minutos que parecía el boletín estadístico del IAES, dándonos datos, nos ha anunciado luego la ley de atracción empresarial, perfecto, muy bien, nos ha anunciado una oficina que yo creo que ya la anuncia hace una semana, parece que ya habló de esa oficina hace una semana, nos ha hablado de la importancia de las inversiones en materia energética, por supuesto, a estas alturas ya lo sabemos todos, los 5 sectores estratégicos
de siempre, de verdad que no he visto ninguna novedad. O sea, quería apuntarme a ver qué novedades había y no le he visto, salvo que tenga usted un as en la manga guardado y luego nos sorprenda con algo cuando ya no podamos hablar. En todo caso, buenos datos y le aseguro que como aragonés, como aragonesista, me alegro muchísimo de que las cosas vayan bien. Se trata de que esos datos macroeconómicos lleguen a las familias, lleguen a todo el territorio. El desempleo de los jóvenes, gobierne quien gobierne, es absolutamente inaceptable. Hablaba de la EPA, muy buenos datos de la EPA, inferior al 8%, pero mire, ¿sabe usted que en esa última EPA, el cuarto trimestre del 23, la tasa de paro fue del 5,8% en hombres y del 10% en mujeres? Ese es el problema, esos 4 puntos de diferencia. Me parece muy curiosa una cuestión. Para ustedes, para la derecha, siempre el Gobierno de España maquilla los datos del paro. Hoy no, hoy como les interesa a ustedes, pues no están maquillados, se han levantado de la cara con la cara lavada y nos los puede explicar. Me parece muy curioso. Como digo, hay una parte evidente, ya se lo han dicho, que vive usted de rentas, del gran trabajo que se hizo en el Gobierno anterior, los buenos datos económicos o la atracción de empresas, desde luego que no se improvisa, no se consigue en un rato, sobre todo la atracción de empresas. Hace falta que haya buen tempero, hay que sembrar a tiempo, hay que regar mucho, hay que tener tesón y a pesar de eso muchas veces no fructifican. Mire, no se lo he dicho públicamente, se lo digo, me parece una buena idea la creación de la Dirección de Inversiones Estratégicas. Le deseo lo mejor a la señora Ríos y a su equipo, tiene, lo sé, un gran equipo. No entiendo que no la haya nombrado, de verdad, pensaba que nos iba a nombrar algo porque se lo digo, no se lo digo con ironía, se lo digo de verdad, me pareció una buena decisión. Y termino ya hablando de lo que de verdad me apetecía hablar hoy, que era de impuestos. No tengo tiempo más que de hablar de nuevo impuestos sobre instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Le hago una pregunta muy concreta porque me han hecho ustedes un lío. Cuando lo presentó el consejero de Hacienda a final del año pasado, en enero, no recuerdo, dijo que proyectos como el nudo Mudéjar, nombro este ejemplo porque lo dijo el señor Bermúdez, proyectos como el nudo Mudéjar no pagarían, tendrían excepciones del 99. Me quedé helado. Dije, o sea, como siempre, los pequeños medianos apagan y los grandes no. Recibí el proyecto de ley, lo estudié y a la vista del proyecto de ley, de lo que dicen los artículos 10 y 18, eso no es así. El nudo Mudéjar, por ejemplo, en este momento la redacción actual que hay en el proyecto de ley, el nudo Mudéjar sí que tributará. Hay exenciones del 50 o del 99 cuando está en piga, pero tiene que haber autoconsumo con excedentes y que yo sepa, el nudo Mudéjar es producir energía para vender. No tengo solo dudas yo, es que 5 días después de que el consejero explicara esto de que el nudo Mudéjar no va a pagar el impuesto, vino a la Comisión de Hacienda el director general de Tributos. Es en su segunda intervención, a partir del minuto 10 o algo así, lo volví a oír el otro día. Le pregunté. Y el director general de Tributos, no hace falta que hable de su solvencia técnica y su rigor, dejó clarísimo que no es como dijo el consejero de Hacienda, que evidentemente dijo que los grandes proyectos destinados a vender la electricidad que producen pagarán el impuesto, pagarán el 100% del impuesto. Esto dijo, insisto, lo tienen ahí en la grabación. Yo no vi al señor Bermúdez diciéndolo, he leído la nota de prensa oficial, pero sí que estaba, porque lo dijo a preguntas mías, cuando el director general de Tributos dijo que no, que es que esos grandes proyectos claro que pagarán, pero lo dijo así, no se lo digo literalmente, pero lo digo así. Así que le hago una pregunta muy concreta, señor presidente. Con esto, si me la contesta un adverbio, sí o no, me conformo. ¿Van a pagar o no ese impuesto medioambiental, el nudo Mudéjar, lo pongo como ejemplo, y el resto de grandes proyectos energéticos? No, lo que quiero es saber qué es lo que quiere su gobierno, porque yo sé lo que dice el proyecto de ley. Yo tendré que hacer enmiendas no a las declaraciones del señor Bermúdez. Yo tendré que hacer declaraciones, evidentemente, a su proyecto de ley, porque si las cosas están en el proyecto de ley, tendrán que hacer una enmienda. Termino ya, y en este día después de San Valentín les tengo que decir que lo que sí que me preocupan son las riñas con Vox. Lo digo así porque creo que sabe lo que está pasando en otros sitios. Aquí yo creo que empieza a haber tiranteces y me preocupa mucho que eso les pueda despistar de lo que de verdad nos preocupa a todos, que es de lo que yo pensaba que usted venía hoy a hablar aquí. Gracias, señor Solo. Señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Señor Azcón, el Grupo Parlamentario Vox compartimos las buenas perspectivas de crecimiento para Aragón, que relacionamos directamente con la fortaleza y la estabilidad que ha mostrado hasta la fecha el Gobierno de coalición del Partido Popular y de Vox.
Estabilidad basada en un acuerdo de gobernabilidad impregnado, no podía ser de otra forma también, de forma sustancial por el argumentario de Vox. Vox se reivindica de este modo como una opción política útil para hacer posible un cambio sustancial de verdad que rompa con la dinámica de la ruina impuesta por las políticas progresistas y que permita que Aragón sea una región de prosperidad y un baluarte en la defensa de la libertad que anhelamos todos los españoles. Entrando en el objeto de la comparecencia, es cierto que el 2023 ha cerrado bien, pese a que la herencia recibida no era muy buena. En muchos aspectos no era la mejor posible. En términos de riqueza del PIB, cerraremos en torno, pues como ha dicho más o menos, en torno al 2,4% de crecimiento y, por tanto, hemos esquivado el estancamiento de otras economías. Ahora bien, existen una serie de debilidades, consecuencia de la inercia de los gobiernos anteriores, los gobiernos de izquierda, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional e incluso europeo, que es necesario analizar y buscar soluciones. Queremos referirnos a la reducción que experimenta el consumo debido a la disminución de la renta disponible. Esto, señor Ascón, para nosotros es muy preocupante. Desde Vox creemos necesario profundizar en las medidas de política fiscal reflejadas en el pacto, para lo cual es necesario quitar la grasa de la Administración autonómica. Hay que eliminar los organismos superfluos, racionalizar las subvenciones y ayudas a los agentes sociales y al desarrollo, tal como ha quedado recogido en la Ley de Presupuestos. Hay que identificar leyes autonómicas superfluas y sectarias, como la que se acababa de derogar de la Ley de Memoria Democrática, que lo hemos hecho y que está muy bien. Hay que avanzar en la administración pública para que sea ágil, eficaz y eficiente y que redunde en un uso eficiente del dinero público. También nos preocupa la falta de empuje del sector inmobiliario en 2023 y las previsiones que hay para 2024, con el estancamiento de los visados de obra. Por eso seguiremos animando al consejero, al señor López, para impulsar los planes de vivienda social, para mejorar el acceso a una vivienda digna a todos los aragoneses, tal y como queda reflejado en el acuerdo de Gobierno y tal y como usted también ha anunciado. También vemos que se está produciendo un estancamiento de la afiliación a la Seguridad Social en el medio rural y en las provincias de Huesca y de Teruel, lo cual viene determinado por la concentración industrial y del sector público en Zaragoza, que es donde realmente ha crecido la inflación. Este desequilibrio, dado el compromiso que este Gobierno tiene en la lucha contra la despoblación y en procurar los mismos derechos y las mismas oportunidades a todos los aragoneses, con independencia del lugar donde residan, nos va a obligar a realizar un mayor esfuerzo presupuestario al objeto de atraer riqueza a nuestros pequeños municipios y obligará a ser mucho más ambiciosos en el próximo presupuesto, en el de 2025. Las exportaciones se mantienen fuertes, amparadas por el sector de la automoción. Sin embargo, hay incertidumbre. Por un lado, la dependencia de la zona euro, con una menor demanda debido a ese menor crecimiento que ha experimentado. Y, por otro lado, la fortaleza del mercado y las exportaciones chinas, con el coche eléctrico que empiezan a inundar realmente el mercado europeo. Stellantis es una gran compañía estratégica en Aragón, pero hace falta un cambio en los ritmos de transición fijados de Bruselas, en especial de la errática política de movilidad y energía recogida en la Agenda 2030, para que no se vea afectado el empleo industrial aragonés. Otro tanto podríamos decir de la situación del sector agroganadero, vital para nuestra economía, para el mantenimiento del empleo, de nuestro medio natural y de nuestros pueblos. En Vox esperamos un cambio de las políticas en Bruselas, cambio que en cualquier caso estamos convencidos que se producirá tras las próximas elecciones europeas de junio. Nos preocupa también el errático modelo de la implantación de energías renovables en Aragón. Si algo quedó claro en el primer día de la comisión de investigación es que no ha existido la planificación y la ordenación consensuada con el territorio que aporte seguridad a la implantación de renovables. Queremos también destacar que es necesario un mercado laboral más dinámico, especialmente para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. La falta de capital humano debe ser resuelta incrementando los recursos dedicados a la formación de parados, mejorando su eficiencia y colaborando con las empresas, tal y como figura en el acuerdo de Partido Popular y Vox. Y en cuanto al sector de la logística, un sector también estratégico en Aragón, pues mostrar nuestra satisfacción por el interés empresarial que están suscitando varias plataformas logísticas, especialmente en Plaza, consecuencia de las decisiones previstas en el transporte ferroviario de mercancías. Para Vox es irrenunciable, tal y como recoge el Pacto de Gobierno, la apertura del Canfranc y la travesía central del Pirineo.
Señor Azcón, se ha cerrado un buen cierre, se ha realizado un buen cierre del año 2023. Señor Morón. Las expectativas, termino en breves segundos. Las expectativas son buenas para este 2024, pero las incertidumbres todavía son fuertes. Vox dará estabilidad y fortaleza a este Gobierno en base a la palabra dada. Aragón y España lo exigen. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Señorías, señor Azcón, qué lástima que haya decidido unir su destino a la ultraderecha, a la derecha más reaccionaria. Mire, el señor Moreno Bonilla tumba la iniciativa de Vox para derogar la Ley de Memoria Histórica o saca pecho por el plan de memoria histórica que heredó del PSOE. Ese es un presidente moderado, cosa que parecía querer imitar usted, y ha decidido no solo unir su destino a la ultraderecha, sino seguir los pasos de, no sé si ahora su fans, la señora Ayuso. No quería iniciar esta intervención sin decir que ha escogido usted un día triste, porque ha liderado precisamente la mayor ignominia que se ha producido con la derogación de la Ley de Memoria. Y, señor Azcón, le he escuchado y casi me he tenido que frotar los ojos y más bien los oídos, porque ¿quién le ha visto y quién le ve, señor Azcón? Mire, la política, para ser útil, tiene que ser creíble, y lo primero que tendría que haber hecho para ser creíble y para dar algún cauce de credibilidad y de realmente confianza en lo que usted está diciendo es haber reconocido que se ha equivocado durante estos 4 años como líder de la oposición. Los 2 últimos años anteriores y el resto su grupo parlamentario, porque la presentación de esta iniciativa, señor Azcón, es una enmienda a la totalidad de su discurso en la oposición, una realidad inventada que le sirvió en la campaña electoral, que le sirvió para ganar elecciones, pero que 6 meses después nada nuevo conocemos y vive usted de rentas. Mire, encontró una comunidad autónoma a velocidad de crucero, con inversiones públicas, con una ampliación de plaza de más de 250 hectáreas que el señor López va a poder explotar. Casi 200 hectáreas en el aeropuerto de Teruel, las plataformas logísticas de Teruel y de Huesca. Avanzando también en infraestructuras, cooperando con comunidades autónomas, por ejemplo, en la multimodalidad con esa ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza y el apartadero de Platea, es decir, invirtiendo, pensando en grande con ambición. Que con esas inversiones hechas, junto con la posición geoestratégica que tiene Aragón y la explotación de las energías renovables, la implantación de las energías renovables que ustedes mismos están en este momento poniendo en duda y en riesgo, desde luego Aragón se convierte en un lugar idóneo para la inversión. Pero, señor Azcón, ¿esto lo desconocía? ¿De verdad que desconocía todas estas características de Aragón? O, mejor dicho, no quiso reconocerlo porque eso sabía que no le interesaba. Mire, además, señor Azcón, le digo que en 6 meses está viviendo de rentas y lo hace además con mal estilo. Se lo tengo que decir y no me lo esperaba, porque quiere instalar una especie de amnesia colectiva en la que en el imaginario colectivo parezca que nada ha tenido que ver el Gobierno anterior y se atribuya absolutamente usted todos los éxitos. Lo vemos, está usted en sarao, en foro, con fichajes. Lo único que quiere es eso, marketing, hacer ver que usted es el único responsable de todo lo bueno que se ha ido cosechando en los últimos años y que espero que también coseche usted los próximos 4, pero desde luego le aseguro que en ese intento de borrar de la memoria todo lo que se ha hecho estaremos nosotros para seguir defendiéndole. Insisto, esta comparecencia está bien traída, señor Azcón. No sería su intención porque, en lugar de venir a hablar de su libro, va a tener que escuchar que está hablando del nuestro. ¿Algún dato para hablar de ese balance positivo del 23? Mire, ustedes decían en mayo que habíamos cerrado 234 empresas. Bien, pues el primer semestre en Aragón se inscribieron en la Seguridad Social 545. El segundo semestre se han perdido 588. Declaraban que en mayo Aragón crecía por debajo de la media. Según la IREF, en el primer semestre del 2023 fuimos la 4ª comunidad que más creció. En el segundo semestre somos ya la 8ª y por debajo de la media, señor Azcón. Sube el paro y bajan las personas ocupadas, decían. Mire, nosotros sí que nos encontramos un paro desbocado y lo pudimos reducir hasta un 36%. Hoy, en agosto, desde agosto hasta hoy tenemos más de 1.000 parados en las listas del INEM.
Mira, no soy tan irresponsable como ustedes. No voy a utilizar estos datos porque creo que hay que analizarlos con perspectiva. Señor Azcón, pero si sigo su lógica, escuche, si sigo su lógica, le tengo que decir que desde que usted ha llegado a Aragón no va bien. 588 empresas menos, hemos pasado de la cuarta a la octava en crecimiento del PIB por debajo de la media y 1.000 parados menos. La mano utiliza las empresas de manera impresentable, decía señor Azcón. Vaya cuajo que tiene. Seguramente el ladrón se cree que todos son de su condición. Usted va a poder continuar con el gran impulso dado en muchas de las áreas que ya ha nombrado, la logística, el sector aeroespacial, lo tecnológico, el agroalimentario. Podrá culminar proyectos que inició el anterior Gobierno y tienen la responsabilidad. Inició y trabajó el anterior Gobierno y tiene la responsabilidad de culminar, como es el centro de Microsoft, como es el centro logístico de Lidl, como es la nueva parcela en Hualca para el nuevo centro de datos de Amazon. Termino, señor presidente, pero señor Azcón, tendrá que tener la iniciativa, tomar la iniciativa de demostrar si es capaz o no de atraer empresas del nivel que yo le he nombrado, y eso desde luego será su prueba de fuego. Termino, señor Azcón, de momento en su aval tiene Amazon en la muela con 1.500 puestos de trabajo, se ha ido. Tiene una naviera Merck en Merca Zaragoza que también, y una empresa IRTES con beneficios que ha decidido marcharse. Se ha inventado la ley de atracción y arraigo. Nos preocupa mucho porque cuando hablamos de nuevas estructuras vemos nuevos chiringuitos, nuevos nombramientos que no deciden y que desde luego no resuelven los problemas de Aragón. Recuerda esa frase de "a mí no se me hubiese escapado", señor Azcón. Insisto, Aragón tiene muchas oportunidades, solo tiene que tener un Gobierno que trabaje, un Gobierno ambicioso, pero creo que usted está en otras cosas, está en explotar sus propias capacidades para seguir siendo un varón en Madrid. Le importa más lo que pasa en Génova que en el Pignatelli. Y termino, le dije que el señor Lamal le había dejado un pabellón muy alto. Señor Azcón, creo que eso le irrita sobremanera, le pone en evidencia, pero le aseguro que nunca habría pensado que esta responsabilidad le vendría tan grande. Gracias, señora Pérez. Señor Ledesma tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una comparecencia solicitada por el presidente para hablar de economía y para hablar de los proyectos estratégicos de Aragón, proyectos empresariales. Y es cierto que el Partido Socialista había registrado en su día una comparecencia parecida para hablar de la economía, para hablar de las empresas y para hablar, la expresión que utilizaban era de la fuga de empresas. Y no ha querido activarla. Yo entiendo que no haya querido activarla para poder iniciar esta comparecencia del presidente, abrirla a usted. Yo entiendo que no haya querido activarla porque me va a permitir que cuando habla de fuga de empresas, señora Pérez, le recuerde que su partido, el Partido Socialista, ha firmado, y leo literalmente, un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Sí, señora Pérez, el Partido Socialista ha firmado un acuerdo, Pedro Sánchez, para ser investido por Puigdemont, el prófugo Puigdemont, señora Pérez, para que fuguen las empresas de Aragón y se vayan a Cataluña. Esto es lo que han firmado ustedes. Y de esto, señora Pérez, no se le ha oído decir ni una sola palabra. No tiene opinión, señora Pérez. Podría haber utilizado su intervención para hablar de esta cuestión, pero ya sabemos que... No, mire, deje de hacer la pelota al señor Sánchez porque le han expulsado usted de la sanchosfera. La han expulsado, ha sido usted expulsada de la sanchosfera y no va a conseguir ni con la pelota ni llevándole la contraria que el señor Sánchez le quiera. Así que, por favor, defienda a Aragón. Igual así, al menos los aragoneses sí que le quieren algo, señora Pérez. Vamos a ver. Me va a permitir también que, ya que hablaban ustedes de la herencia recibida, le vamos a hablar de los problemas, de las soluciones a los problemas que dejaron ustedes, que tenemos que plantear. Porque, claro, dicen que tardamos mucho en solucionar los problemas que ustedes dejaron y este Gobierno solo lleva un mes aplicando su propio presupuesto. Para eso les corre mucha prisa y no tienen la herencia recibida que nos han dejado son los de los problemas de las listas de espera en sanidad, señora Pérez, que han aparecido 900 personas que habían ocultado ustedes en las listas de espera. Eso es un problema y un agujero que no hablan. Sí, señora Pérez, sí.
o de las trampas de educación a principio del curso que dejó su sucesor en la Consejería de Educación, de esas trampas de educación que dejó su sucesor, de esas tampoco ha querido hablar y ha tenido que solucionarlas este Gobierno. Sí, señora Pérez. O de las ambulancias, de esto que han tenido el cuajo hoy de votar a favor de estudiar la internalización de los servicios de ambulancia. Hombre, señora Pérez, un poco más de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, lo que dicen y lo que votan, porque luego la credibilidad, los aragoneses se acordarán de su falta de coherencia y credibilidad, señora Pérez. Me va a permitir también que les permita que es cierto que cuando una empresa viene a Aragón y se quiere instalar, está muy bien que el Gobierno la acompañe, se preocupe de trabajar. Y en eso pues hay que reconocer que han hecho su parte de su trabajo para que vengan algunas empresas y instalen en Aragón. Y eso es bueno reconocerlo. Pero siempre los promotores son empresas, señora Pérez. Cuando los proyectos son de promoción pública, que tienen ustedes que sacar adelante proyectos estratégicos para Aragón, ahí, señora Pérez, ahí han pinchado. Y me va a permitir que le saque algunos para refrescarle la memoria. ¿Se acuerda usted de la zona franca en Plaza que prometió en las vísperas electorales el señor Lambán? ¿Se acuerda usted de la zona franca? Pues oiga, le voy a decir que Hacienda aparca la zona franca de Plaza y dice que no hay ni proyecto. Fue una ocurrencia del señor Lambán en vísperas de elecciones y no tuvieron el cuajo ni de hacer un digno proyecto y Hacienda el Ministerio de Hacienda, su compañera de partido, señora Montero, se lo ha recordado. Ni un mísero proyecto han sacado al respecto. Pero otro proyecto estratégico para Aragón, señora Pérez, me va a permitir que les recuerde otro proyecto estratégico para Aragón, que a ver si con este le refrescamos. Lambán propone la construcción de una segunda estación de AVE en el aeropuerto de Zaragoza, señora Pérez. Segunda estación de AVE en el aeropuerto de Zaragoza, señora Pérez. Un momento. Señora Pérez, por favor, que ya ha pasado su turno. Escuche al señor Ledesma. Es lógico que le interpele. Manténgase en silencio. Señor Ledesma. Sí, estaba usted ahí de consejera de Presidencia y de consejera de Educación en los gobiernos del señor Lambán. Lamentablemente el señor Lambán ya no está aquí porque los aragoneses no han querido que estuviera ahí presidiendo el Gobierno de Aragón y me dirijo a usted porque es la cabeza de su grupo. Ya siento que le moleste tanto, ¿verdad?, que le reconozca que es la cabeza de su grupo, a ver si se la reconocen también en todo su partido, ese liderazgo de su partido y de su grupo, señora Pérez. Pero bueno, de la terminal de AVE de Plaza, ¿qué me puede decir, señora Pérez? Nada, no han hecho nada. No han hecho nada, señora Pérez, porque ustedes en la zona franca, incapacidad. Estación de AVE, segunda estación de AVE del aeropuerto de Plaza, incapacidad. Nunca se han ocupado, señora Pérez. O de la Unión de Estaciones. Ahí ya, además de incapacidad, fue que se bajaron los pantalones en víspera electoral de la Unión de Estaciones, señora Pérez. Eso también es un proyecto tractor que ayuda a Aragón. Y ahí se han bajado los pantalones. Y no tengo mucho más tiempo, así que no voy a recordarle sus viajes a Abu Dhabi a buscar inversiones que aún no hemos visto para nada, o viaje a China para intentar buscar inversores. Mire, señora Pérez, con todo esto han demostrado ustedes que son unos verdaderos incapaces para desarrollar proyectos estratégicos que tiene que promover el Gobierno de Aragón. Se dedican solo a acompañar a los proyectos que hacen las empresas y con eso no basta, señora Pérez. Gracias, señor Ledesma. Señor presidente, su turno. Muchas gracias, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecerles el tono de las intervenciones y la verdad es que, creo que esencialmente estamos de acuerdo. Creo que esencialmente estamos de acuerdo en la situación de la comunidad autónoma. Lo que pasa es que discrepamos de las causas y, sobre todo, discrepamos de posiblemente las consecuencias. Lo digo, señora Pérez, porque usted me dice que, claro, que yo en 6 meses he sido capaz de destruir y de beneficiarme de lo que ustedes hicieron. Usted es capaz de decirme que todo lo que funciona bien es gracias a ustedes y que todos los datos que funcionan mal son datos que dependen de nosotros. Tienen un pequeño problema. Y es que si todo lo que hicieron ustedes estaba tan bien, ¿por qué perdieron las elecciones?
Porque yo, señora Pérez, estoy convencido de que usted no nos va a querer hacer creer que ustedes perdieron las elecciones, pese a que todos lo hicieron muy bien por las políticas del señor Sánchez. Usted eso no lo puede pensar. Usted, estoy convencido de que piensa que hay algo que ocurrió. No, pero fíjese, señora Pérez, yo le reconozco que a usted con el señor Sánchez le unen cosas. A usted con el señor Sánchez es verdad, le unen cosas. A usted con el señor Sánchez le une su pasión por el reto demográfico y le une su pasión por no decir la verdad. A los dos tienen las mismas pasiones. Porque es evidente que usted hoy ha venido aquí a no decir la verdad en muchas cuestiones que usted sabe y conoce. Algunas tan sumamente objetivas como dar el dato de la IREF y darlo mal. Yo, si quiere, le doy exactamente qué es lo que dice la IREF sobre el crecimiento en el cuarto trimestre. Habla de que hemos crecido el 0,7% y que somos la cuarta comunidad autónoma en crecimiento. Ustedes han dicho lo contrario en tantos asuntos. Es decir, si el paro sube es gracias a que ustedes hicieron buen trabajo. Pero cuando la confianza empresarial en el final del 2023 bajó, yo recuerdo aquí a la señora Gastón diciéndonos que era que el Partido Popular había llegado al Gobierno y que la confianza empresarial había habido una confianza directa en que se hundiera. ¿Se acuerda, señora Gastón, de que nos decía eso? ¿Se acuerda de que usted dijo aquí en este mismo salón que había llegado el Partido Popular y Vox a Aragón y que la confianza empresarial se había hundido radicalmente? Hoy la confianza empresarial está por encima del 4%, duplicamos a la siguiente comunidad autónoma y usted, señora Gastón, por lo menos debería reconocerlo. Sí, lo digo porque hay cuestiones en las que ustedes son capaces de hacer una cosa y la contraria y de decir una cosa y la contraria. Son capaces de llevarse los documentos y de no leérselos. Son capaces de decirnos, como hemos oído aquí, que el principal problema para que Stellantis viniera a nuestra comunidad autónoma era el fuego amigo, y el principal problema para que Stellantis no venga a esta comunidad autónoma una vez que se ha demostrado que Stellantis tiene la voluntad de venir a Aragón, indudable, es que finalmente consigamos que se cierre un acuerdo con el Ministerio de Industria, pero no el fuego amigo del que hablaba la señora Gastón. Les digo porque, señora Gastón, miren, ustedes a la hora de hablar de economía tienen el mismo rigor que la señora Pérez cuando habla de reto demográfico. El mismo rigor, la misma contundencia. Sí, señora Pérez, es que a usted, señora Pérez, aunque más que de portavoz del Partido Socialista le guste hacer de locutora de radio permanentemente aquí hablando. Es decir, señora Pérez, le digo porque no puede faltar a la verdad cuando da datos sobre Amazon, sobre Airtex o da datos sobre Maersk. No puede. Tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad sobre las distintas empresas y qué es lo que ha pasado. Miren, en Amazon ahora, que Amazon no haya abierto una de las inversiones importantes que hacía nuestra comunidad autónoma, ustedes han dicho que era culpa del Partido Popular. Amazon está cerrando inversiones en todo el mundo. En Estados Unidos ha cerrado 99. En España, en el año 2022, cerró en Paterna, en Reus, en Girona, en Vitoria y en Sevilla. En el año 2023 cerró en la zona franca de Barcelona y en Constantí, Tarragona, y ha retrasado la que tenía en Badajoz. Esta es la realidad, porque Amazon hizo unas dimensiones de lo que iba a ser el comercio electrónico, después de la pandemia llegó y fue. Claro, ahora aquí cierran en época en la que gobernaban ustedes y la culpa es del Partido Popular. La verdad es que Airtex cerró y comunicó a su arrendatario en marzo del 2022 que no renovaba el Congreso. Voy a volver a repetírselo despacio, voy a ver si consigo que ustedes estén tranquilas y oigan el dato. Airtex le comunicó a su arrendatario en marzo del 2022 que no renovaba el contrato. ¿Ustedes lo sabían y se callaron o directamente no se enteraron? Eso sí, ahora la culpa la tenemos nosotros.
Pero pasa exactamente lo mismo con Maersk. Maersk es una empresa, como todos ustedes saben, es una de las grandes navieras en el mundo, que es verdad que conseguimos que apostara por la ciudad de Zaragoza y que en la situación de sobrecapacidad en el transporte marítimo, antes incluso de que empezaran los conflictos en el Mar Rojo, Maersk decidió despedir en todo el mundo a 10.000 empleados. Los beneficios de la naviera han caído un 87%. Pero que Maersk decida paralizar en Zaragoza cuando lo está haciendo en todo el mundo, fruto de las decisiones que se tomaron tanto del COVID como de los problemas actuales que hay, es del Partido Popular. Yo creo que usted sabe más de reto demográfico que de economía. No se ponga nerviosa, porque yo le reconozco que usted de reto demográfico sabe. Creo que de economía no tanto, pero si se relaja estoy convencido de que podremos seguir el debate en los mismos términos en lo que lo estamos. Señora Pérez, cuando ustedes no saben qué decir, hablan de machismo. Y cuando ustedes se quedan sin argumentos, es como Franco. Al mismo tiempo sale el machismo. Yo creo que más que machismo aquí hay un problema de que usted está un poco despechada por las cuestiones que le han ocurrido en su vida política, pero ese es un tema del que ustedes tienen que resolver. Miren, a mí lo que me extraña, señora Pérez, es que usted en esta intervención no se haya acordado de las ayudas a los autónomos, de que no haya nombrado las ayudas a los autónomos, de que no haya nombrado las ayudas a los autónomos de Teruel, de Cuenca y de Soria. Las ayudas autónomos que han quedado paralizadas porque ustedes lo han paralizado desde Madrid. Me extraña que usted directamente no haya hablado del 20% de las ayudas al funcionamiento que necesita Teruel. Los hablaba el señor Guitarte de la necesidad de llevar inversiones a todo eso. Se han olvidado de las ayudas a los autónomos. Se han olvidado del 20% de las ayudas. Esto, señora Pérez, me interesa que me lo explique, porque me imagino que usted ha hablado con el señor Sánchez de esto. O como mínimo con la señora Alegría. Usted, sobre las decisiones del Gobierno de España que tienen que ver con los autónomos o que tienen que ver con las ayudas de nuestra comunidad autónoma, con alguien, me imagino yo, que habrá conseguido hablar. Lo digo porque yo he pedido nada más y nada menos para algo tan importante y que se ha nombrado también aquí por el portavoz de Izquierda Unida como es el campo. Yo he pedido nada más y nada menos que una conferencia de presidentes en las que también se hable del campo aragonés que requiere la ayuda de todas las administraciones, y el presidente de su gobierno, con el que usted acostumbra a hablaba de reto demográfico, ha decidido que hasta que no pasen las elecciones en el País Vasco ni va a convocar la conferencia de presidentes ni va a atender ninguna de las reivindicaciones de la comunidad autónoma. Esa es la verdad. Y déjenme que acabe planteándoles algunas de las cuestiones que han dicho que me parecen especialmente importantes y que tienen que ver con los problemas que la gente tiene para llegar a fin de mes. Es verdad, toda esta situación, de todo lo que hablamos al final del funcionamiento de la economía, queremos que la generación de riqueza, que la creación de empresas, que la creación de puestos de trabajo. Y hablaba el señor Guitarte de que a él lo que le preocupaba fundamentalmente era la pérdida del poder adquisitivo. Yo lo comparto con usted, señor Guitarte. Y lo comparto fundamentalmente porque la medida más importante que ha tomado el Gobierno de Aragón ha sido deflactar el IRPF, lo que se tenía que haber hecho mucho antes por parte de los gobiernos anteriores. Pero en cualquiera de los casos, déjenme que les diga una cosa. Yo sé cuál es la responsabilidad de este Gobierno, y es atraer inversiones. Señora Pérez, yo, sobre el trabajo del Gobierno anterior, mire, le voy a enseñar esto, me he preocupado de cada una de las inversiones que ustedes anunciaron, me he preocupado de ver el estado exacto en el que se encuentra. No una, todas ellas. He visto que hay inversiones importantísimas de cientos de millones de euros de las que hay humo. De esto
de las inversiones que ustedes anunciaron y de una parte muy importante de ellas, de las que no sabemos nada, de las que no hemos encontrado ni un solo papel en el Gobierno de Aragón. Me imagino que habrá ordenadores que sí que tendrán papeles, pero en el Gobierno de Aragón ni un solo papel de inversiones que ustedes anunciaron por valor de miles de millones de euros. Son proyectos de los que también vamos a trabajar para ver qué es lo que ustedes dijeron, por qué mintieron y explicarles por qué todavía ustedes no lo entienden, pero perdieron las elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la moción dimanante de la interpelación relativa a la política general en materia de transporte escolar del Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. La intención es debatir esta moción y otra iniciativa más. Buenos días. El transporte escolar es imprescindible para los pequeños y medianos municipios, para las comarcas y para el medio rural. El transporte escolar es una herramienta de igualdad social y también una palanca para poder luchar contra la despoblación, aunque parezca difícil verlo. Para ello debe funcionar bien, debe estar bien planificado desde el origen. No puede ser una cuestión residual que la Administración abre una ruta y ya está, ya hay transporte, nada de eso, hay que cuidarlo. Mire, lo que siguen son testimonios de padres hablando de problemas de convivencia o simplemente de orden público en los autobuses. Nos decían, y hace poco, creo que hay una queja directamente relacionada con eso, hace pocas horas, el conductor cuando se enfada con los chicos llega a 130 km/h en las rectas. U otra declaración, aquí no ha pasado nada en los trayectos porque no tenía que pasar. Y ya ha habido reuniones de AMPAs con la Administración, pero nunca se ha puesto remedio. Han contado mis hijas de tener que parar el autobús, ir a la Guardia Civil porque le tiraban cosas al chofer. Son cosas serias y fuertes que ya los padres nos quejamos. Para mí ese tiempo ha pasado, pero por lo que me contaban el otro día, la cosa sigue parecida. Son declaraciones del día a día en las rutas de transporte escolar. Y estas situaciones no son lo habitual, pero tampoco son una excepción. Es una parte de la realidad que no podemos ignorar, porque es irresponsable mirar hacia otro lado. ¿Y por qué sucede? Pues porque hay que actuar desde la educación para formar en convivencia, para poner normas y para mostrar cómo deben comportarse cada uno en los transportes públicos. Decíamos hace unos días que el tiempo de ruta es también un tiempo educativo, que el transporte escolar es un espacio educativo y por ese camino hemos de ir. Ahí es una de las cuestiones de las que queremos actuar para otorgar un tratamiento educativo al servicio de transporte, de manera que el tiempo en los vehículos y en la ruta constituyan un tiempo de educación para la convivencia, para el uso del transporte público y para la propia educación vial. Y en este sentido es necesaria la creación o revitalización, allá donde exista, de la figura del profesor coordinador de transporte. No puede ser el conductor el responsable del transporte. El conductor ya tiene suficientemente con conducir bien. Y hay que crear esta figura de coordinador del transporte escolar en aquellos centros que dispongan de este servicio o en los centros con cierto número de rutas. Es una necesidad allí imperiosa. Debe ser un docente que asuma funciones concretas en el control de la ruta y en la formación de los alumnos que participen y que tenga reconocimiento a su papel y también reconocimiento en un complemento en su nómina. De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería, más de 14.000 alumnos y alumnas necesitan transporte escolar para llegar a sus centros educativos. Se disponen para ello más de 600 rutas que discurren fundamentalmente por el medio rural. Los problemas de planificación de las rutas y de contratación del servicio se reiteran en los inicios de cada curso y perviven por diferentes razones a lo largo del mismo, como es el caso, todavía sin resolver, de Gallo Canta. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en colaboración con la de Fomento, deben garantizar este servicio para que residir en el medio rural no impida a los alumnos llegar a los centros educativos.
La normativa propia de Aragón es de 2013, de manera que es necesario revisar la normativa vigente, mejorar el proceso de recogida, organización y publicación de datos sobre las rutas y servicios existentes en el transporte escolar, así como un análisis serio de las necesidades y la adaptación a las políticas de las mismas. Si me permiten, voy a explicar algunos puntos de la moción que proponemos. Primero, para poder conocer en profundidad el problema, para analizar los problemas que puedan existir y para mejorar el servicio, necesitamos que desde la Consejería, que debe utilizar la información que dispone detallada, se actúe con perspectiva temporal de 5 años y que anticipe las necesidades de las rutas. En segundo lugar, creemos que es necesario actualizar la normativa específica que regula esta planificación, acordar los criterios y antes de finalizar el segundo trimestre de cada curso escolar. Rutas, ayudas individuales, colaboración con otras administraciones como ayuntamientos o comarcas. Es necesario considerar la viabilidad de realizar concursos para las empresas con periodicidad de varios cursos o de varios años, con el objetivo de garantizar la renovación y adaptación de la flota de vehículos y la mejora de la calidad del servicio, no que siempre dispongan, dada su corta vigencia de este contrato, de los peores vehículos, las peores condiciones, los aspectos residuales. Y este es un problema reiterado que es necesario trabajar. No hay vehículos de empresas o particulares porque no hay continuidad. Es necesario que las empresas puedan encontrar seguridad para renovar estos vehículos, adaptarlos en el tamaño, sin comprometer recursos públicos que luego no se vayan a utilizar. Una buena planificación puede resolver este problema. Y se deben realizar los concursos y acuerdos con las empresas de transporte para la adjudicación de las rutas antes del 30 de junio de cada año. Finalmente, para la información, el tratamiento educativo es necesario redactar una guía sobre el transporte escolar en Aragón en colaboración con el Departamento de Fomento. Una guía que impulse el tratamiento educativo, convivencia y socialización de los alumnos, termino ya, en las rutas de transporte escolar. Buenas prácticas de movilidad, educación vial, buenas prácticas de educación y convivencia en los vehículos, las rutas escolares en las paradas, en la parada y en la subida, en la bajada de los vehículos. Difunda buenas prácticas por el profesor coordinador de transporte y fije las formas de comportamiento de los agentes que intervienen en este servicio de transporte sobre los niveles de calidad. Muchas gracias. Esperamos poder conseguir un apoyo mayoritario a esta moción. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora para los grupos que han presentado enmiendas, intervención y defensa de las enmiendas presentadas por un tiempo de 3 minutos. En primer lugar, la enmienda número 1, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón. Por el Grupo Parlamentario Popular interviene la señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, la consejera, en la interpelación que mantuvieron el pasado pleno sobre el transporte escolar, terminó ratificando su compromiso a planificar, a llevar a cabo una política de transporte que incorpore un espacio de convivencia, destacando que le parecía una de las mejores propuestas que le habían podido hacer en materia de transporte escolar. Comparto con usted su visión. El transporte escolar es un servicio esencial que garantiza que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, pero, como bien señalaba la señora Pérez Forniés, es un tema complejo y complicado. Si bien es cierto que debido a la nula gestión del anterior Gobierno, el inicio del actual curso escolar en el ámbito del transporte fue caótico, no es menos cierto también que desde el Departamento de Educación, desde el primer momento, trabajaron para dar solución a los diferentes temas que se encontraron y que siguen trabajando a día de hoy para dar solución a los temas puntuales que van surgiendo. Y además ya han comenzado a planificar el próximo curso escolar a fin de evitar que estas situaciones se vuelvan a producir. Mire, señor Guitarte, el Departamento de Educación está realizando un importante esfuerzo por poner orden y dar certidumbre a las familias de los niños que necesitan utilizar el transporte escolar. Así, en los presupuestos en materia de transporte escolar para el año 2024 se han incrementado en más de un 20%, pasando de 18 a 21 millones de euros. Igualmente, también se ha incrementado la partida destinada a ayudas individuales de transporte y comedor, más de un 70%, de 825.000 euros a 1,5 millones. Y en el ámbito de la gestión y la planificación, ya se lo dijo la consejera en el pasado pleno, se han comenzado los procesos de licitación para poder desarrollarlos con tiempo suficiente y así el proceso de licitación en la provincia de Teruel están prácticamente todas las rutas para el curso 24-25 licitadas. Además, existe el compromiso del Departamento de revisar y actualizar la normativa que regula el transporte escolar, ya que la orden del año 2013 evidentemente ha quedado obsoleta.
Y así es como se trabaja a favor de la educación, buscando y ofreciendo soluciones desde el diálogo y el consenso. Por eso compartimos gran parte de su iniciativa y le hemos presentado una enmienda de sustitución al segundo punto con un texto que creemos que se ajusta más a la realidad normativa que debemos cumplir y que confiamos en que acepten. Porque también en estas Cortes el Grupo Parlamentario Popular somos firmes defensores del diálogo y el consenso y creemos que solo trabajando en positivo a favor de nuestra educación seremos capaces de enriquecer nuestro modelo educativo. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Zibiac por tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, señorías, señor Tomás, muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar mi intervención con un mensaje de pésame y recuerdo a Miguel Ángel Gómez y David Pérez, los guardias civiles asesinados en Barbate, víctimas del narcotráfico y de la dejación y abandono del ministro Grande Marlaska, responsable político de estos fallecimientos, que cada día que pasa sin su cese o dimisión se acrecienta la indignidad del Gobierno al que pertenece y del partido que le sostiene, del Partido Socialista. También, por supuesto, un abrazo cercano a sus familiares y a sus compañeros, a esos compañeros a los que alcanza la pena por un hermano perdido. El transporte escolar, señorías, es un servicio imprescindible para la España rural y en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que hay un amplio consenso en esta Cámara. Los alumnos proceden siempre de pequeños núcleos a los cuales tienen que ser transportados. Y precisamente uno de los objetivos, uno de los puntos del Pacto por la Gobernabilidad de Aragón, firmado por PP y Vox, es que los aragoneses que lo deseen puedan vivir libremente en el medio rural y que ninguna persona renuncie a vivir en nuestros pueblos por falta de oportunidades o por falta de tener los servicios básicos. En este caso, lo consideramos que es un servicio básico. Estamos de acuerdo con el señor Guitarte, problemas de convivencia que no son únicamente achacables al transporte escolar, sino que son generales en los centros escolares. Ha habido un empeoramiento, de esto habrá algún día que hablar. Yo diría que son extensibles a la sociedad en su conjunto. Y bueno, podríamos analizar si ha habido algún cambio en los últimos años que motiva esto, ¿eh? Yo creo que llegaríamos casi todos a la misma conclusión. El comienzo de curso se ha traído a esta Cámara, ha habido numerosas incidencias en el transporte escolar, se trajo a esta Cámara, tuvimos algún debate con sus señorías, con el señor Urquizu. Y hace muy bien en esta proposición no de ley de instar al Gobierno a que cumpla su deber, de planificar, de los contratos, de todo eso. Y nos parece bien, porque el Gobierno está para gobernar y para cumplir con sus obligaciones. Obligación que incumplió el señor Felipe Fazi, que es el único responsable de la falta de autobuses que hubo a comienzo de curso. Que toda esa planificación de dejar las cosas arregladas antes de que finalice el curso no lo hizo. O si lo hizo, pues eliminó todo eso. Entonces, respecto a la contratación, es posible que haya que incluir en los pliegos alguna cláusula que permita la prórroga, la actualización de precios. Y entonces hemos hecho con el Grupo Popular una enmienda conjunta que yo creo que es una cosa razonable, que incluye los esfuerzos de planificación del Gobierno, de adecuar las estructuras. Confiamos que sea aceptada por sus señorías para poder votar afirmativamente. Muchas gracias. Gracias, señor Zibiac. Turno ahora para la defensa de las enmiendas número 2 y 3 de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Ya le adelanto, señor Guitarte, que le vamos a votar a favor la proposición. Nos parece interesante. Hemos hecho un par de puntualizaciones más de carácter técnico, habiendo preguntado también a asociaciones de profesores. La primera, simplemente que ustedes dicen en el segundo punto, en el inicio,
que debería aprobar las Cortes de Aragón ese plan, nosotros entendemos que no son las Cortes de Aragón quien lo tiene que aprobar. Estando de acuerdo en toda la proposición, le hemos planteado una redacción alternativa que dice actualizar la norma específica que regule la planificación del transporte escolar y aprobar la planificación del transporte escolar para el próximo curso de manera simultánea. Tiene que ser la Consejería, en todo caso el Consejo de Gobierno, pero entendemos que las Cortes no deben ser. Luego, cuando usted habla, que quizá si nos lo explica o me lo explica, lo entendamos, cuando ustedes hablan de la figura del profesor coordinador de transporte escolar, luego le escuchaba que hablaba de que acompañen a los niños en el autobús. Lo que entendemos es que las personas que acompañan a los niños en el autobús no pueden ser profesores, porque no tendría ningún sentido. En un instituto que hay 3 o 4 rutas debería ser otra figura. Sabemos que existe, pero claro, el profesor coordinador no sabemos a qué se refiere concretamente. Entendemos que si se refiere al que les acompaña debería eliminarlo de la proposición. Si nos lo explica y no se refiere a eso, no tendremos problema. No obstante, votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Intervención ahora de los grupos parlamentarios o agrupaciones no enmendantes. Comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Bueno, votaremos favorablemente a esta propuesta porque al final persigue una cuestión que Izquierda Unida comparte, que es analizar, informar, sobre todo para planificar y mejorar un servicio público fundamental, en este caso concreto, como es el del transporte escolar. Y además hacerlo con el concurso de estas Cortes, que para eso están, para poder debatir. Y ojalá esa firme defensa del diálogo y el acuerdo y la escucha del Partido Popular se resuelva y se demuestre en algún momento. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de servicios de transporte frente a prestaciones, siempre, especialmente en el medio rural, porque es así como se discrimina positivamente el medio rural, no de otras maneras, garantizando servicios públicos que permitan la vida en los pueblos. Las ayudas individualizadas de transporte, nosotros ya las rebatimos mucho con el anterior consejero y creemos que deben reducirse a la máxima expresión. Es preciso planificar mejor y para ello hay que analizar y resolver esos problemas con tiempo, y el tiempo significa estudio, análisis. Esperamos que el trabajo del Gobierno vaya en esta dirección, y no es de recibo, señorías, que los niños se pasen una hora, 40 minutos en un transporte cotidianamente. Por lo tanto, el incremento del dinero que se priorice y beneficie a todos y no solo a unos poquitos como acostumbran a hacer. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, debatimos una moción sobre política general en materia de transporte escolar para los centros educativos de Aragón, principalmente para esos centros que se encuentran en el medio rural. Y ya le adelantamos, señor Guitarte, que vamos a votar a favor. Ha contado una serie de incidencias al principio de su intervención que desde luego que son lamentables, y espero que no sean en muchas rutas, porque hay algunas de ellas que cuentan con monitoras o monitores hasta los 12 años y se preocupan un poco de vigilar lo que sucede en este transporte escolar. Es una figura que está instaurada ya desde hace tiempo, y vamos a votar que sí, porque es necesario regular el transporte escolar para dar respuesta a la realidad social que nos piden las comunidades educativas, las AMPAs y las familias. Somos conscientes de que tiene que tener un carácter educativo también y social para garantizar la efectividad de la educación según los principios de igualdad y solidaridad. Y si hablamos de los derechos de las personas a una educación de calidad, las administraciones educativas son las que tienen que ejercer ese derecho, entre lo que se encuentra el transporte escolar. Por lo tanto, corresponde al Departamento de Educación asumir las competencias. Son 600 rutas, más de 14.000 alumnos y alumnas. La consejera en la interpelación ya dijo que se mostraba, que quería planificar, prever y regular este transporte escolar para que no ocurra lo que suele ocurrir al principio de cada curso escolar, que hay veces que faltan autobuses o que los padres son los que tienen que hacer el transporte. Por eso nos parece bien que se desarrollen las prioridades y necesidades de este transporte para el alumnado, que se planifique, pero también hay que tener en cuenta que hay alumnado muchas veces que llega en septiembre a los colegios y necesitan a veces un transporte, además con condiciones especiales, porque suelen ser en pueblos muy pequeños. Puedo nombrar, por ejemplo, el caso del Frago, y que desde el Departamento de Educación se tuvo que poner un taxi, con lo cual estamos de acuerdo. Aquí hablamos mucho
de despoblación, de apoyar al medio rural, de proteger la escuela rural y por eso es necesario fortalecer el transporte. Si no hay escuelas rurales, si no hay transporte, de mala manera se puede asentar la gente en el territorio, porque sin escuelas y sin transporte no habrá familias en el medio rural. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Arellano por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. El transporte escolar en el mundo rural garantiza el acceso a la educación y, por consiguiente, a la igualdad de oportunidades, principal objetivo de todos los gobiernos socialistas. La educación es un derecho y el transporte escolar, especialmente en el mundo rural, es el único medio por el que 14.000 aragoneses, según la cifra que dio la consejera, nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, pueden acceder a un centro educativo. Y hablo de nuestros niños y niñas porque muchas de sus señorías, incluida yo misma, vivimos en pequeños municipios, pueblos para los que mantener la escuela o tener un instituto cerca en el que pueden continuar sus estudios supone un factor importante para fijar la población y para que los jóvenes se queden a vivir a nuestros pueblos e incluso para atraer nuevos habitantes. Invertir en la escuela rural, en el transporte escolar, es luchar contra la despoblación, vertebrar el territorio. Por eso, también se debería implicar en ello el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Señor Nolasco, su Dirección General de Despoblación debería trabajar por la escuela rural, una escuela rural moderna y de calidad, en coordinación con el Departamento de Educación. Deberían mirar más al futuro y menos al pasado. Coordinación también con el Departamento de Fomento para continuar que el transporte y las rutas sigan siendo seguras. Para los socialistas, la educación pública y de calidad es la herramienta más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas, vivan en el medio urbano o en el medio rural, tengan un nivel socioeconómico más alto o más bajo. Pero al Partido Popular de Aragón lo que más le debe gustar en la educación es la libertad. Está sometido a información pública el borrador de decreto que va a regular la escolarización del alumnado, un decreto que establece la zona única, que perjudicará a la escuela pública y dejará de garantizar la igualdad de oportunidades. Señorías, no es libre quien no puede elegir. Este decreto marca un punto de inflexión en lo hecho hasta ahora, un decreto que ha generado incertidumbre y preocupación en la escuela pública. La Federación de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, FAPAR, el CESIF, han presentado alegaciones y el Partido Socialista también está en contra, porque supone un ataque a la escuela pública e incrementa las desigualdades. Señor Guitarte, votaremos a favor de su moción. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señor Guitarte, durante 1 minuto para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas. Bueno, pues una vez que el PSOE ha retirado la que había presentado, las del PAR, la primera es claramente una concordante con parte de lo que dice la del Partido Popular, es decir, que no hace referencia a que deba ser aprobado por las Cortes, con la cual admitimos, y la segunda, admitimos el espíritu, que lo trasladamos a una transaccional que hemos hecho con la enmienda del Partido Popular y Vox, en la que prácticamente asumimos esa enmienda con la especificidad de que se precise que los concursos de procedimiento de adjudicación recomendamos que sean con una periodicidad superior al año y también de manera que les permita ordenar la renovación y la adaptación de sus vehículos. Hay un texto que les puedo acercar a la mesa, pero básicamente es admitimos las enmiendas que se trasladan a una transaccional. A una transaccional que tengo aquí redactada. O sea, admitimos la enmienda del Partido Popular y las enmiendas del PAR. La leo si queréis exactamente. Bueno, pues sería, el punto primero queda tal como estaba, el punto segundo queda como actualizar la normativa específica que regula la planificación del transporte escolar de manera que fije al menos los criterios de planificación, los criterios de calidad, seguridad y mecanismos de control, reforzar, reconocer y revisar las funciones de la figura de coordinador de transporte escolar y en cada uno de los centros de su labor, así como sus condiciones laborales. Establecer los mecanismos de actuación y colaboración entre las diferentes administraciones, así como el diseño de los diferentes procedimientos de adjudicación
planificación de las rutas escolares con una periodicidad superior a un año que les permita asumir la renovación y adaptación de sus flotas. El punto segundo bis sería comenzar la planificación del transporte escolar para este próximo curso 24-25, comenzar ya, obviamente. Y el tercero quedaría como estaba. Perdón, pido un receso de 30 segundos. Sí, hacemos un receso. Comentaba que realmente no hemos suprimido la referencia que hay a la legislación, o sea que sí que dice, teniendo en cuenta la legislación sobre contratación administrativa vigente. O sea que lo que he leído sería modificado. Segundo, actualizar la normativa específica que regula la planificación de transporte escolar de manera que fije al menos los criterios de planificación, los criterios de calidad, seguridad y mecanismos de control. Reforzar y revisar las funciones de la figura de coordinador de transporte escolar en cada uno de los centros, así como sus condiciones laborales. Establecer los mecanismos de actuación y colaboración entre las diferentes administraciones, así como el diseño de los diferentes procedimientos de adjudicación de las rutas escolares con una periodicidad superior a un año, teniendo en cuenta la legislación sobre contratación administrativa vigente que les permita asumir la renovación y adaptación de sus flotas. Gracias, señor Guitarte. Luego nos pasan el texto transaccional a la mesa. Todos tenemos claros los términos en los que vamos a votar la moción. ¿Se vota de forma conjunta? Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, 64. Sale adelante por unanimidad la moción. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, pues agradecer este apoyo unánime y creemos que refleja la trascendencia del problema. Es un problema en el que creemos que debemos avanzar para que no se repita curso tras curso las mismas situaciones y, en nuestra opinión, avanzar por ese camino de contemplarlo, ese tiempo de transporte como también un tiempo educativo y, tal como dijo la consejera, poder avanzar en la solución de aprovechar ese tiempo para formar en convivencia. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras. Señor Zibiac. Sí, pues nada, también felicitarnos junto con el resto de los grupos de que haya salido por unanimidad. Y tan solo quería un pequeño comentario respecto a la colaboración entre el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y el Departamento de Educación, que esa colaboración ya está sucediendo. Hoy precisamente, casualmente, hoy precisamente. Mire, respecto a la necesidad del transporte rural, que tanto todos los grupos lo queremos, de tener un buen transporte escolar en las zonas rurales, si no arreglamos las legítimas reivindicaciones del sector agrícola y ganadero, pronto no habrá niños a los que transportar. Pronto no habrá niños a los que transportar. Gracias, señorías. Gracias, señor Zibiac. Señora Arellano. Gracias, señora presidenta. Señor Zibiac, me alegro muchísimo que haya colaborado y espero que mañana siga colaborando. Y también quiero decir respecto a lo caótico que se han encontrado el departamento, mire, gracias al trabajo de los anteriores consejeros de Educación socialistas, la señora Pérez y el señor Fazi,
Revertimos todos los recortes que realizó el Gobierno del PP. Encontramos un presupuesto de 900 millones y le hemos dejado en 1.400 millones para educación. Cerraron escuelas con 6 niños, con menos de 6 niños, escuelas rurales, y nosotros hemos mantenido abiertas escuelas rurales con 3 niños. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Por cortesía parlamentaria, agradecer al Partido Aragón-Teruel Existe la capacidad de diálogo, la capacidad que hemos tenido para llegar a consensos y acuerdos. Creo que hoy hemos hecho un ejercicio de política y hemos demostrado cuál es la utilidad de ser políticos, que es el diálogo, el consenso y el acuerdo. Y mire, señora Arellano, voy a evitar calificar la intervención que ha hecho ahí, pero evidentemente están demostrando, o estamos hoy demostrando, que hay partidos que estamos trabajando por el diálogo, por el consenso, por la participación, que es lo que hace que nuestro sistema educativo mejore, y hay partidos que están instalados en la confrontación, en la división y en el enfrentamiento. Hoy usted ha hecho un ejercicio de confrontación, enfrentamiento y división que no era digno de una iniciativa en la que hablábamos de transporte escolar. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el último punto del orden del día antes de la pausa para la comida. Punto número 9. Debate y votación de la proposición no de ley número 1624 sobre el impulso de la iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Pérez por 5 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, les confieso que me produce una doble contradicción la presentación de esta iniciativa. No les voy a ocultar que sufrimos mucho con la gestión de la sanidad, que no es fácil la gestión de la sanidad porque se hizo mucho ruido, se utilizó políticamente como arma arrojadiza contra el Gobierno, pero sobre todo se hizo mucho daño. Recuerdo imágenes, recuerdo noticias que bajo cualquier análisis de ética política lograrían el rechazo más absoluto. Bueno, claro, es que las risas de algún diputado lo dice absolutamente todo. Pero, insisto, y esa es la contradicción, me importa mucho más lo que pasa con nuestra sanidad, lo que pasa con nuestros servicios públicos y, desde luego, me importa mucho más que lo vivido como partido o como Gobierno. Por eso quiero hacer un ejercicio de abstracción de lo que se hizo, de lo que se dijo y de lo que se está haciendo. Porque a todos yo creo que debe de concernirnos y nos preocupa que tengamos más de 8.000 pacientes en listas de espera o que se vayan reduciendo horarios de atención en los consultorios y en los centros de salud en el medio rural por la debilitada atención primaria que tenemos precisamente a la falta de profesionales médicos. Pero esto es consecuencia de un fallo estructural del sistema que exige de nuestro concurso de manera inmediata y con urgencia. Éramos plenamente conscientes de estas dificultades estructurales que tenía nuestro sistema y por eso planteamos la necesidad de liderar una estrategia nacional implicando al Ministerio, pero explotando al máximo todas las capacidades que tiene nuestra comunidad autónoma sin escurrir el bulto o eximir de responsabilidad alguna, poniendo en común nuestras dificultades, poniendo en común estrategias compartidas para hacer frente precisamente a los grandes desafíos que tenemos. Grandes desafíos como es mejorar la financiación, el envejecimiento, la relación entre lo sanitario y lo sociosanitario precisamente derivado de ese envejecimiento, la dispersión territorial, la falta de profesionales, la definición de la cartera de servicios. Aunque ustedes negaron la mayor, van a encontrar a este grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, dispuesto a aportar todo aquel trabajo que se realizó en ese proceso. Fueron muchas las organizaciones que trabajaron en el documento y creo que no hay que cerrarlo, sino que pueden haber más y que contribuyeron precisamente con sus aportaciones a enriquecerlo. Más de 32 entidades, colegios profesionales sanitarios, sindicatos, asociaciones del sector sanitario y sociosanitario, la Unión de Consumidores, federaciones de vecinos, Movimiento de Acción Rural, sociedades científicas, comarcas, partidos políticos, Izquierda Unida, CHA y Vox fueron también quienes aportaron. Presentamos una iniciativa, la que debatimos hoy, en el ánimo constructivo de fortalecer y proteger uno de nuestros mayores éxitos de nuestra democracia, que es la sanidad pública española,
española y especialmente la aragonesa. Una política que necesita sin duda de la interacción de todos y de un debate que se traduzca en compromisos políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado, huyendo, insisto, si es posible, del debate partidista. Ojo, lo está diciendo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el principal grupo de la oposición, huyendo del debate partidista y de la confrontación corporativa, si es posible. Y quiero recalcar que cuando hablo de sostenibilidad importante no me refiero a la viabilidad, me refiero a que la ciudadanía tenga interés en su sistema público de salud, en que sus impuestos se dedican a pagar buenos profesionales y mejores servicios, a un sistema en el que la ciudadanía confíe, que la opción subsidiaria de los seguros privados no se convierta en alternativa de preferencia, que condujese a un doble sistema, uno para el que se lo pueda pagar y un sistema de beneficencia para el resto. En definitiva, que prevalezcan los valores que representa el Sistema Nacional de Salud, su virtual universalidad, su carácter altamente redistributivo y el protagonismo que tiene especialmente nuestro sistema la atención primaria. Proponemos esta iniciativa en positivo para aglutinar el acuerdo mayoritario de esta Cámara, porque no tiene otro objetivo, ni más ni menos, que fortalecer, que defender nuestra sanidad pública, que en este momento está herida, y esperemos que no de muerte, porque desde luego en nuestra mano está evitarlo. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Turno ahora para la intervención y defensa de las enmiendas presentadas por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Enmiendas números 1 y 2. Señor Sanz, su turno. Pues, señora Pérez, dos enmiendas. Una, pidiéndole que quite esa referencia a esa iniciativa como tal, que va mucho más allá de lo que usted ha puesto aquí, una iniciativa que fue suya, pero nunca fue nuestra. Y la segunda, fundamental. Miren, para reforzar las capacidades del sistema y resolver sus problemas estructurales es necesario acabar con la privatización del sistema sanitario. Y para eso hay que derogar la Ley 1597 que se aprobó con los votos del PP, del PSOE, de Convergencia y Unión, de Coalición Canaria y del PNV allá por el año 97. Esa ley hace algo que no hacía la Ley General de Sanidad, que es permitir precisamente esas nuevas fórmulas de gestión, un eufemismo terrible que no hace otra cosa más que debilitar al sistema sanitario. Las externalizaciones se han demostrado no traer ninguna mejora a alguna de los indicadores de salud. El otro día, The Lancet publicó un estudio de la Universidad de Oxford en el que decían literalmente que las externalizaciones incrementan la tasa de muertes evitables. Por lo tanto, señorías, si queremos apostar por la pública, abandonemos oportunismos políticos, apostemos por la sanidad pública 100% en propiedad, en gestión y en provisión, de calidad y universal, que permita también en la inversión pública en I+D+I, la producción y distribución farmacéutica y productos sanitarios, que garantice que el uso implica que no hay repagos ni copagos, que tenga bien tratados a sus profesionales para poder afrontar una vida con seguridad y el desarrollo intelectual y profesional de excelencia. Y eso solo se puede conseguir derogando la Ley 1597, poniendo la salud de la población en el centro y dejando de una vez por todas detrás el interés y los beneficios de unos buitres. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Pérez, me he mareado. Vamos a huir del partidismo, ya me alegra. Debe ser que estos días de cariño que decía el señor Soro antes nos han hecho calmarnos a todos. Pues en el mismo tono yo le voy a votar a favor. Todo lo que sea pedir recursos al Gobierno de España, pedir un pacto de comunidades, pero no sé si vamos a tener suerte, porque si hay que esperar a las gallegas, perdón, a las elecciones vascas que decía el presidente hace un rato, igual lo tenemos algunas otras, dentro de poco igual no tenemos conferencia de presidentes. Ya me parece bien, se lo voy a apoyar y estoy de acuerdo. También le digo una cosa, tiempo hemos tenido, y fíjese, no digo hemos tenido que estas cosas las podríamos tener un poco más avanzadas, pero vamos, yo si alguien consigue reunirse con el señor Sánchez, yo estaré encantado para saber qué piensa y sobre todo para ver si a los aragoneses nos puede llegar algún euro. Contarán con nuestro apoyo y con nuestro impulso para sacar adelante esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Aragón Teruel existe. Señor Moreno.
Gracias, presidenta. Pues, señora Pérez, resulta evidente que nuestro sistema de salud necesita de una revisión en profundidad. Nuestro sistema sufrió durante la pandemia, pero no fue el desencadenante del deterioro del servicio. La pandemia solo evidenció y agudizó un empeoramiento que venía de los recortes de la crisis y de la autocomplacencia por parte de las instituciones, reafirmando que nuestro sistema es de los mejores del mundo. Compartimos el impulso que quieren dar a una nueva financiación autonómica, que mejore la capacidad para financiar correctamente el gasto importante que tienen las comunidades autónomas, como es el de sanidad, y que deben hacerlo, como es nuestro caso, con una dispersión territorial y orografía que incrementa el coste unitario, con unas perspectivas de mayor envejecimiento y, por tanto, de mayor asistencia sanitaria. En el año 2030, el 25% de los aragoneses tendrá una edad superior a los 65 años. Es fundamental repensar los recursos necesarios y una mayor eficiencia del sistema sanitario. Pero la excusa de la eficiencia no debe traducirse en una pérdida de calidad del servicio, sino en un aumento de la efectividad para poder prestar la atención que toda ciudadanía aragonesa merece, viva donde viva. Y un detalle, aunque la proposición no de ley defiende una perspectiva nacional, permítanos una nueva propuesta concreta en Aragón para mejorar esa eficiencia del sistema sanitario: la creación de un centro sociosanitario para la atención de pacientes de media y larga duración, para atención de crónicos, y en el edificio del antiguo Hospital de Alcañiz, que próximamente el año que viene se quedará sin uso. Así que apoyaremos también la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Turno ahora de Xunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues el Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley sobre una serie de propuestas sanitarias para la iniciativa aragonesa y para que sean elevadas a la Conferencia de Presidentes y al Consejo Interterritorial de Sanidad. Hace más de un año que se inició este debate sobre las deficiencias del sistema sanitario para obtener proyectos colectivos a través de asociaciones de pacientes, colegios de profesionales, administraciones públicas, partidos políticos y todas las personas que nos creemos la sanidad pública, porque hay que repensar qué modelo sanitario necesitamos. Esta iniciativa debería de servir para establecer una hoja de ruta para el derecho a la salud, para que se garantice desde un sistema sanitario público que sea de calidad, equitativo e instrumento de cohesión social. Desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en el 86, no se ha realizado una adaptación a la realidad y a las necesidades sanitarias actuales, que han cambiado muchísimo, por ejemplo, en Aragón, el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Por lo que ha llegado el momento de sumar esfuerzos y llevar a cabo estrategias para contar con un mejor sistema sanitario público, aunque en este momento el mayor cambio conceptual que debemos considerar es pasar de un modelo basado en la sanidad a un modelo centrado en la salud. Desde Xunta Aragonesista, señora Pérez, ya lo ha dicho, fue de los pocos partidos políticos que presentamos alegaciones a esta iniciativa aragonesa, como la apuesta por un pacto de financiación autonómica donde se tenga en cuenta el concepto de población ajustada, que incluya factores como la población envejecida, la dispersión de la población, para ajustar más la financiación al coste real de los servicios. También solicitamos en aquel momento avanzar hacia fórmulas de cogobernanza con los gobiernos autónomos para tomar decisiones compartidas y de colaboración institucional directa, reglada y con capacidad de ser más útiles. También pedíamos la mejora de la atención a la dependencia en las personas de alta necesidad médica y social, introduciendo programas de evaluación periódicos en colaboración con otros gobiernos autonómicos. Y también, finalmente, pedíamos la planificación de las profesionales sanitarias y sociosanitarias que atienda a las necesidades de la población. También, señora Pérez, aquí quiero hacerme eco de una serie de propuestas que fueron muy interesantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que reclaman la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y el uso eficiente de todos los recursos profesionales sanitarios, entre los que se encuentra la farmacia. Pero también el Colegio Oficial de Enfermería, que apuesta por un cambio en la prestación sanitaria
sanitaria a través del papel de los enfermeros y enfermeras, porque los buenos hábitos, la prevención o la vacunación también son muy importantes. O, como no, la apuesta por la digitalización de la sanidad. Decir que la asistencia sanitaria universal es la garantía del derecho a la salud en base sobre lo que se constituye el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Nos parece muy importante el debate sobre sanidad y, como no puede ser de otra forma, señora Pérez, votaremos a favor. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Sobras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco, su turno. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bien, el Partido Socialista nos presenta una iniciativa recuperando el anuncio del señor Lambán del año pasado, que resultó ser una operación de propaganda enmarcada dentro de un calendario electoral y que, como todos sabemos, no tuvo buenos resultados, porque ustedes ya estaban dejando la sanidad aragonesa en muy mal estado de salud y pretendían liderar una respuesta nacional. Por supuesto, no hubo respuesta ni del Ministerio de Sanidad ni de otros responsables de sanidad de otras regiones. Dice el Partido Socialista que es necesario un debate nacional que se traduzca en compromisos políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado. Incluso su punto número 3 se refieren a actualizar los mecanismos de solidaridad interterritorial. Desde Vox les lanzamos a todas sus señorías la siguiente pregunta. ¿La solidaridad interterritorial y el debate nacional es exclusivo para sanidad? ¿La solidaridad interterritorial y el debate nacional no es extensivo para que, si hay excedentes, haya un plan hidrológico nacional para que el agua llegue a todos? ¿Dónde empieza y dónde acaba la solidaridad interterritorial? ¿Quién la marca? ¿Las necesidades de todos o el electoralismo de algunos? Esa es la pregunta que deberán de responder. Nos dice el Partido Socialista que el avance cualitativo en sanidad vino con la transferencia de competencias a las autonomías. ¿Están convencidos? Porque esa decisión ha generado graves desigualdades en la calidad de los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos en las diferentes regiones. Y, como ejemplo, la gestión de la pandemia del COVID-19. Desconcierto e incertidumbre entre los ciudadanos y ante las diferentes decisiones de las 17 comunidades autónomas. Dice el Partido Socialista también que el sistema sanitario español fue reconocido por la OMS como uno de los mejores del mundo. Y es verdad. Y de eso hemos pasado a esta situación actual, en la que el mismo señor Lambán dijo que el sistema sanitario está abocado al colapso en poco tiempo si no se adoptan medidas. Y nos dice que es necesario establecer una estrategia común a nivel nacional, pero reinciden en el error. Proponen una devolución de competencias porque entonces les votaremos que sí. Desde Vox defendemos antes y ahora lo mismo, y es que el objetivo en política sanitaria debe de ser un sistema sanitario que garantice la igualdad de servicios en todo el territorio nacional. Vox propone un programa nacional de sanidad que preste atención a la prevención y que incluya una tarjeta sanitaria única, la gestión integral de las listas de espera y una cartera de servicios nacional y la devolución de competencias, sí, para una sanidad eficaz. Gracias. Gracias, señora Rouco. Grupo Parlamentario Popular, turno del señor Fuertes. Buenos días de nuevo, señorías. Señor Pérez, buenos días. Trae una iniciativa en la cual me atrevo a decir que, no sé, decirlo de alguna manera, que sean un poco más intuitivos con sus propuestas, porque presenta iniciativas de su gestión anterior que al final, como hemos podido denunciar varias veces, no ha sido la más idónea ni muchísimo menos. Este documento
Sin duda fue un documento totalmente electoralista, lo tengo que decir, firmado en los primeros meses del año 2023, a punto de convocar ya las elecciones autonómicas, con unas políticas que en ese documento ustedes no aplicaron en los últimos 8 años. Por lo cual, a última hora hacer el documento, yo creo que hecho de cara a la galería, un documento que presentaron agentes sociales, etcétera, y en el cual hay una cosa muy importante que hay que decir en la Cámara: no se nos invitó a participar. A ningún grupo político se nos invitó a participar en la elaboración de ese documento, por lo cual le digo que es su documento, un documento que hicieron ante sus políticas de 8 años anteriores, y de ahí nos invitan ahora a que participemos. Plantean este pacto después de, bueno, ya lo hemos denunciado varias veces, de disminuir políticas sanitarias y firmar un documento que solo era, yo creo, que un documento para lamerse las heridas de 8 años, como digo, y que luego venían. Y montaron esa reunión. Les voy a hacer un recordatorio. En el 2016, el Partido Popular presentó un pacto por la sanidad en Aragón. Pacto que era el pacto que llevaba un documento que era ambicioso, muy completo y, desde luego, con interés no partidista. Se les ofreció consenso para hablar con la sanidad y trabajar juntos por el bien común de los aragoneses, y ustedes declinaron la invitación, pero de una manera rotunda. Ahora nos piden que colaboremos cuando anteriormente ustedes no lo quisieron hacer. Evidentemente, señora Pérez, el Gobierno de Aragón asume ese documento como no podía ser de otra manera. Tanto lo asume que está trabajando en esos 8 puntos, y tanto lo asumen que estamos aplicando una serie de medidas en las cuales se incluye un aumento en el presupuesto de sanidad del 10,37%, centralizando las compras de una manera más eficiente, así como acercarnos lo antes posible al 25% del gasto para la atención primaria, que ustedes, desde luego, ni por asomo quisieron llegar a ese porcentaje que por ley tenemos que cumplir. Por ello, vamos a reclamar una financiación autonómica más justa. Actualizaremos las plantillas de nuestros profesionales sanitarios para adecuarlas a la cartera de servicios, garantizando una cobertura de vacantes. Tampoco olvidaremos un nuevo plan de renovación y adquisición de nuevas tecnologías destinados a nuestros hospitales y centros de salud. Y, para finalizar, mejoraremos y aumentaremos la contratación de facultativos, solicitando el aumento de plazas MIR, que ya se lo hemos dicho a la ministra y no nos hace mucho caso, y al resto de personal, para que tengan en Aragón las condiciones más idóneas de estabilidad y que nuestros profesionales no se vayan nunca de esta tierra. Vamos a crear las herramientas para... De ahí que, bueno, como le digo, seguiremos trabajando estos 8 puntos y mucho más que estamos haciendo, por lo cual no consideramos que se tenga que instar al Gobierno a un trabajo que está realizando en la actualidad, por lo que votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Fuertes. Turno del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pérez, para fijar su posición con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidenta. Señor Sanz ha presentado dos enmiendas. Una de ellas dice que suprimamos impulsar la iniciativa aragonesa. Impulsar, ampliar, le propongo. Es decir, a partir de ahí yo no tengo ningún problema, no tenemos ningún problema en incorporar más asuntos que se pueda plantear. El objetivo de esta iniciativa es liderar desde Aragón esa estrategia, ya que se inició un trabajo, ya que hay un trabajo realizado y aportaciones hechas por muchas organizaciones, incluida la suya, y por tanto retomar todas las propuestas que se hizo e impulsarlo. Me parece que quitarlo, no sé qué es lo que quiere hacer, pero estoy hablando de algo que ya está hecho. Que no tiene por qué ser el fin, no es un documento estático, sino que puede ampliarse. Por lo tanto, yo le propongo impulsar y ampliar esa iniciativa. Y la segunda, señor Sanz sabe que no podemos aceptarla de ninguna de las maneras. Sí, señor Sanz. Entiendo entonces que la proponente no acepta ni siquiera la primera de las enmiendas. La propuesta era... pone eliminar y yo le planteo impulsar y ampliar. ¿Acepta el señor Sanz ese cambio o votamos la iniciativa en los términos originales? Yo he presentado una enmienda porque los puntos que contempla podríamos votarlos favorablemente, desde luego daré la explicación de voto oportuna con respecto a la segunda, pero ya le he dicho desde tribuna a la proponente que esa iniciativa era una iniciativa de parte del Gobierno de Aragón, ¿no?, del Partido Socialista, del señor Lambán, que nosotros precisamente enmendamos para marcar las carencias que ninguna de las cuestiones se tomó en consideración. Por lo tanto, yo lo que le pedía, en aras de poder votar la iniciativa, porque con esos puntos podemos estar de acuerdo, es que se suprima esa referencia.
Gracias, señor Sanz. Entendemos todos que votamos la iniciativa en su texto original. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 34, abstenciones 1. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí. Evidentemente no nos hemos opuesto, porque no estamos en contra de muchas de las cosas que concretamente se proponen, pero desde luego el cuerpo en el que se inscriben, que nosotros solicitábamos retirar, decía muchas más cosas que no compartimos y sobre todo tenía ausencias que hemos intentado trabajar en la segunda de las enmiendas, sin las cuales, señora Pérez, es absolutamente imposible hacer lo que ustedes proponen. Miren, vamos a ver, si todos los recursos públicos y todas las políticas públicas, materiales, humanas, no se centran en la sanidad pública, usted dígame cómo vamos a resolver el tema de profesionales, qué pasa con la doble actividad, dónde van a ir los profesionales, por ejemplo, en los hospitales privados que se van a abrir en esta ciudad, qué va a pasar con ese déficit estructural que tenemos, por ejemplo, con las externalizaciones en transporte sanitario, qué está pasando con la salud mental, qué está pasando con la salud bucodental, hasta dónde llega la sanidad pública en esta cuestión. Es decir, el problema de raíz está en el modelo de gestión, en el marco regulatorio, en esa ley. Y por lo tanto lo que nosotros proponíamos era eso. Hubiéramos votado que sí si hubieran aceptado la primera de las enmiendas, pero como tiene poca cintura en aras de buscar ese consenso, pues evidentemente nos hemos abstenido porque no nos vemos reflejados en un debate que tiene mucho más de estructural que de coyuntural. Gracias, señor Izquierdo. Aragón Teruel existe. Señor Moreno. Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Vox en Aragón, señora Rouco. Señora Pérez, socialista. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que han apoyado esta iniciativa. Hombre, la verdad es que lamento profundamente la oportunidad perdida que hemos tenido. El señor presidente pide conferencias de presidentes cada vez que se levanta, casi. Yo le recuerdo ya 3 peticiones de comparecencia de la conferencia de presidentes y esta iniciativa lo que trataba era eso, liderar desde aquí a partir de un documento que podía incorporarse con muchas otras más propuestas, liderar un debate nacional, que así se hizo la pasada legislatura y que creo que desde luego Aragón está en condiciones porque tiene unos excelentes profesionales y un excelente sistema sanitario. Por tanto, lamento profundamente esa oportunidad que desde, en este caso, la generosidad de la oposición, hemos intentado tender la mano para abordar un gran problema que tenemos, un gran problema estructural que tiene nuestra tierra y un gran desafío que tiene todo el país si queremos defender la sanidad pública, eso está claro. Y la verdad es que me quedo absolutamente alucinada porque leía yo al señor consejero de Sanidad y, de hecho, fue lo que nos empujó también a presentar esta iniciativa, que veía voluntad de consenso, de debate, de hablar. Decía en una entrevista de Heraldo de Aragón que pedía un pacto precisamente por la sanidad. Bueno, pues esa era la intención que hemos tenido en esta iniciativa y ustedes nos han dado con la puerta en las narices. Yo solo pido que a ver si dejan de ser ya oposición a la oposición, empiezan a ejercer y, sobre todo, en este caso que tenía una buena intención este grupo parlamentario, tender la mano en un asunto que nos concierne a todos, que esto no debería de tener ideología. Es cierto que la ideología se pone en el modelo de gestión de la sanidad, ya veremos, seguramente tendremos tiempo para ver por qué no les interesa que sea un consenso de todos. La intención que tenía este grupo era ese y, una vez más, nos han dado con la puerta en las narices. Gracias, señora Pérez. Señor Fuertes. Gracias, presidenta. Bueno, brevemente, señora Pérez. Habló quizá en boca del consejero. Este es su documento. Este es el documento que aprobó el Gobierno Lambán, como he dicho, calificado de alguna manera cómo estaba la sanidad en aquella época. Y no era un documento elaborado, consensuado con esta Cámara y con los grupos políticos, que se lo he dicho. Primero. Segundo, lideró. ¿Qué lideró? Ninguna comunidad autónoma contestó. Ninguna comunidad autónoma se ofreció a trabajar este tema. ¿Por qué? Porque lo presentaron en febrero de marzo de 2023 y las elecciones se convocaban en 15 días.
Entonces, al final, este documento podía haber venido años atrás y con consenso de todos, y seguro que hoy estaríamos hablando de otra manera. Muchas gracias. Gracias, señor Fuertes. Suspendemos la sesión para la pausa almuerzo y reanudaremos a las 16:15.
Habría que darles algo a los alcaldes. Yo entiendo que tiene que ser sobre todo a los de 500 y 750. Usted está diciendo un ayuntamiento de 3.000 habitantes no le tiene como un jalado como... Señorías, comenzamos. Siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley sobre el plan de bicicleta de la comarca del Sobrarbe, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Sabes. Muchas gracias, vicepresidente. El pasado 30 de octubre, el Gobierno de Aragón presentó en Panticosa
La primera fase del Plan Pirineos, enmarcada dentro de los planes extraordinarios de sostenibilidad turística y financiada con fondos europeos mayoritariamente, y que, según se decía, se invertirían 250 millones de euros en las zonas nortes de la provincia, en este caso de la provincia de Huesca mayoritariamente, para impulsar desde el punto de vista económico y turístico esos territorios. Yo sí que creo que luego habrá que hacer un análisis de cuánto realmente llega de esta inversión. Sorprendió y mucho cuando se hizo el análisis de las propuestas y se olvidaron una de las 4 comarcas pirenaicas, que era la comarca del Sobrarbe, que, como todos ustedes saben, es una comarca con una muy baja densidad de población, que ha enfocado de otra manera, de otra forma, el turismo, basado en un turismo sostenible, de preservación del espacio y del entorno natural y el aprovechamiento de sus recursos endógenos. Y la sorpresa viene a los habitantes del Sobrarbe cuando en el borrador de presupuestos de este ejercicio, en la presentación de ese borrador, no existe ninguna inversión vinculada al desarrollo turístico en la comarca del Sobrarbe. Y recogiendo el sentimiento, las sensaciones de la gente del Sobrarbe, el Grupo Socialista presentó 2 enmiendas a ese borrador de presupuestos. Una enmienda que hablaba de la necesidad de crear un plan de la bicicleta y que se dotara, en este caso, a la presidencia de la comarca del Sobrarbe, a la presidencia de la comarca que se había abandonado, de una dotación para redactar ese proyecto. Y la segunda enmienda que planteó este grupo es la de apoyar a los ayuntamientos de Fiscal y de Voltaña para crear la ruta de Lara. Por cierto, 2 enmiendas que planteó prácticamente, o sobre todo la segunda, el Partido Popular, y curioso aprobó la del Partido Popular y dejó a un lado la del Partido Socialista. La verdad es que poco decoro parlamentario en un tema que estaba pactado. Señora Puyuelo, estaba pactado. Por tanto, hay veces que las formas también son muy importantes a la hora de poder desarrollar proyectos territoriales que son más que necesarios. Como hemos visto estos días, que parece que se activa esta proposición no de ley y cuando se activa, el presidente de la comarca recibe una llamada del Gobierno de Aragón para que plantee proyectos. O la venta de ese proyecto de Caminando por el Ara, que, por cierto, en la enmienda planteada por el Partido Popular al presupuesto no aparecía ni con esa denominación. Sí, la del Partido Socialista, pero no la del Partido Popular. Cuanto menos curioso. Y con esa llamada, evidentemente, desde la presidencia de la comarca del Sobrarbe, se empieza a trabajar y se transmite una serie de proyectos consensuados con el territorio, consensuados con formaciones políticas, consensuados con ayuntamientos, dentro de unos ejes que tenían muy claro que debían estar ligados a una idea de vivir y conocer en el Sobrarbe. Les enumero aquello que trasladó el presidente de la comarca a una consejería que de este Gobierno de Aragón, que decía lo siguiente: primera fase del proyecto de construcción del centro de dinamización de la bicicleta de ENA INSA, 500.000 euros, centro de visitantes de Lecina, 250.000, pasarela de Avizanda, 138.000, la magia del pollo de Araguás y sus secretos, 250.000 euros, acondicionamiento pasajístico, Soto, la Ribera de la Buerda, 100.000 euros, mejora del acceso del Parque Nacional Poset Maladeta desde Gistaín y San Juan de Plan, 190.000, miradores del paraje de la Selva de Fallo, 157.000, o la residencia de la tercera edad de AINSA con algo más de 2 millones de euros. Es decir, unos proyectos que salen del territorio, que se plantean al Gobierno y que se le piden que se trabaje en esta línea en los próximos años. Pero hoy hablamos de otra cosa y hablamos del plan de la bicicleta que, como les digo, ya impulsó en las enmiendas al borrador de presupuestos el Grupo Socialista, de acuerdo a lo que nos plantearon como primera medida desde el territorio. Y por eso les pedimos al Gobierno de Aragón y les pedimos a ustedes que nos apoyen en esta proposición de ley, no de ley, para que se inste a esa modificación presupuestaria. Modificación presupuestaria de 250.000 euros destinados a la comarca del Sobrarbe, para que se pueda redactar de forma inmediata el proyecto, con la idea de que si el Gobierno de Aragón dota en ese plurianual tan necesario para desarrollar este proyecto pueda llegar a todos y cada uno de los municipios que forman parte de esta comarca. Por eso que es importante el proyecto, pero es importante también el compromiso en estas Cortes de que inmediatamente cuando concluya este proyecto se aprobará un modificado de presupuesto para aprobar ese plurianual tan necesario para generar estas inversiones. Y digo la intención del Grupo Socialista y la intención también del Partido Socialista en el Sobrarbe de que pueda llegar a todos y cada uno de los municipios de este territorio, que pueda llegar, pero para eso el Gobierno de Aragón tiene que dotar económicamente y dotarlo bien ese proyecto.
de ser desarrollado una vez que se redacte con estos primeros 250.000 euros. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Sabés. Ahora es el turno del señor Jiménez, que va a presentar una enmienda. Pues muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señores diputados. Señor Sabés, un placer que gracias a su enmienda pueda venir aquí yo hoy a hablar de la magnífica y maravillosa comarca del Sobrarbe. Una comarca, usted lo ha insinuado, pero yo voy a ser claro. 19 municipios, casi 7.700 habitantes, 2.202 kilómetros cuadrados, 151 entidades con población. Y si hace una cuenta usted rápida y sencilla, en esos 2.200 estamos una densidad de población de 3,5. Un dato, es un desierto demográfico total y absoluto. Ahí no tenemos pistas de esquí. Esta es una comarca con el mayor número de camas turísticas de toda la comunidad autónoma de Aragón y la que tenemos el récord también de mayor número de pernoctaciones. Esto lo conseguimos gracias a dar unos servicios a nuestros visitantes. Un servicio de deportes, unas actividades deportivas, culturales, gastronómicas que hemos sido capaces de mover nosotros. Pero también esta comarca, durante 2 años, fue la comarca que más número de incorporaciones agroganaderas de todo Aragón. Y si me permite también le diré que es la comarca en la que muchas empresas pequeñitas se van instalando, de gente que viene sobre todo de fuera, y casi ninguna se cierra. Con lo cual puede ver que nuestra comarca es algo inaudito. Ustedes, el Grupo Socialista, presumía de nosotros aportándonos esto, 0 euros. Nos trabajamos constantemente para conseguir todo esto. Esta comarca ha despegado y somos ejemplo de muchas cosas, de muchísimas cosas. Ustedes no nos dieron nada. Y hablando del Plan Pirineos, el Plan Pirineos es una oportunidad para esto, para el Pirineo. Jorge Azcón y su gobierno ha empezado a hablar de nosotros y ha empezado a hablar de cantidades económicas que nos van a llegar. Habla usted de Panticosa. ¿Sabe qué le dijo, escúcheme por favor, qué le dijo el presidente comarcal del Sobrarbe al consejero de Hacienda el día 30 de octubre, como usted ha dicho? Textual. Le dijo, consejero, cuando yo le presenté, no usted, yo les presenté a ellos dos, no tenemos ningún proyecto en el Sobrarbe para poder ejecutar en el 2024. Esto estaba yo delante y lo viví cuando yo le presenté. ¿Y sabe qué diferencia hay? Que los ayuntamientos de Fiscal y de Voltaña hicimos el trabajo antes y tenemos proyectos y por eso han entrado en esta línea. Pero si hablamos de bicicleta, la bicicleta es un trabajo que hemos hecho nosotros, recuperando caminos, poniendo a los cazadores, a los seteros, a los andadores, a todo el mundo en conjunto y para trabajar juntos. Nosotros tenemos claro que la bicicleta nos identifica y el Partido Popular la apoya. Téngalo usted bien claro. Y ahora, otra pregunta. El 22 de diciembre, día de aprobación de presupuestos, nosotros asumimos y reconocemos el error que fue no aprobar su enmienda. No tengo ningún problema en reconocerlo. Lo asumimos. Y le planteamos el 22 de diciembre a ustedes, a su grupo, que por qué no lo aprobábamos en ese día. Pregunte en su grupo a ver qué contestó alguien. Que no querían ustedes. Querían hacer una política, bajo mi punto de vista, negativa para el territorio, en la que ustedes intentaran que no sé. Sí, perdón. Bueno, señora Pérez, yo lo escucho siempre. Aquel día nuestro grupo propuso a ustedes el aprobar esa enmienda y ustedes no quisieron. Queda ahí. Dicho esto, el Grupo Popular ha presentado una enmienda. Si ustedes la aceptan, pensamos que esa enmienda mejora la suya, trabaja por el territorio y trabaja por el Sobrarbe. Muchas gracias. Gracias. Estás aplaudiendo la intervención, pero como que es el turno para la defensa también de la enmienda de la señora Rouco de Vox. Gracias, señor Celma.
Bien, el Gobierno de Aragón del Partido Popular y Vox aprobó un proyecto, el Plan Pirineos, que contempla inversiones en los valles del norte de Aragón por 250 millones de euros en 8 años, como ya sabemos todos, y empezando por un primer paquete de 75 millones, siendo 50 procedente de los planes extraordinarios de sostenibilidad turística financiado con fondos europeos y proyectos, además, que desestacionalicen la actividad del esquí. 4 comarcas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Si bien los primeros proyectos del primer paquete no van dirigidos a la comarca de Sobrarbe, sí que se dijo que cuando uno fuera a la comarca de Sobrarbe sería una actividad relacionada con el cicloturismo. El Partido Socialista nos plantea una proposición no de ley que ya en su exposición de motivos parece que viene a enfrentar, como siempre, enfrentar entre comarcas, porque dice ignorar, malestar social, dejar al margen de la oportunidad de progreso, comarcas con pistas de esquí, otras sin pista de esquí. Era bien fácil presentar esta iniciativa y que, desde luego, creemos que la enmienda del Partido Popular y de Vox la mejora sustancialmente. Solicitan una partida de 250.000 euros, números redondos, para la realización del plan y ya inmediatamente la ejecución. Pero hay que recordar que el Partido Socialista ha gobernado hasta hace 6 meses y presentó la memoria de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta 2021 con 107 páginas. Y ya entonces textualmente decía: en la comarca del Sobrarbe, situada en pleno Pirineo aragonés, encontramos el centro BTT Zona Cero AINSA, referencia europea de la bicicleta de montaña. Permite disfrutar de más de 60 rutas con 500 kilómetros de sendas ciclables. Bien, en el proceso de esta configuración de estrategia han participado personas y entidades implicadas en el desarrollo de la bicicleta de todo el territorio aragonés. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista después de presentar esta estrategia de la bicicleta? Pues nada, nada hasta ahora, porque incluso en ese plan presentaba un cronograma de implantación con acciones, valoraciones económicas, valoraciones de resultados y todo, además, en una parte desarrollado en el turismo. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué hizo por la comarca del Sobrarbe entonces? Nada. Pero por eso no le vamos a votar en contra. Hemos presentado, ya sabe, la enmienda con unos puntos que yo creo que además mejora la suya, porque no solo hablaremos del cicloturismo, sino también de caminando por el Ara, 12 kilómetros de una ruta verde que unirá Voltaña y Fiscal. Espero que la acepte. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Bueno, pues vamos a ver cómo termina el Campeonato Mundial de la Defensa del Sobrarbe. Como son ustedes los dos muy defensores del Sobrarbe, supongo que serán de más de 2 municipios del Sobrarbe. Porque en el Sobrarbe solo parece que hay 2 municipios, Aínsa y Voltaña. Últimamente Voltaña se le ve más, no sé por qué será, señor Jiménez, no tengo ni idea. Yo les planteo una enmienda, señor Sabés, que es sencilla para todos. Además, ustedes, los del PSOE, son gente de contar con todo el mundo. ¿Saben ustedes que la comarca del Sobrarbe ha aprobado proyectos de 3 o 4 municipios y a todos los demás los han dejado fuera? ¿A todo el resto se ha quedado fuera? ¿Sabe usted que hay municipios que han presentado proyectos por más de 4 millones de euros y la comarca ni los ha planteado? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, vale. Y usted, señor Jiménez, hay que ser un poco más ambicioso que usted de los que manda, del equipo que manda. Entonces, en vez de 250.000, vamos a trabajar a ver si en 4 años les llega a todos los municipios de la comarca, no solo al suyo y al del vecino. Que es que la gente del Sobrarbe no solo le presenta. Hay mucha gente del Sobrarbe que está cansada de ver cómo todo el dinero del Sobrarbe, cuando mandan unos y otros, va para 2 municipios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Sí, para alguno más, señor Izquierdo, para alguno más. Señor Jiménez, señora Rouco, mire, lo cierto es que en el Plan Pirineos para este año ustedes no consignaron absolutamente nada para el Sobrarbe. Porque continúan con esa lógica de entender, como ya pasó con los planes de sostenibilidad turística, que esta formación política criticó mucho, que esto tiene que ir solo a una tipología de proyectos que además tienen que ser repensados
Es decir, nosotros no tenemos nada en contra de la nieve, pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es seguir ampliando dominios esquiables y delirios de ese tipo. A partir de ahí votaremos que sí porque evidentemente había un agravio. Yo desde luego comparto con que la comarca del Sobrarbe es una comarca maravillosa y es una comarca que además está haciendo los deberes, es decir, desarrollo sostenido, en el que todos los sectores van creciendo por igual, en la que no hay dependencia única y exclusivamente sobre un sector y que por lo tanto pues plantea un futuro sostenible, y en ese sentido la bicicleta, además de un medio de movilidad, pues es una fuente turística y una fuente importante de desarrollo que nosotros consideramos es apoyar. Miren, la quebrantahuesos genera más recursos económicos y más riqueza en Aragón que Motorland, con datos. Gracias, con datos. señor Acabo Sanz. ya, señor presidente, por favor, un momentito. Por lo tanto, votaremos que sí, pero simplemente recordarles que tenemos pendiente la regulación del IVA que pone en riesgo precisamente nuestras montañas y todo ese patrimonio que también están gestionando precisamente la gente del Sobrarbe. Gracias, señor Sanz. Señor Guitarte, de Teruel Existe. Buenas tardes. En Aragón Existe siempre apostamos por desarrollar el turismo sostenible. Además, defendemos que hay que impulsar proyectos turísticos que ayuden en la desestacionalización del sector, porque solo así se consigue generar empleo fijo y con ello asentar población en las comarcas. Estos objetivos son especialmente importantes en el Pirineo, donde se ha apostado de una forma quizás excesiva en el esquí, concentrado el turismo solo en 3 o 4 meses. Por ello defendemos que hay que evolucionar y apostar por desarrollar el turismo sostenible en las comarcas pirenaicas, cuidando e imponiendo en valor todo su patrimonio natural. Sobrarbe es un ejemplo de cómo el turismo sostenible es un motor de desarrollo. Poniendo en valor su patrimonio natural y cultural, son la comarca pirenaica con más plazas hoteleras, con mayor desestacionalización. Es un modelo a seguir y con más apoyo del Gobierno de Aragón puede seguir creciendo porque su sociedad sigue impulsando proyectos e iniciativas muy interesantes. Es extraño, por ejemplo, como se ha dicho, que en el Plan Pirineos no esté incluida esta comarca, como si quisieran excluir determinados objetivos e inversiones en dicho plan. Sí que se aprobó un plan de sostenibilidad turística a través de los fondos europeos Next Generation, con 2,3 millones hasta 2026, con el que se realizará mantenimiento de senderos y paneles, el destino Starlight, georrutas, mejoras en la eficiencia energética de sedes turísticas, un proyecto piloto de estaciones de recarga y alquiler de bicicletas eléctricas, acciones de digitalización y coordinación de museos, creación de la marca del destino turístico, acciones de promoción y campañas, la ruta del agua, la guía geológica. Complementar todo este plan de sostenibilidad turística con un proyecto de movilidad sostenible a través de vías verdes y carril bici en Sobrarbe es importante cuando esta comarca ha apostado fuertemente por ser un referente mundial en el turismo en bicicleta. El proyecto ya mencionado Zona Cero en el Sobrarbe ha demostrado su potencial como motor turístico con la bicicleta, impulsando desde el territorio y siempre con la implicación de los empresarios turísticos. Han conseguido que Zona Cero sea un referente mundial para el turismo de bicicletas de montaña, con rutas cortas y largas por caminos y senderos en los que puedes disfrutar de paisajes impresionantes, y el impulso y promoción que consiguieron, por ejemplo, al realizar allí el Mundial de Enduro en los años 2016 y 2018. Hay estudios en Europa que destacan que el turismo en bicicleta gasta de media más dinero que el turismo convencional, hasta un 30% más. Es un producto turístico que consigue la desestacionalización, ya que su impacto es mayor en primavera y en otoño, atrae turismo extranjero e incrementa las pernoctas. Es evidente que Zona Cero es clave en este sector y que puede ampliar su potencial con un proyecto de movilidad sostenible a través de vías verdes y carril bici, llegando a más turistas. Ayudará a generar desarrollo y empleo en esta comarca del Pirineo. Por todo ello, apoyamos esta PNL, aunque esperaremos a ver qué sucede también con las enmiendas. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno por 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Sobrarbe es una comarca que ha apostado por el turismo sostenible, por aprovechar su riqueza natural y paisajística y también su patrimonio cultural. Gracias a este turismo sostenible y, por supuesto, a otras actividades, es una comarca que asienta población y que crece de una forma sostenida. Una de las apuestas de la comarca es la bicicleta, gracias a Zona Cero, lo que ha puesto al Sobrarbe en el mapa mundial. Durante estos años se han organizado
pruebas internacionales, campeonatos del mundo, en los que han llegado gente de todos los lugares y que vuelven a conocer Sobrarbe y a disfrutar del territorio. Con un trabajo que además surge de la sociedad, surge de los agentes sociales, con una apuesta de los empresarios de la comarca que comenzó por recuperar caminos tradicionales y ahora están abriendo nuevos caminos. Este trabajo hace que lleguen turistas durante todo el año, algo muy importante, a practicar la BTT y el enduro. Más de 10 años en los que se ha logrado desestacionalizar el turismo, además de potenciar el turismo de naturaleza y poner en valor ese patrimonio histórico cultural de la comarca. Las empresas se han adaptado a esta llegada de ciclistas y esto ha hecho que el empleo se genere durante todo el año, algo que antes no sucedía así. Solo saben ustedes que era un trabajo temporal. Es muy importante esto porque estamos hablando de una de las comarcas más despobladas de Aragón. Además de la BTT, también se está potenciando la bicicleta de carretera, señalizando rutas, señalizando puertos, que también están atrayendo nuevos visitantes que vienen a disfrutar de la comarca de Sobrarbe. Con la presentación del Plan Pirineo se ha generado cierta incertidumbre en la comarca y preocupación por esos proyectos nuevos. A una pregunta que hicimos al Departamento de Medio Ambiente y Turismo sobre las actuaciones que van a realizar en la comarca de Sobrarbe, estas actuaciones coincidían con el Plan de Sostenibilidad Turística, lo que todavía ha generado más dudas y esperemos que se nos aclare en las próximas semanas. Está claro que la bicicleta, que el Sobrarbe en su momento apostó por la bicicleta, apostó por traer más visitantes, ha apostado por que se continúe trabajando en esa línea, buscando turismo familiar que también disfrute de la bicicleta, apostando por rutas que permitan también un transporte sostenible y que permita acercar diferentes localidades y las familias puedan disfrutar de ese transporte sostenible. Como decía, estamos hablando de una apuesta de turismo todo el año, desestacionalizado, una apuesta por el turismo sostenible, respetuoso con el entorno y lo que es más importante, yo creo que hay que destacar que funciona. La apuesta de la comarca de Sobrarbe funciona porque, como decía, crece en población y eso es algo que en una comarca que tiene 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado es muy importante. Luego, Junta Aragonesista, apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista durante un minuto para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas. Señor Sabés. Muchas gracias, presidenta. Señor Jiménez, a mí siempre me han enseñado que mentir o tergiversar no está bien. Y le voy a decir una serie de cosas. La primera, esta proposición no de ley se pacta el día de la votación de presupuestos con ustedes. Se pacta con ustedes, porque lo que nos plantea el portavoz y un consejero es una técnica que no se había utilizado nunca en este Parlamento. Y se pacta entre los dos grupos políticos que se presenta esta proposición no de ley y se dota los 250.000 euros. Por tanto, un respeto a quienes estábamos en esa conversación. Usted no estaba, algunos sí que estábamos. Dos, usted habla de proyectos. Usted habla de proyectos, señora Marín. Tengo mi tiempo. Usted habla de proyectos. Yo le voy a leer su enmienda. Primer punto, lo mismo que el de Vox. Que en el menor plazo posible firme el convenio plurianual con los ayuntamientos de Fiscal y Boltaña para desarrollar el proyecto Caminando por el Ara. Es decir, ustedes, el alcalde de Boltaña y el alcalde de Fiscal tenían la idea, pero no tenían el proyecto. Por tanto, no lleve una conversación de un tercero que no se puede defender aquí, cuando ni ustedes ni el tercero tenían el proyecto para poder ejecutar. Señor Sabés, para explicación de voto, en todo caso, solamente quiero saber que no admite. Por tanto, evidentemente, nosotros cumplimos con lo que hablamos. Y lo que hablamos es aprobar esta proposición no de ley, porque lo que se plantea en la enmienda del Partido Popular y de Vox es otra proposición no de ley, que no tiene nada que ver con lo que los dos grupos parlamentarios plantearon. Por tanto, les animo a que ustedes como Gobierno doten inmediatamente la modificación presupuestaria para hacer el plurianual. Inmediatamente. Es su obligación. Es su obligación. Nosotros no la podemos dotar. Por eso y otras razones no podemos admitir algo que ustedes no pactaron con nosotros en su momento, cuando entiendo que quizás se equivocaron. Y sobre el Grupo Parlamentario Aragonés,
y sobre el Grupo Parlamentario Aragonés, la voluntad es que se intervenga en los 19 municipios. Dependerá, como usted dice, del dinero que aporte el Gobierno de Aragón, en el que usted también tiene que trabajar para que llegue la cuantía suficiente para que se pueda desarrollar en los 19 municipios. Por tanto, este Grupo Parlamentario acepta esa enmienda a nuestra propuesta. Entiendo que se vota en los términos originales. No. ¿Admite la del par? Es que no lo he entendido al final. Sí. La del par se acepta y la del Partido Popular y Vox no se acepta. Nadie ha pedido la votación por separado, ¿no? No. Vale. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, más 2 votos telemáticos. Se aprueba por unanimidad con 64 votos a favor. Explicación de voto. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Sí, presidenta, gracias. Señor Sabes, no se preocupe. Este diputado trabajará al menos como sus 23 y los 28 del Partido Popular por la comarca del Sobrarbe. No tenga ninguna duda. No sé si seremos los más listos, ¿verdad? Pero trabajadores lo somos y usted lo sabe. Lo que está claro es que los pueblos del Sobrarbe todos merecen tener las mismas oportunidades. Y usted sabe, igual que yo, que en este momento no lo están teniendo. Porque algunos tienen rodillo, pero otros también, ¿eh? Que lo que ha pasado con las últimas reuniones en esa comarca a nivel de los proyectos de los municipios, sabe usted igual que yo que todos los municipios no se han sentido representados porque a algunos no se les ha escuchado en nada. Por eso me alegro de que la acepte y cuente conmigo para impulsar este proyecto al máximo, que estaré a su lado. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Palacín. Señora Rouco. Señor Sabés. Sí, señora presidenta. Gracias a todos por el apoyo a la comarca del Sobrarbe. Podemos entender, y se los digo así, si ustedes hablan de que en el menor plazo posible aprueben el plurianual, de acuerdo, que la aprueben, pero que la apruebe el Gobierno. En segundo lugar, que negocien con la comarca. Hombre, señor Jiménez, en el 2024 no negociaron absolutamente nada. Y claro, el tercer punto que es lo más sorprendente, analizar conjuntamente con la comarca las inversiones necesarias para la mejora de proyectos cicloturistas en la comarca. Analizar. Es decir, ¿sabe la sensación que tienen en el territorio? Que ustedes, con esta enmienda, lo único que pretendían era dilatar y que no haya inversiones en el año 2024. Gracias, presidenta. Le devuelvo el tiempo que le he robado anteriormente. Gracias, señor Sabés. Señor Jiménez. Señor Izquierdo, brevemente. Yo sé lo que ha trabajado el Ayuntamiento de Volteña para conseguir lo que conseguimos. Eso lo sé yo. Señor Sabes, ¿qué quiere que le diga? Si me permite... Sabes, sí, he dicho Sabes, ¿no? Sí, perdón. La opinión del territorio yo la conozco muy bien, no se preocupe. Así les está yendo a ustedes por allí. Mire, como ha visto, el Grupo Popular ha votado a favor de su propuesta. Al final, el Partido Popular no se preocupe que va a apostar por el Sobrarbe. Y hablando de Sobrarbe, quiero aprovechar la ocasión para que si usted, que creo que tiene hilo directo con Pedro Sánchez, aprovechemos el momento. Valupor fiscal, Nacional 260. Un embudo que se nos genera en esa comarca para que un coche y un camión no se cruzan. Punto 2. Háblele también la deuda que tiene el señor Pedro Sánchez con nosotros, con el Sobrarbe y con todo el Pirineo por el tema de centrales hidroeléctricas. Llevamos tiempo, todo el territorio, el PSOE y el PP juntos, hablando de todo esto y no nos llega nada. Sufrimos las afecciones de esas instalaciones hidroeléctricas y no nos llega absolutamente de nada del Gobierno de España. También quiero que le hable al señor Sánchez del problema que sufren nuestros agricultores y ganaderos en el Pirineo y en el Sobrarbe también. Háblele de la ganadería extensiva en la montaña y la necesidad que tenemos. Y si me permite también dígale al señor Sánchez, si usted que tiene el hilo directo me parece... Explicación de voto, señor Jiménez. Perdón, un segundo, presidenta, perdóneme. Como antes hemos visto que el señor también se ha explayado, pues yo también quiero aprovechar el momento. Y el último punto. Hablando de Guardia Civil, nuestra comarca carece de efectivos
efectivos, personales y materiales para ejercer su labor en el territorio. Por favor, hable también con ellos y dígales que en el Sobrarbe y en el Pirineo también tenemos carencias con la Guardia Civil. El Grupo Popular y este Gobierno apoyará al Sobrarbe y apoyará a todo el Pirineo. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 11, debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Número 1, proposición no de ley 3024 relativa al sector a la situación del sector agrícola y la petición de ayudas directas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Proposición, 5 minutos, señor Iglesias, las diré de una en una. Muchas gracias, presidenta. Señorías, estamos viendo estos días cómo hay importantísimas reivindicaciones de los agricultores y de los ganaderos aragoneses que se han sumado a la ola de reivindicaciones de todos los agricultores y ganaderos por toda la Unión Europea. Y nosotros queremos que sepan que tienen todo el apoyo y toda la solidaridad de los socialistas aragoneses por todo su trabajo que hacen en el día a día, porque su función, evidentemente, es fundamental para toda la sociedad aragonesa, española y europea. Y, desde luego, tienen toda la razón del mundo en muchas de sus propuestas. No les faltan razones y realmente yo creo que durante muchos años se ha mostrado la evidencia de que no se les ha escuchado lo suficiente en todos los estamentos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque yo creo que una protesta de esta magnitud a nivel de toda Europa tiene que tener su sentido y yo creo que lo tiene. Y, desde luego, sus reivindicaciones tienen que ser canalizadas y tienen que ser escuchadas a través de las organizaciones agrarias, a través de sus representantes legítimos. Y yo quiero mostrar especialmente el respeto de los socialistas aragoneses hacia esos sindicatos agrarios que operan en Aragón, hacia la UAGA, hacia UPA, hacia ASAJA, hacia Araga también, porque esta semana han sido menospreciados en un acto indigno por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, por una persona que precisamente viene de ser líder de ASAJA, de un sindicato agrario, lo cual no tiene ninguna, yo creo que ninguna explicación. Que no se haya reunido, que no hayan sido los primeros con los que se haya reunido para ver cuáles son esas demandas en estas grandes protestas del sector, que no hayan sido esos sindicatos agrarios. Y yo creo que aquí, en estas Cortes de Aragón, no nos podemos quedar en un mero apoyo a los agricultores y los ganaderos, porque seguro que estaremos de acuerdo todos los grupos en apoyar sus reivindicaciones, en apoyar la gran mayoría de sus reivindicaciones, porque aquí yo creo que somos las Cortes de Aragón y nuestra labor también es impulsar al Gobierno de Aragón, que es competente, que es el máximo responsable de la agricultura y la ganadería aquí en nuestra comunidad autónoma. Y nosotros pensamos que el Gobierno de Aragón tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. No vale con salir a dar arengas y después no hacer nada. Puede tomar medidas en la reducción de la burocracia, en la reducción de la carga administrativa, en la flexibilización de la PAC. Otras comunidades autónomas están siendo mucho más ambiciosas en las medidas de flexibilización de la PAC de lo que lo está siendo Aragón y, sobre todo, tiene que pagar a tiempo la PAC, porque en un año tan complicado como es este estamos viviendo la peor gestión de los pagos de la PAC de todos los últimos años. Está la gran mayoría de los agricultores y ganaderos sin terminar de cobrar la PAC, y eso es una responsabilidad de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Es que no han salido todavía ni siquiera las ayudas de modernización e incorporación. Y, sobre todo, y de esto va nuestra proposición no de ley, va de que
el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Azcón, el Gobierno de Samper cumplan con su promesa de dar ayudas directas a los agricultores y ganaderos. Promesas que hicieron en campaña, promesas que reivindicaron fuertemente durante todos estos años anteriores y que ahora se han olvidado. Porque las ayudas directas, por mucho que se empeñe el consejero en defenderlo, no son los créditos blandos que ya tenían preparados. No es la medida de los créditos blandos que viene del Gobierno anterior y que están vendiendo ustedes como si fuera las ayudas directas. Eso no es cierto. Y los ganaderos y los agricultores lo saben, porque saben perfectamente lo que es un crédito. Porque un crédito hay que devolverlo. Porque los que tienen problemas saben perfectamente que son créditos porque no se los están otorgando muchas veces necesidad y no se los están otorgando a los que tienen necesidad. Las ayudas directas son las que está otorgando y las que están cobrando del Gobierno de España, ya más de 100 millones de euros, y las que están dando las otras comunidades autónomas. Porque hoy un viticultor de La Rioja cobra las ayudas del Gobierno de España y las del Gobierno de La Rioja. Iglesias. Hoy, voy terminando, señoría. Hoy un agricultor de cereal de Castilla-La Mancha ha cobrado de la comunidad autónoma y del Gobierno de España. Hoy un ganadero de Asturias ha cobrado, va a cobrar del Principado de Asturias y del Gobierno de España. Hoy un fruticultor de Cataluña va a cobrar del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de España. Y los aragoneses solo van a recibir la ayuda del Gobierno de España. De eso va nuestra PNL. Gracias, señor Iglesias. Turno ahora para la defensa de la proposición no de ley 6524 sobre la crisis del sector agrario, presentada por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Buenas tardes, señorías. Bueno, en principio, empezar, obviamente, mostrando nuestra solidaridad con las gentes del campo que están en la calle y tienen razones. El vaso está colmado de hace muchos años ya, la crisis es crónica y estructural y los últimos acontecimientos de corte coyuntural cada vez más estructurantes, sequías, incremento de los costes de producción derivado de la geopolítica, pues han hecho rebosar el vaso. Pero este debate nos tiene que servir para abordar realmente los problemas que padece el sector, el modelo agrario, social y familiar profesional, que es el que vertebra el territorio, el que caracteriza nuestra agricultura y ganadería, y de ese modelo queremos hablar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, además de esas cuestiones de coyuntura, estamos hablando de problemas estructurales, profundos. Miren, señorías, la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es si todo el sector está en crisis, con las macrocifras encima de la mesa, con los datos encima de la mesa. No, no todos por igual y, desde luego, todos no. Y vamos a hablar de datos. Fíjense. Hemos perdido año tras año centenares de profesionales del modelo social y familiar, mientras, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la concentración en pocas manos de la tierra se incrementa. Concentración que no solo va al sector, que permite la penetración de intereses especulativos en el mismo y que poco tienen que ver con la producción de alimentos y la vertebración del territorio. 8% menos de explotaciones durante los últimos 10 años. En los últimos 20 años, las explotaciones de más de 50 hectáreas han crecido un 5% y las de más de 100 hectáreas han crecido un 4%. Concentración, especulación y proceso de acaparamiento. Vamos a hablar de producción agraria, vamos a hablar de valor de la misma, incrementándose en ambos casos. ¿Qué ocurre con la distribución de esa renta? ¿Qué ocurre con la distribución de esa riqueza? ¿Se reparte por igual? No, señorías, no se reparte por igual. ¿Por qué? Porque hay abuso. Y porque la conformación de la cadena de valor, el agricultor no pinta lo mismo que la especulación hasta que llega al lineal y pagamos hasta 10 veces más por un producto fresco de lo que cobra el productor. De eso es de lo que quiere hablar Izquierda Unida, porque para dar palmaditas en la espalda o traer tractoritos de fabricación americana a este pleno tenemos mucho tiempo, señorías. Hay que hablar de resolver los problemas de nuestra gente en el campo. Y de eso ustedes no quieren hablar. No quieren hablar de las cuestiones estructurales, del problema de estructura del sistema del sector. No quieren hablar de los mercados. No quieren hablar de los tratados de libre mercado. Izquierda Unida sí quiere hablar. Sí quiere hablar. Ustedes
los de la antiglobalización. Esto es la globalización, el neoliberalismo en estado puro. ¿A quién gana? ¿Quién beneficia los tratados de libre comercio? A los grandes especuladores, sobre todo y fundamentalmente a las grandes empresas, también a las de aquí. ¿Saben, señorías, que el 80% de la distribución alimentaria en España la tienen 6 compañías? Eso se llama oligopolio. ¿Y saben en qué se traduce eso en el marco de precios, diferencia de precios entre origen y destino? Pues ya se lo he dicho antes, una verdadera vergüenza. Por lo tanto, por supuesto que Madrid tiene que intervenir en garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena y en endurecerla, pero ustedes, señorías del Partido Popular y de Vox, tienen mucha responsabilidad aquí para que no haya abusos. Y no vale echar balones fuera. Su PNL, por supuesto, su PNL no dice nada, porque no les compromete a nada y tienen competencias para hacer. Y tienen que hacer, y esta es una de las cuestiones. ¿Falla la política agraria? Por supuesto. ¿Quién votó esta política agraria, señorías del Partido Popular? Ustedes. ¿Quién ha votado en contra de los tratados, a favor de los tratados de libre comercio hace poquito en Europa? Ustedes. Ustedes también. Por lo tanto, señorías, sean honestos. Miren, ¿saben en qué consiste cuando vengan aquí a decir que nos importan? Y ¿sabes en qué consiste el incremento del balance? ¿Cómo evoluciona el balance comercial exterior en España? En 2007, 331 millones. En 2021, 18.000 millones. Es que nosotros también estamos generando dumping fuera. Y esta es la lógica del neoliberalismo y del libre mercado que ustedes defienden. Y el problema no es el medio ambiente, porque el medio ambiente es necesario para producir, imprescindible para producir. Es el sector que más lo sufre. Por lo tanto, no es el medio ambiente ni la Agenda 2030. El problema es el neoliberalismo. El problema es la dureza con la que se está haciendo competir a un pequeño agricultor contra un fondo especulativo que quiere penetrarse en el campo y entrar a saco a despojarnos de lo nuestro a todos y a todas. Ese es el problema, señorías. Por lo tanto, hay que hablar claro. Y por supuesto que Madrid tiene que hacer cosas con respecto a la PAC, la burocratización de la PAC, etcétera, etcétera. Cuestiones básicas como la preferencia comunitaria que se ha venido desmantelando durante muchos años. Por supuesto que sí. Pero es que ustedes también tienen que hacer cosas aquí. Y lo que proponemos es que todos hagamos en la misma dirección. Pero la misma dirección significa identificar quién debe ser el protagonista, la diana de las políticas. Acabo. Y ustedes tienen que decir si van a derogar o no van a derogar la Ley de Agricultura Social y Familiar, que es la única que protege a nuestros agricultores y ganaderos. Eso es lo que tienen que decir. Menos demagogia. Y por último, se ha atacado mucho al sector, a la herramienta de diálogo social y al sector social que organiza el campo. Desde aquí, una apuesta clara en favor de las organizaciones profesionales agrarias, que son los únicos y las únicas que pueden garantizar realmente soluciones efectivas que lleguen a todos. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para la defensa de la proposición no de ley 6824 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya intervención y defensa tiene la palabra el señor Ledesma. Y ahora te deja. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Bueno, pues el Partido Popular sí que presenta una proposición no de ley que evidentemente toma varios aspectos y del problema que hay y las aristas que hay con el mundo de la agricultura y de la ganadería y del campo en general. Varios puntos que bueno, pues apoyamos evidentemente al sector agrícola. Hacemos una manifestación, una declaración pública en estas Cortes pidiendo que se apoye a la agricultura. Pedimos una rebaja de la burocracia especialmente derivada de la gestión de la PAC. Esta PAC que ha aprobado el ministro Planas y que carga de burocracia antes de lo estrictamente necesario. Y mire, el cuaderno digital, otros países de Europa lo están retrasando todo lo que pueden. Aquí queremos ser los primeros. Una carga burocrática, un ejemplo de carga burocrática que deberíamos retrasar en lo posible, pero en la PAC del ministro Planas, ¿verdad?, no está esa idea y por eso pedimos que se rebaje la burocracia. Pedimos también que se pueda indemnizar las pérdidas y defender al sector agrícola ante la Unión Europea y ante los ataques de otros países, que está siendo atacado por otros países de la Unión Europea, y es donde también hay que defender ese trato igualitario de todo el campo europeo por igual. También presentamos políticas, hablamos de la política de precios, pedimos que, o de costes, según que como lo vean la moneda otros grupos, pero vamos, hablamos de la política de precios
y de costes, y hablamos de mejorar la cobertura de seguros y de mejorar y subvencionar los costes de los seguros. Hay otras PNLs que presentan otros grupos que han estado presentándolas ahora y que, bueno, pues el señor Sanz se acaba de ir, pero decía, ¿verdad?, que las PNLs que presentamos nosotros no abarcaban los problemas, no planteaban los problemas. En cambio, la suya pide un plan integral agrario de rescate que cubra todos los problemas y los cubra para siempre. Y se queda tan ancho. No esboza ni siquiera una línea de ninguna posible medida al respecto, y casi mejor. La verdad es que viniendo del señor Sanz y de Izquierda Unida, casi mejor que no esboce medidas, porque evidentemente no vamos por la misma línea de las que podría él esbozar. En cambio, Podemos, señor Corrales, que ahora podrá usted venir a defender su PNL, presenta una PNL de 5 puntos, trabajada. La exposición de motivos no la ha trabajado mucho, pero 5 puntos que están trabajados, se lo agradezco, ¿verdad? Está bien que vengan con distintas iniciativas y propuestas. La del punto 4, la verdad es que me parece que va a tener mucho cuajo para venir aquí a pedir que la normativa medioambiental no sea una barrera para la supervivencia del sector. Pues creo que es uno de los problemas, y además con medidas como la suya de defensa del lobo a ultranza, que por cierto el Partido Socialista le compró la legislatura pasada, la defensa a ultranza del lobo o las medidas de la Ley de Bienestar Animal, que evidentemente al sector agrario y ganadero tanto le han preocupado. Pues todas estas medidas, venir aquí y decir que las medidas medioambientales no sean un obstáculo, cuando ustedes solo se han preocupado de poner obstáculos, ¿verdad?, es profundamente llamativo. Y luego viene la iniciativa que presenta el Partido Socialista, ¿verdad?, que solo tiene un punto. Un punto. Me hubiera gustado que trabajase un poco más el Partido Socialista, comparando por Izquierda Unida, que solo tiene un diputado, o Podemos, que tiene un diputado que ha presentado una medida con una PNL con muchas medidas, ustedes una única. Y además solo piden ayudas directas al campo. Ayudas directas al campo. Algo que ustedes piden y que no dieron en ninguno de los 8 años que estuvieron en el Gobierno. Tiene que tener mucho cuajo para venir ahora a exigir lo que ustedes no dieron en 8 años. Hace falta, sí, señora Pérez. Sí, señora Pérez. Su Gobierno en el que estaba usted no dio ni una sola ayuda directa y ahora solo se preocupan de las ayudas directas. Lo único que ustedes... Miren, los otros grupos presentamos varias medidas, pero ustedes solo una, las ayudas directas. Es lo que les preocupa. Porque ustedes no buscan defender al campo, no buscan defender a los agricultores y a los ganaderos. Lo que buscan es intentar desgastar al Gobierno. Y con su poco trabajo, con su gran vagancia en esta PNL, lo que están demostrando es que ustedes no se quieren ni desgastar con un poquito de trabajo. Esto, sí. Pero vamos, ya le digo yo, sigan así, ya nos va bien, ¿eh? Ya nos va bien, sigan así, no se esfuercen más, los aragoneses se lo agradecerán. Y mire, señora Pérez, ya ustedes han defendido mucho el cese o la dimisión del señor Samper, por decir lo mismo que ha dicho el señor Iglesias en un artículo de prensa. Por decir lo mismo, sí señora, pero sí, y no piden la dimisión del señor Iglesias, por decir exactamente lo mismo. No, sí, efectivamente. Y luego piden la dimisión del señor Samper y del señor Marlaska no se lo he oído decir, que tiene 2 muertos a sus espaldas, ¿eh? Y de esa dimisión no quieren ni oír hablar, señora Pérez, ¿verdad? Y me van a permitir brevemente, porque no me queda más tiempo, la diferencia media lleva unos meses y las que hicieron ustedes. Presupuesto ha subido un 40%, de 40 a 57 millones en agricultura. Subvenciones a las explotaciones agrarias y ganaderas, 8 millones en el primer año frente a 800.000 de ustedes. Señor Ledesma. Subvenciones a préstamos de explotaciones agrícolas de 0 con ustedes a 4,5 millones. Subvenciones a explotaciones agrícolas de 0 a 2,5 millones. Entre muchas otras medidas que ya se las he desgranado en varias veces en varias ruedas de prensa. Por eso digo, solo en 6 meses se ha hecho bastante más que lo que han hecho ustedes en 8 años de gobierno. Presidenta, pido la palabra por el artículo 121.3. Acaba de hacer una afirmación el señor Ledesma en sede parlamentaria que afecta al decoro de este grupo parlamentario y del partido que representa, diciendo que el señor ¿Cuál es la inexactitud? Diciendo que el señor Marlaska tiene 2 muertos a sus espaldas. Exijo la retirada en este mismo momento de esa declaración. Pérez, tomamos nota de la inexactitud. Continuamos. Por el mismo artículo 121.1 y a juicio de la Presidencia, señor Ledesma, ¿quiere retirar las palabras del acta de sesiones?
Bueno, efectivamente, se está poniendo y pidiendo la dimisión del señor Marlaska por los 2 muertos que ha habido el otro día en Barbate, por la consecuencia, precisamente por haber suprimido el OCON, que era suprimido para luchar contra el narcotráfico, y es la gran consecuencia. Cierre de la discusión. ¿Ha retirado? Cierre de la discusión. ¿Lo ha retirado o no? De la discusión. No, pero lo ha retirado. Continuamos. Señora presidenta. Proposición. No hay debate. Cierre de la discusión. Proposición no de ley 7424 de la agrupación parlamentaria Podemos, para lo cual el señor Corrales tiene 5 minutos. Gracias, presidenta. Ya 43, ¿os acordáis? Todas esas cosas, ¿no? Eso no eran a las espaldas de nadie. Sin más, señor Ledesma, parece que solo trabaja el PP. Hombre, claro. Pero no le echamos a las espaldas a nadie. Señor Ledesma, vale. Silencio, por favor. Un segundo, señor Corrales. Un segundo, señor Corrales. Silencio, por favor, en ambas bancadas. Está interviniendo el señor Corrales. No lo sé. Hoy creo que aquí solo trabaja el PP, según se ha visto, porque todos somos muy vagos aquí. Bueno, yo intento hacer lo que puedo dentro de que, como bien lo recordáis todos los días, mi grupo parlamentario tiene un diputado en las Cortes. Empezamos. Venga. Señores diputados, los agricultores y ganaderos tienen la razón. Desde aquí mi máxima solidaridad, respeto y apoyo a todos los agricultores y ganaderos. Bueno, a casi todos. A las que van diciendo que poco veo también salir al PP cuando una portavoz de un movimiento sale diciendo que a las guardias civiles, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado poco mató ETA. Poco veo salir también a esos que defendéis tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí mi máxima condena por esas palabras. Es imperdonable, además, que la ultraderecha y los negacionistas manipule y enturbie al sector económico más importante del territorio aragonés. Y vamos a hacer memoria. Podemos, en la legislatura pasada y la anterior, hizo una propuesta para la reforma de la PAC, que Olona se apropió, vamos a decirlo también, modificó, rebajó licencias y vendió como propia. Bueno, reforma beneficiosa para el campo y que fue rechazada por la derecha y por el PSOE estatal también. Usted, en la última oportunidad de cambiar la paz, ustedes en España apoyaron que sigan en vigor los derechos históricos y que no se mejoren las ayudas a los que están a pie de campo. Porque siempre han trabajado para los mismos, para los grandes terratenientes, los señoritos de Mocasín y las duquesas. Los derechos históricos se podían eliminar, sí, pero no ha habido voluntad política de los dos grandes partidos, vamos a decirlo así. Además, Podemos también, cuando estaba en el gobierno estatal, actualizó la ley de cadena alimentaria conforme a las reivindicaciones del sector. La actualizó y tuvimos que insistir mucho también al gobierno del PSOE para que aceptara la venta a pérdidas. Y se consiguió, aunque con el voto contrario de PP y Vox. Ahora se atreven a alentar a los agricultores encima desde los coches oficiales. No ha habido interés políticos en hacer posible ni además las inspecciones ni las sanciones después de la ley que se aprobó en Madrid. Se tiene poca memoria. Desde el Ministerio se estaba haciendo poco, pero el consejero de Agricultura de Aragón ha hecho aún menos por la población que representa. Lo sabe todo el mundo, además, que esto, cambia un poco de tema, las distribuidoras abusan del sector. Las importaciones de los productos con menores exigencias tiran los precios de la agricultura local. Estos tratados que han permitido el libre mercado y que han sido apoyados en Europa tanto con el PP como por el PSOE. Y sí, yo mismo estuve en una de esas propuestas del TIP, en su día, ¿os acordáis? Alguno que estuvo hace 2 legislaturas en Bruselas, retenido por apoyar las propuestas de los agricultores. Este tipo de libre comercio es el que mata nuestra agricultura y ganadería, y no los pesticidas. Dejen de mentir. Además, a esta pobre gente, y no voy a decir pobre, a esta gente, sobre todo lo que dijo, se lo digo al señor Samper y al señor Nolasco, y busquen ustedes soluciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Corrales. Turno ahora para la intervención y defensa de las enmiendas presentadas por tiempo de 3 minutos. En primer lugar, intervención y defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Una enmienda a la iniciativa del Partido Socialista, otra a la Izquierda Unida, otra a la de Podemos. Señor Ledesma, su tiempo, 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. No lo voy a agotar porque las enmiendas no las vamos a aceptar, porque al final el Partido Socialista se centra de nuevo en enmendarnos nuestra PNL para que pidamos las ayudas directas. Algo que, como les he dicho, no han presentado, no han hecho ustedes en 8 años y ahora les corre prisa. Y le voy a decir, mire, es que desde el gobierno que lleva 6 meses, presidido por el señor Azcón, se ha hecho bastante más, y le he desgranado una parte de se ha hecho bastante más de lo que han hecho ustedes en 8 años por defensa de la agricultura y el campo, señora Pérez. Sí. 0,0 es lo que han hecho ustedes. 0,0 es lo que han hecho ustedes, señora Pérez, pero no se preocupe. Y luego, las enmiendas que presentan los otros grupos vienen a decir, en algunos casos, lo mismo de lo que decimos nosotros y en otro plantean cosas que evidentemente no estamos de acuerdo. Así que me van a permitir que solo apoyemos el texto del Partido Popular y la primera enmienda, eso sí, que presenta Vox, que es una enmienda de modificación. La de adición, ya disculparán, pero es que no coincidimos en lo que dicen ustedes en la de adición y no podemos, evidentemente, nosotros sí compartimos la Agenda 2030 y evidentemente sí que no se la vamos a aceptar. La primera sí que se la vamos a apoyar, la de modificación, porque aclara y profundiza en el problema. Muchas gracias. Gracias, señor Ledesma. Intervención por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón para la defensa, señor Morón, para la defensa de las 2 enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Señorías, la actual política agraria común, a la que solo Vox se opuso en Europa, incorpora ampliamente las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la estrategia de la granja a la mesa y en la estrategia de la biodiversidad. La consecuencia de la primacía de la variable ambiental con olvido del productor y de su producción ha tenido como efectos principales para el sector primario, en primer lugar, el desarrollo de una intensa actividad regulatoria por parte de todas las administraciones. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, el incremento, asimismo exacerbado, de la burocracia que tal regulación genera y el intento de control absoluto de los sistemas de producción y de limitación de uso de fitosanitarios. Tercer lugar, el colapso burocrático para las administraciones de las comunidades autónomas. Cuarto lugar, la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, su eliminación en la práctica, con especial impacto en las explotaciones pequeñas o familiares que tanto le preocupan al señor Sanz. Quinto lugar, la reducción de la producción agraria como consecuencia de la pérdida de rentabilidad. Sexto lugar, la generación de un problema de oferta que redunda en el encarecimiento de los alimentos y el agravamiento de la inflación con una subida exponencial de los precios de la cesta de la compra que perjudica a las familias y personas más necesitadas, en lo que constituye el resultado de una manifiesta política antisocial. Séptimo lugar, la importación de productos de terceros países producidos en condiciones de calidad y seguridad alimentaria muy inferiores a las exigidas para la producción agraria y ganadera europea, que ponen en riesgo la soberanía alimentaria y la producción local y de proximidad. Octavo lugar, y el abandono del medio rural agudizando los problemas demográficos y sociales vinculados a la explotación del territorio. Y aquí podríamos también añadir y el paso de esas tierras abandonadas, como ha dicho el señor Sanz, que en eso coincido con él, a grandes fondos de inversión y a grandes empresas para su especulación. Señores de la izquierda, votaremos en contra de todas sus iniciativas porque en sus propuestas no se aprecia ningún interés en abordar las causas estructurales a las que me acabo de referir. Luego ya haré también algún comentario respecto a lo que me sugieren. Y en relación a la propuesta del Partido Popular, pues bueno, poco le tengo que convencer porque ya ha expresado el sentido de su voto, pero efectivamente hemos presentado una enmienda
de modificación y otra de adición. La de modificación es las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, en colaboración y coordinación con las distintas comunidades autónomas, promueva ante el Gobierno de la Nación la revisión inmediata del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, aprobado para España por la Comisión Europea en fecha 31 de agosto de 2022, en modo que recoja como objetivo fundamental la protección de la soberanía alimentaria europea, elimine la competencia desleal de terceros países y garantice de una forma efectiva el principio de preferencia comunitaria, así como para que inste al Gobierno de la Nación a revisar la Ley 10/2021 de 14 de diciembre de medidas para mejorar la cadena agroalimentaria, para que constituya un instrumento eficaz que garantice la viabilidad y rentabilidad de la producción agrícola y ganadera. No voy a leer la de adicción, pero bueno, yo creo que es muy ilustrativa y les animo a que se la lean. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora para la intervención y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias ha presentado 4 enmiendas a la proposición no de ley del Partido Popular. 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, al Partido Popular le tengo que agradecer la difusión del artículo que hice, porque bueno, pues yo me reafirmo en mis palabras. Y respecto a las ayudas directas que planteamos, oiga, es que las prometieron ustedes. Es que son ustedes los que las han prometido. Nosotros solo les recordamos que el consejero de Asaja fue muy insistente durante los últimos 4 años sobre esta cuestión, y el presidente Azcón las prometió con un grupo de alcaldes delante del Pignatelli, las prometió y dijo que sería lo primero, que iba a hacer. Desde luego, lo primero que ha hecho ha sido intentar solventar las cosas que no pudo solventar mientras era alcalde de la capital. Bien. En lo de Marlaska no me voy a meter, creo que no entra en el lugar. Simplemente le diré que Marlaska fue el juez que metió en la cárcel a Marcial Dorado, les sonará, y que el Gobierno del Partido Popular de Rajoy fue el que más guardias civiles quitó de nuestro país, casi 6.000, que se han tenido que recuperar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Respecto a las enmiendas, yo creo que las enmiendas del Partido Socialista simplemente trataban de completar la proposición no de ley del Partido Popular, en la que hay cuestiones de las que estamos de acuerdo y algunas cuestiones pensamos que se podían haber completado. Por eso también le pedimos, si son tan amables, de que podamos hacer la votación punto por punto. Y simplemente tenían que ver con los precios justos, con el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, con la simplificación administrativa, también en el Gobierno de Aragón, no solo en el Ministerio, también en el Gobierno de Aragón y en la Unión Europea, y tenían que ver con la defensa de la agricultura familiar y cosas tan sencillas como, ya que lo enviamos al Ministerio de Medio Ambiente y lo enviamos al Ministerio de Transición Ecológica y lo enviamos al Ministerio de Agricultura, pues que lo podamos enviar también a la propia Comisión Europea. Respecto a las enmiendas de Vox, la primera enmienda, la verdad es que compartimos bastantes cuestiones. Nos abstendremos en ese sentido por una razón, porque creemos que eran más completas las nuestras, y la segunda enmienda que plantea Vox tampoco podemos estar de acuerdo en esas cuestiones, esos bulos que se mueven de la agenda y todas esas cuestiones. En mi pueblo el 2030 era un tractor, nosotros teníamos uno muy bueno, los hacían en Getafe y eran, yo creo que la marca era americana, pero los hacían en Getafe y es de los mejores que hemos tenido en casa. Las apoyaremos, como no puede ser de otra manera, las otras proposiciones de ley de Podemos y de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo máximo de 3 minutos. En primer lugar, Grupo Aragón Teruel Existe, señora Buch. Señor Izquierdo, han consumido el tiempo del Grupo Parlamentario Mixto con la presentación de la iniciativa.
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues el campo está atravesando una difícil situación y no es casualidad que ese hartazgo desemboque en las reivindicaciones justas que estamos viviendo en las últimas semanas. Pese a la justicia de estas reivindicaciones y el consenso de las fuerzas políticas en su justificación, vemos cómo algunas de las PNLs que hoy se presentan se están utilizando políticamente para la confrontación entre bloques a la que tanto nos tienen acostumbrados. Vemos en las diferentes exposiciones de motivos un intento de enfrentamiento entre los partidos, echándose las culpas entre los gobiernos autonómicos y central. El sector primario es la actividad económica que más población permite fijar en el medio rural. Es demasiado importante como para ser utilizado políticamente con fines partidistas. Todas las PNLs coinciden en simplificar los trámites burocráticos para las ayudas al sector, especialmente en la PAC. Trabajemos conjuntamente para ello, porque esto sí que es lo que realmente será eficaz. Debemos denunciar la competencia desleal que se permite con la comercialización de productos de fuera de la Unión Europea que no están sometidos a los mismos criterios medioambientales y de calidad que los que tienen que alcanzar los agricultores y ganaderos europeos. Una injusticia que debemos exigir que finalice ante las instituciones comunitarias. Es competencia desleal y una injusticia para el campo aragonés y para el español. Es esencial trabajar para eliminar las trabas burocráticas, facilitar el acceso al sector. Es esencial que las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores sean mayores, más sencillas y más rápidas. El relevo generacional es el mayor reto al que nos enfrentamos en el campo. También es necesario trabajar para la abolición de los derechos históricos. También es una parte importante para que los jóvenes agricultores puedan entrar. Ampliar las ayudas contra la sequía, enfermedades y el aumento de precios para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones familiares que en la actualidad no son rentables por los bajos precios de mercado. Bajos precios motivados por la competencia desleal de productos extracomunitarios frente a la que tenemos que posicionarnos. El sector primario es uno de los sectores que genera oportunidades de trabajo y que fija población en el medio rural. Este Gobierno no puede permitir que se sigan perdiendo 200 agricultores y ganaderos cada año en Aragón. Un mazazo para las explotaciones familiares frente a las grandes corporaciones que se están adueñando de nuestros campos. Señorías del PP, en su PNL es cierto que instan al Gobierno central, y sí, lo compartimos, pero también les pedimos que a la vez insten a su consejero a que lo que sí que es competencia de su consejería lo empiece a ejecutar. Esas ayudas directas, por ejemplo, sequía, EHE, que tanto nuestros agricultores y que no puede seguir tirando balones fuera porque son competencia de él y no del Ministerio. Y una vez más, desde Aragón Teruel existe mostrar todo nuestro apoyo con el sector, todo nuestro apoyo con los agricultores y ganaderos y todo nuestro apoyo a las OPAs que están defendiendo al sector. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su tiempo. Gracias, presidenta. Lo primero, trasladar de Chunta Aragonesista el apoyo al sector agrícola y ganadero que estos días se está manifestando. El sector agroganadero es esencial para Aragón por su importancia para vertebrar el territorio, para generar empleo y, por supuesto, para la producción de alimentos de calidad. Tiene muchos problemas, hemos debatido en estas Cortes en muchas ocasiones, ante los que los gobiernos tienen que actuar en Europa, tienen que actuar aquí en España, pero también en Aragón, que para eso tenemos competencias que hay que desarrollar para poder apoyar al sector. Hay que trabajar para apoyar a las explotaciones familiares, las más comunes en Aragón, las que generan trabajo en el territorio, las que generan desarrollo y las que asientan población, además de una forma sostenible, cuidando el entorno. Un modelo que necesita ser apoyado frente a otros tipos de agricultura corporativa y frente al desafío que supone la globalización, que supone el control de las grandes corporaciones de los mercados agrarios, un control que en los últimos años, por desgracia, está creciendo. Es necesaria una reforma de la PAC. No vale que haya partidos que aquí digan una cosa y en Europa o en Madrid digan la contraria, porque se está engañando al sector aragonés.
Es necesaria la eliminación de los derechos históricos. Aquí está uno de los grandes problemas. Los derechos históricos son los responsables de las desigualdades y también de la falta de relevo generacional en el sector. La existencia de los derechos históricos dificulta que los jóvenes se puedan incorporar al sector. Así es muy difícil que el sector sea atractivo para que los jóvenes se incorporen, cuando además no se prima la profesionalización. Es necesaria una PAC que prime la producción frente al que cobra estando sentado en su casa, que es una vergüenza eso. Hay que mejorar y reducir la burocracia, un problema muy importante. Ahora es excesiva y no facilita que se pueda acceder a muchos trámites o a muchas ayudas. Los tratados comerciales, otro tema importante al que le pedimos a los partidos que votan una cosa en Europa y otra aquí, que no engañen al sector. Y si se oponen, que lo hagan en todas las instituciones, que no solo lo hagan de boquilla. Estos tratados comerciales en muchas ocasiones acaban fomentando la competencia desleal. Hay que actuar también en los márgenes comerciales, no puede ser que se venda por debajo de los costes de producción y aquí habrá que apoyar al sector frente a las grandes distribuidoras que ahogan a los productores. No puede ser que el Gobierno de Aragón el mismo día apoye a los agricultores y ganaderos que se manifiestan y el mismo día se reúna con los representantes de las grandes distribuidoras y los apoye también. Eso no tiene sentido. No se puede sorber y soplar a la vez. Se tendrán que aclarar porque si no están engañando al sector agroganadero. En cuanto a las iniciativas, votaremos a favor. Hay muchos de los puntos que compartimos. Creemos que en este momento hay que apoyar al sector agrícola ganadero aragonés y eso es lo que va a hacer Xunta Aragonesista. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. A continuación, los grupos parlamentarios proponentes pueden intervenir durante 1 minuto para fijar su posición en relación con las enmiendas que han presentado a sus iniciativas. En primer lugar, el señor Iglesias, Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. En nuestro caso, no aceptaríamos las enmiendas del Partido Popular. Yo creo que no tenemos ninguna otra enmienda, sino las del Partido Popular, por tanto no la aceptaríamos. Y sí que pediríamos la votación por separado de la moción del Partido Popular. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista queda tal cual hemos dicho, sin aceptar. Aparte, estaba pidiendo la votación por separado de la del Partido Popular. Izquierda Unida, para fijar su posición respecto a la enmienda. Pues, evidentemente no aceptaremos la propuesta del Partido Popular, no porque no la podamos compartir, sino porque dice absolutamente cosas distintas a las que propone Izquierda Unida, que está en la raíz del problema. Tendremos ocasión de votar la PNL del Partido Popular, que es lo que han puesto en definitiva en sus enmiendas. Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición en relación con las enmiendas que han presentado a su iniciativa. Pues sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ya lo he anticipado antes en mi intervención, que no vamos a admitir las enmiendas que nos han presentado los distintos grupos, con la excepción de la primera enmienda de adición, la de adición que presenta el Grupo Parlamentario Vox. No vamos a aceptar la segunda, ¿verdad? La primera era de modificación y la segunda era de adición. La de adición no la aceptamos, la modificación sí, con lo cual el texto quedaría tal cual viene del Partido Popular, excepto con el párrafo de la enmienda de modificación que presenta Vox. Y respecto a la solicitud que nos ha hecho el Partido Socialista de la votación por separada de los distintos puntos, no tenemos ningún inconveniente para que se puedan votar los puntos por separado. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Sí, gracias, presidenta. No vamos a aceptar la enmienda del PP, más que nada es porque desvirtúa la que hemos presentado nosotros, sin más. Gracias. Bien, entonces todos tenemos claro cómo vamos a votar las iniciativas. La del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, se vota tal cual. La número 3024, comienza la votación. Sí, ¿no? Más 2.
Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, más 2 votos telemáticos. Votos a favor, 32. Votos en contra, 32. Así decae. Segunda votación. Segunda. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, más 2 votos telemáticos. Votos a favor, 32. Votos en contra, 32. Mira. Se suspende la votación en 2 minutos. ¿Y si no entra nadie? Ahora sí que se ha acabado. Ahora sí. Ahora, entre la segunda y la tercera votación, se puede abrir la puerta por si hubiese alguien que pueda entrar a dirimir con su voto antes de darla por... Artículo 138.1. 138.1. Sí, suspende durante 2 minutos. Suspendemos durante 2 minutos y hacemos llamada... Suspende. Presidenta. No, simplemente es que el artículo 138.1 del reglamento determina que tiene que marcar un plazo para que se produzca la entrada y salida. Sí, he dicho que se suspendía por 2 minutos. Gracias, es que no lo había escuchado bien, Sí. perdón. Bien, leemos el 138.1. Empate en las votaciones. Cuando en alguna votación se produjese empate, se repetirá esta y si persistiese el empate, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia, que han sido 2 minutos, permitiéndose la entrada y salida de diputados del salón de plenos o sala de comisiones. En este caso ha habido entrada, con lo cual dirimimos el empate. Comienza la votación. Sí, no. Vota. Ay, vota. ¡Anda! Presidenta, pediría por favor la repetición de la votación. Repetimos la votación. Comienza la votación. Pues vamos a dejar ganar por lo civil o lo penal. Lo que nos falta. Es que... Qué paciencia. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, 32. En contra, 34. Por lo tanto, decae la primera proposición no de ley. Oye, más ayuda que no puede haber, ¿eh?
Votamos la siguiente proposición no de ley, la de Izquierda Unida, que se vota en los mismos términos. Comienza la votación. La fuerza del presidente y la vicepresidenta ha hecho posible el cambio de... Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, más 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 34. Decae también la iniciativa de Izquierda Unida. Pasamos a votar la proposición no de ley del Partido Popular, aceptando la primera enmienda de modificación de Vox y votación separada. ¿Qué le han pedido el señor Sanz? ¿Dónde tengo la del PP? Señor Ledesma, ¿son 7 puntos, los 7 por separado? Señor Sanz, le ha pedido la votación por separado, se refería... Le ha pedido Marcelo. Presidenta. Perdón, señor Iglesias, usted sí, la ha bueno, pedido. si por avanzar la cosa se puede votar los puntos 1, 5 y 6 en una votación y los puntos, el resto de puntos, que serían 2, 3, 4 y 7 en la otra. 1, 5, 6, 3, 4 y 7. Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Partido Popular, los puntos 1, 5, 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, por unanimidad, 66. Votamos ahora los apartados 3, 4 y 7. ¿He dicho 2? 3, 4 y 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, 45. Abstenciones, 20. No, abstenciones 22. Perdón, que los he añadido al a favor. 43 a favor, 22 abstenciones. Presidenta, ¿se puede volver a repetir que una compañera no ha podido votar? Se ha equivocado, perdón. Volvemos a repetir los puntos 3, 4 y 7. Comienza la votación. Ahora sí. Son los puntos 2, 3, el 2. Ah, el 2 también. Ah, vale. Es que le he apuntado aquí mal. Vale. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, más 2 votos telemáticos. 42 votos a favor, 23 abstenciones. Sale adelante la proposición no de ley 68-24. Votamos en último lugar la proposición de ley, no de ley 74-24 del Grupo Parlamentario Podemos. Se vota tal cual. Comienza la votación. ¿Votan que sí a la de Podemos? Finaliza la votación. ¿Podría, perdone, señora presidenta, ¿se podría repetir la votación? Sí, repetimos. Repetimos la votación. Votamos la proposición no de ley 74-24 del Grupo Parlamentario Podemos. Comienza la votación. A pesar de que hay uno nuestro que vota. Oye, la tercera vez ya. Más. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, 32, en contra, 34.
Decae la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Nosotros hemos votado a favor todas las propuestas. Somos partidarios de ayudar a los agricultores y se tiene que hacer cuando se está en el Gobierno y también cuando se está en la oposición. Desde Aragón se pueden hacer muchas cosas. Yo el otro día dije que el consejero tiene mucho trabajo y lo tiene que hacer. Desde Madrid también se pueden hacer muchas cosas. Como veo que están todos ustedes de acuerdo, prácticamente de la mitad para adelante juntos gobiernan el mundo. Pues gobiernenlo bien, unos y los otros, y ayuden de verdad a los agricultores. Muchas gracias. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, es lamentable, de verdad, y lo digo con total franqueza, que ustedes no sean capaces de entender cuáles son los problemas del campo aragonés. Por supuesto que el Gobierno central tiene que hacer cosas, por supuesto que sí. Izquierda Unida ha votado todas las iniciativas, también la suya, en todos los puntos, porque evidentemente el Gobierno se tiene que mojar. Pero ustedes también. Ustedes también. Es más, y yo les pido un poco de coherencia, porque no se puede decir aquí una cosa, o en el campo con los agricultores, el consejero no está, es una lástima, y luego votar a favor de la PAC que luego criminalizan, de los tratados de libre comercio que luego criminalizan, y no se puede venir aquí a hablar del cumplimiento de la cadena alimentaria o pidiendo que se cumpla el principio de preferencia comunitaria cuando en estas mismas Cortes, señorías, han votado en contra de la ley de la cadena alimentaria, han votado en contra de hacer lo que la ley de la cadena determina que tienen que hacer las comunidades autónomas, señor Morón. Han votado ustedes en contra, igual que están poniendo en riesgo la ley que garantiza la protección del modelo social y profesional de la agricultura familiar que vertebra el territorio y da sentido a nuestro campo aragonés. Por lo tanto, aclárense y no sean unos demagogos, porque no vale con palmaditas en la espalda a los agricultores y con echar balones fuera a Madrid. Ustedes tienen competencias, cumplan. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Solo agradecer a los que han votado a favor y a los casi que han votado a favor. Dios. Pero bueno, ha perdido el Gobierno una oportunidad de arreglar el problema de los aragoneses con nuestra PNL. Una pena que no esté el consejero hoy aquí. Parece que solo está para gritar a portavoces en ferias por ahí. Así que, nada, lo dicho, una pérdida de oportunidades. Gracias, señor Corrales. Teruel existe, señora Bug. Vox en Aragón, señor Morón. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al Partido Popular que haya aceptado la enmienda de modificación. Y en relación a la enmienda a la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista, ha dicho, luego le diré lo que me sugiere. Pues mire, me parece que es un insulto a los agricultores y ganaderos de Aragón. Y se lo voy a explicar. Ustedes están empeñados en que la solución a todos los problemas del campo la tiene el señor Samper y son las ayudas directas. Mire, yo les voy a decir una cosa. 6 millones de euros divididos para 35.000 perceptores de la PAC, hagan la cuenta si quieren, son 170 euros. Ustedes les quieren callar la boca a los agricultores y ganaderos de Aragón con 170 euros. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y les voy a decir otra cuestión más, tanto que están siempre esgrimiendo las ayudas directas que no concede el Gobierno de Aragón. Mire, lo ha explicado muchas veces el señor Samper. Voy a explicarlo yo a ver si a mí a lo mejor me entienden mejor. Había destinados entre 6 y 8 millones de euros, que al final han sido 8 millones de euros, de ayuda a los agricultores por parte del Gobierno de Aragón para frenar los efectos de la sequía. Se habló con el sector, se buscó la mejor forma, la forma en la que podía ser más eficiente y más eficaz esa ayuda. Y se decidió que se daría en forma de créditos, o sea, bonificando créditos blandos. Ustedes dicen que eso no son ayudas directas y que eso fue un fracaso. Pues mira, les voy a decir una cosa. Gracias a esa medida, a esa bonificación, los agricultores y ganaderos de Aragón se animaron a pedir esos créditos y a pedir los créditos también que ofrecía en forma de crédito blando el Gobierno de España. ¿Sabe cuál ha sido el resultado? Que el 60%, además de la bonificación de los 5 millones que ha ofrecido el Gobierno de Aragón, que el 60% de todos los fondos del Estado para toda España, para todos los agricultores y ganaderos de España, el 60%
han venido a parar agricultores y ganaderos de Aragón, porque el efecto de ese 5% ha sido multiplicador y ha permitido que se beneficien muchos agricultores y ganaderos de Aragón, que van a poder acceder a más de 160 millones gracias, de los señor 230 millones del Gobierno de España. Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, nosotros no estamos en contra de la medida de los créditos blandos. Si la medida de los créditos blandos la pactó el señor Olona con las organizaciones profesionales agrarias y iniciaron el expediente para ponerse en marcha, y el señor Samper en ese momento estaba como representante de Asaja y no le parecieron bien. A nosotros nos parecían bien. Lo que entendemos es que tiene que haber más compromiso del Gobierno de Aragón. El señor Samper fue muy insistente con las ayudas directas. Y yo creo que aquí todo el mundo se tiene que mojar. Y se tiene que mojar el Ministerio, y lo está haciendo. 4.000 millones extraordinarios para los problemas de la agricultura y la ganadería. Pelea en Europa, que se va el ministro Planas a intentar la flexibilización y las cláusulas espejo, que yo creo que son una de las claves más importantes. Y la Unión Europea parece que quiere mover un poco el rumbo. El que no mueve nada es el Gobierno de Aragón, y yo creo que se tiene que mojar. Yo creo que es bueno y algo positivo tenemos que sacar, que todos los grupos hayan mostrado aquí el apoyo a los agricultores y los ganaderos aragoneses. Pero yo creo que también hay que recordar una cosa, porque parece que ustedes están aquí y las cosas sobrevuelan de la política, que decía ayer el consejero, ¿no? Que estaban ustedes por encima. Oiga, es que el comisario europeo de Agricultura es de su grupo, es de la ultraderecha, es del grupo de Vox. ¿Saben ustedes que el puesto de comisario de Agricultura se creó en el año 58? No ha habido un solo comisario europeo de los grupos progresistas desde el año 58. Todos han sido de los grupos conservadores en Europa. Y yo no voy a cargar en contra de la Unión Europea, porque yo no creo que las subvenciones a la agricultura y la ganadería sean ninguna paguita, como han dicho ustedes. Yo creo que son necesarias. Son necesarias, porque sin las subvenciones y las ayudas de la PAC, que es muy mejorable, pero sin esas subvenciones no podrían competir nuestros agricultores y ganaderos con los de otros países. Son ayudas necesarias, y la población tampoco podría comprar los productos al precio que cuesta la producción en Europa. Y yo creo que nosotros y los partidos como el Partido Popular, que entiendo que siguen siendo europeístas, pues estas cosas las tenemos que defender. Señor Iglesias. Muchas gracias. Señor Ledesma. Le confirmo que somos europeístas a tope, y el próximo 9 de junio se lo vamos a demostrar en las urnas los españoles. Mire, lo de las ayudas directas se lo ha explicado muy bien el señor Morón. Han permitido, por acuerdo con el sector, con las asociaciones profesionales, que no querían ayudas directas, que querían estos préstamos, y ha sido un acierto, porque se ha levantado el 60% de las ayudas frente al 6% que se levantaban cuando gobernaban ustedes. Una diferencia multiplicada por 10. Ha sido una palanca extraordinaria. Y respecto de lo que hacían ustedes y lo que ha hecho este Gobierno en los 6 primeros meses, se ha incrementado el presupuesto de 40 a 57 millones, un 40%. Subvenciones a explotaciones agrarias, 8 millones en este primer presupuesto, 800.000 ustedes. Subvenciones a préstamos para explotaciones agrícolas, 0 ustedes, 4,5 millones este presupuesto. Subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas, de 0 con ustedes a 2,5 millones. Subvenciones a préstamos a cooperativas, que ha aumentado de 0 a 850.000 euros. Transferencias de capital para incorporación de jóvenes agricultores, que ha aumentado de 2.800.000 a 4.400.000, un 55% de aumento. Ayudas a la modernización de explotaciones, que ha aumentado de 1 millón a 2,5 millones, un 43%. Ayudas de modernización de regadíos, que ha aumentado de 1,8 a 2,8 a 4,6, un 64%. Y las primas de seguro agrarias, que han aumentado en 3 millones, pasando de 8,8, aumentando, un 34%. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en 6 meses se ha hecho bastante más de lo que han hecho ustedes en el Gobierno en 8 años. Y les decía antes que debían de trabajar más. Me lo he pensado mejor. Sigan así, que así nos irá mejor a todos los demás, especialmente a los aragoneses. Gracias, señor Ledesma.
Continuamos. Siguiente punto del orden del día, punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley número 4624 sobre el Día de la Memoria Democrática, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Alastuey por tiempo de 5 minutos. Señoras y señores diputados, esta mañana desafortunadamente ha sido derogada por la mayoría que conforman los dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno la Ley de Memoria Democrática de Aragón. No tenemos ya Ley de Memoria Democrática de Aragón y, por tanto, todos sus preceptos han desaparecido y nos tenemos que agarrar, como hemos dicho esta mañana, a la Ley de Memoria Democrática del Estado. Pero también hemos dicho esta mañana que no renunciamos a la memoria, no renunciamos a honrar a las víctimas y no renunciamos a honrar a todas las víctimas. Y traemos aquí una propuesta que no debería generar problema para ningún grupo parlamentario o para casi ninguno. No debería generar problema realmente más que para un grupo parlamentario. Por lo que hemos oído en esta tribuna, no ya solo esta mañana, sino durante muchos debates. Traemos una propuesta que es sencillamente declarar el día 3 de marzo Día de la Memoria Democrática y de homenaje a las víctimas de Aragón. Y por otra parte, instar al Gobierno de Aragón, es literalmente el texto del artículo 3 de la derogada Ley de Memoria Democrática de Aragón, instar al Gobierno de Aragón a que, junto con las asociaciones memorialistas, organice ese día, cada año, actos en el territorio aragonés para honrar a las víctimas. Repito, no debería tener ninguna contraindicación para nadie. El día 3 de marzo de 1938, la aviación legionaria italiana, al mando del general Franco, ya siento que salga a relucir otra vez, pero es que era el que dirigía el ejército sublevado, bombardeó la localidad aragonesa de Alcaniz. Lo hizo de manera indiscriminada. La orden que tenían los aviadores era soltar las bombas en el momento en que pasaran sobre la vertical del pueblo. Mataron a cientos de personas y mataron a cientos de personas que no podemos saber de qué bando, ya que les preocupa eso tanto a ustedes, eran. Cientos de personas que sencillamente estaban en sus casas, cientos de personas que estaban en las calles, cientos de personas que no habían hecho nada, que son víctimas genuinas de la barbarie. El progreso tecnológico, desafortunadamente, trajo en el siglo XX matanzas que nunca hubiera podido imaginar la humanidad. La Guerra Civil Española fue un campo de experimentación de esas técnicas. Es famoso el caso de Guernica. Estaba olvidado el caso de Alcaniz, pero tiene las mismas características. Un bombardeo indiscriminado sobre una población con el único objeto de producir la mayor cantidad posible de víctimas y aterrorizar a la población. Vimos después bombardeos del mismo estilo durante la Segunda Guerra Mundial y culminaron todos en el mayor horror que ha conocido la humanidad, que fue el lanzamiento de las bombas nucleares. No deberíamos tener ningún problema para honrar a estas víctimas. Miren, en el siglo XIII, un arzobispo francés que mandaba las tropas papales en la cruzada albigense pronunció una frase terrible. En el sitio de Béziers, cuando iban a matar a los cátaros, les dijo a sus tropas: matadlos a todos, Dios distinguirá a los suyos. Era una guerra ideológica. La española fue una guerra civil con trasfondo y con motivaciones ideológicas. Nadie podía pronunciar esa terrible frase. Pero es verdad que a ninguno de nosotros, a ninguno, nos puede caber duda de que seguramente cayeron aquel día personas que se identificaban ideológicamente con uno y otro bando. Y por tanto es el día ideal para que en Aragón honremos a todas las víctimas. Ese era uno de los problemas que tenían ustedes, que no se discriminara a las víctimas. No discriminamos aquí víctimas por bandos. Todos sufrieron el mismo horror. Todos, los que murieron, los que fueron heridos, las familias de los que murieron y los que fueron heridos, todos quedaron marcados por aquella tragedia. Y se merecen que los recordemos. Y se merecen que los recordemos por iniciativa de estas Cortes, pero con la ejecución del Gobierno de Aragón y con la colaboración de aquellas asociaciones que pretenden
recordar, que pretenden conservar la memoria y que pretenden honrar, recordar, reparar a las víctimas y, sobre todo, que hemos hecho mucho hincapié en todos estos debates sobre ello, que no se repita. Por eso, señoras y señores diputados, no solamente... Señora Lastoy, tiene que terminar. De todos los grupos, creo que no tienen ninguna razón para votar en contra de esta iniciativa. Gracias. Y les pido, por favor, que la apoyen. Gracias. Gracias, señora Lastoy. Señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Señora Lastoy, coincidiendo con usted en la exposición, lo que no acabo de ver es por qué ese día y no otro. Y se lo digo con total, sin ningún tipo de intención. Creo que si de verdad queremos buscar una fecha y la queremos buscar entre todos, igual la tenemos que buscar entre todos. Quiero decir, yo no soy un conocedor tan a fondo de la guerra civil como usted, ni me voy a poner a debatir con usted de eso, que ya veo que usted controla el tema bastante bien. Yo sí que creo que quizá, compartiendo el fondo, podríamos entre todos pensar en una fecha, porque supongo que habrá habido muchos bombardeos, supongo que habrá habido muchos episodios fatídicos, supongo que habrá habido durante todo ese tiempo, ya le digo que no soy un gran conocedor, muchos momentos muy duros, no sé por qué este y no otro. Simplemente le digo que quizá usted podría instar o podría pensar que entre todos podríamos encontrar... Sí, un segundo. 05, presidente. Podríamos encontrar entre todos una fecha y quizá todos nos sentiríamos más cómodos. De eso les hablaba hace unos días, de intentar que todo el mundo se sienta cómodo con estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. A las 4:09 de la tarde y después de 1 minuto y medio, 14 bombarderos en 3 escuadras de los legionarios italianos, del fascismo italiano, bombardearon Alcañiz con 10 toneladas en 90 segundos de bombas. No se saben los muertos que hubo, más de 300. Dicen los que quedaban vivos, que lo contaron. 1938. Porque este día, hombre, es evidente. Es evidente. Este bombardeo se produjo de forma lejana al frente de batalla. Este bombardeo fue producido con el único objetivo de generar daño a civiles. Esto es el fascismo, esto es el franquismo que ustedes quieren olvidar. Y esto es lo que se va a seguir recordando. A mí me va a resultar curioso, porque se presentó hace poquito en Alcañiz una iniciativa con este tema, ¿cómo van a celebrar el Día de la Concordia en Alcañiz con esta cuestión? Fíjense, este episodio... Gracias. Después, acabo ya, después se ocultó durante toda la dictadura y solo hasta el 2003, en 2003 empezó a recuperar la memoria. Esa memoria que ustedes quieren acallar. Gracias. Desde luego iremos a los homenajes porque se seguirán produciendo, porque la sociedad no olvida ni quiere olvidar, y sobre todo la de Alcañiz, que sufrió mucho por esto. Gracias. Señor Corrales. Gracias, presidente. Señora Lastoy, votaremos a favor de esta iniciativa porque la creemos. Bueno, llevamos muchos días ya hablando de memoria democrática. Hay que recordar, además, educar y no olvidar nunca que la democracia es un derecho muy fácil de perder. Así que con estas palabras y con lo que pasó en Alcañiz y en otros pueblos de España, que la gente quiere que olvidemos que el fascismo bombardeó Alcañiz, y yo creo que aquí incluso el Partido Popular, según la exposición que ha tenido esta mañana en su intervención, diciendo que todas las víctimas, aquí están, no se habla de ningún bando, se habla de civiles, de víctimas. Así que yo creo que es lícito y de un bombardeo fascista, por supuesto. Fascista, por supuesto. Es que para que haya víctimas tiene que haber bombas y las bombas las tiraron los malos. Así que nada, muchas gracias, presidente. Gracias, señor Corrales. Señora Buch, de Teruel existe. Gracias, señor presidente. Pues la celebración de un día concreto puede parecer un simbolismo insignificante a ojos de quienes ignoran nuestra historia
o la quieren ocultar. Pero es un elemento esencial de memoria para recordar los horrores del pasado y evitarlos en el futuro. Importante es saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. El bombardeo indiscriminado sobre la ciudad de Alcañiz el día 3 de marzo de 1938 es un claro ejemplo de las atrocidades de la guerra y el impacto que tuvieron sobre nuestra tierra. Mantener un día para recordar es esencial para no olvidar. Es un ejercicio colectivo de memoria, recuerdo y condena unánime frente a la barbarie de la guerra. Y reitero lo de unánime, porque la ley que ustedes hoy han derogado fue aprobada por una amplísima mayoría en esta Cámara, con participación de organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad aragonesa. Y esto no se debería de haber olvidado. Han entrado en el Gobierno para eliminar consensos que estaban más que establecidos en Aragón. Saben perfectamente que esa ley defendía a todas las víctimas y que se escudan en ese argumento falaz para derogarla, para cumplir con sus socios de Gobierno. Es una verdadera lástima, señorías del Partido Popular, que se hayan echado en brazos de la ultraderecha en estas cuestiones, eliminando un acuerdo de Aragón y avivando llamas de conflictos que estaban apagados. Gracias, señora Buch. Señor Soro. Gracias, presidente. La derecha ha derogado esta mañana la Ley de Memoria Democrática y esta tarde votará en contra de su proposición no de ley. Ya la han votado de forma indirecta esta mañana al rechazar una de las enmiendas de hecha que precisamente pretendía incorporar esta fecha, este 3 de marzo. Mire, hace una semana, en el anterior pleno, le hice una pregunta a la consejera de Presidencia, que ahora no está, que es la responsable de Memoria Democrática, aunque hoy se ha encargado toda la estructura administrativa, no va a tener un euro, no va a tener funcionarios, pero bueno, será la responsable sobre esta cuestión. Y, por supuesto, me dejó claro que para el 3 de marzo no iban a hacer nada, pero que ella cumplirá la ley. Perfecto, vamos a cumplir la ley. En primer lugar, la Constitución española, el artículo 149, que dice que el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las comunidades autónomas. En aplicación de la Constitución, si no tenemos ley aragonesa de memoria democrática, regirá la ley española. Y la consejera se comprometió a cumplirla estrictamente. La ley estatal, en su artículo 7, también declara un día como recuerdo y homenaje a todas las víctimas, dice todas, en la rúbrica del artículo y en el contenido del artículo. ¿Saben qué día declara la ley estatal como día de recuerdo y homenaje de todas las víctimas? El 31 de octubre. ¿Saben por qué declara el 31 de octubre? Porque es la fecha en la que las Cortes Generales aprobaron la Constitución española. No lo tienen fácil para no cumplir la ley. Constitución española, Cortes Generales, todas las víctimas, creo que no podrán salirse de esta. Evidentemente, algunos seguiremos celebrando otras fechas, pero la consejera estará obligada a que en esa fecha, la fecha en la que el pueblo español representado por los diputados aprobaron la Constitución, sea, a pesar de no tener ley en Aragón, de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. No soy tan ingenuo como para pensar que hará algo este Gobierno de Aragón el 31 de octubre, pero creo que nos tenemos que acordar y cuando pase el verano, allá para septiembre, creo que deberíamos retomar el tema. Vamos a ver si el próximo 31 de octubre hacen algo. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Señora Ranz, tiene la palabra de Vox Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Hoy es un gran día para la libertad en Aragón y un faro de luz para toda España. Gana la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de investigación histórica y la libertad de cátedra. Hoy Vox, cumpliendo con su palabra, en este Gobierno de coalición, conseguimos derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón. La izquierda vuelve a apelar a los valores democráticos y a un supuesto desprecio por nuestra parte de las víctimas para tratar de que no se derogase esta ley sectaria. Y es lo contrario, señorías, justamente. Desde Vox defendemos la igualdad, la libertad, la dignidad sin discriminaciones, el pluralismo, y esos precisamente son los valores democráticos que nos han llevado a defender nuestra derogación de la ley. La izquierda ha fabricado un relato
han falseado la historia y han dividido a los españoles. Hemos oído buenos y malos, una guerra fratricida que realmente hubo víctimas y verdugos, pero no se separaron así por bandos. Nosotros respetamos y recordamos todas las víctimas y no nos oponemos a que ustedes recuerden unas víctimas sí y otras no, hagan lo que quieran. Reconocemos el derecho de todas las familias y sus allegados a localizar, exhumar, honrar y enterrar dignamente, dar digna sepultura a sus seres queridos caídos y que se hallan en fosas. Y ya saben que en las fosas hay de los dos bandos. Hoy, en su iniciativa, pretenden instituir el Día de la Memoria Democrática y proponen una fecha concreta, el 3 de marzo, el día en que ocurrió el bombardeo por la aviación italiana de Alcañiz, en 1938. Han hablado de un bombardeo de población civil. Yo les recuerdo el bombardeo de Cabra, en Córdoba, por la aviación roja. Ahí también hubo mucha barbarie. Evidentemente, no tendría ningún sentido por la mañana, sería una cuestión incoherente, derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón y por la tarde constituir el Día Oficial de la Memoria Democrática de Aragón. Eso es un sinsentido. Su Ley de Memoria Democrática realmente pretendía la construcción de un relato histórico falseado y partidista y una memoria colectiva sectaria, y no es algo para conmemorar. Para la izquierda la memoria es democrática, la suya, y la memoria de los demás no es democrática. Yo les voy a proponer alguna otra fecha, del 36, también unos hechos atroces cometidos en Aragón. El 8 de agosto se asesinó, se martirizó a Florentino Asensio, el obispo de Barbastro, es una fecha también. Tienen además muchas fechas porque asesinaron hasta 13 obispos, la izquierda. Tienen muchas fechas a elegir. Les propongo otra, del 36 también, el 13 de agosto, fecha del martirio y asesinato de los 51 misioneros claretianos en Barbastro, Huesca. Y miren, el 13 de agosto, pero de 1961, coincide con que se comenzó a levantar el muro de Berlín, por la denominada oficialmente por la socialista República Democrática Alemana, lo denominaba muro de protección antifascista. Mire qué casualidad, democrática y antifascista, como su ley. Y sin embargo es totalitarismo y un feroz ataque a la libertad. Cayó el muro de Berlín y hoy ha caído su ley totalitaria, liberticida y sectaria. Derribaremos todos sus muros. Muchas gracias. Gracias. Señora Marín, del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista presenta hoy una proposición no de ley solicitando declarar el día 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática en Aragón en recuerdo al bombardeo que sufrió la ciudad de Alcañiz por parte del bando nacional, donde hubo muchas víctimas, aunque se desconoce desde luego el número real. A todas ellas, a todas esas víctimas, nuestro reconocimiento y recuerdo desde el Partido Popular. Pero nosotros no podemos aceptar esa fecha como día de recuerdo a las víctimas de la guerra civil, porque nosotros no creemos que pueda ser una fecha para el recuerdo de esas víctimas, de todas las víctimas, un día en que los españoles mataron a otros españoles. Señorías, durante la guerra civil hubo muchos bombardeos indiscriminados por parte de ambos bandos. Ustedes señalan el de Alcañiz, pero el bando republicano bombardeó Zaragoza, la calle Alfonso quedó llena de víctimas civiles, también Belchite, Teruel, Vivel del Río, Montalbán, Caspet, Ardienta, Alcubierre, Opina de Ebro, entre otros muchos. Nosotros queremos reconocer a todas las víctimas y no distinguirlas o diferenciarlas por el día en que perdieron su vida o por el bando que les quitó su vida. Por eso, señorías, creemos que es hora de elevar ese día, ese reconocimiento, y de buscar entre todos una fecha que señale, que sea un referente de la reconciliación. Un día que marque la unión de todos los españoles, el fin de una época dolorosa y sangrienta para todos y el principio de otra en el que fueron capaces de mirar al futuro, de trabajar todos juntos por el bien común. El Plan de Concordia menciona un día para la memoria de las víctimas sin señalar ese día, porque creemos que ese día lo debemos de elegir entre todos. Y nosotros hoy venimos aquí a tenderles la mano para señalar un día
en el que no sea en el que se hayan matado unos españoles contra otros, sino que señale la reconciliación, la concordia y el final de la peor etapa de nuestra historia. Decía el señor Soro que la ley nacional señala el 31 de octubre como fecha en el que se aprobó la Constitución española. Esa sí que es una fecha muy buena para reconocer a todas las víctimas, tanto de la guerra civil como la de la dictadura franquista, u otra fecha podría ser, por ejemplo, el 15 de junio, en recuerdo a las primeras elecciones democráticas que se celebraron en nuestro país el 15 de junio de 1977. Busquemos una fecha que olvide aquella época pasada y que nos una a todos mirando hacia el futuro y no mirando hacia el pasado. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Vamos a pasar a la votación. Venga. Comienza la votación. Sí. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, 2 votos telemáticos, votos a favor 31, votos en contra 36, Decae la iniciativa. Explicación de voto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Lamentar una vez más que se quiere imponer una lógica de equidistancia sobre lo sucedido. Hombre, elecciones democráticas hubo en este país antes. Yo simplemente lo recuerdo por si le ha fallado a la portavoz del Partido Popular el subconsciente. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Oportunidad perdida, señora Marín. Yo no sé qué tienen que hacer. Hay fechas puestas. Joder, tiene un papelón con esto, la verdad que tiene que tragar muchas veces saliva, la verdad que porque en esta proposición de ley aquí solo nos hablaban de víctimas inocentes. Y la fecha, buscar una fecha, ya la tenía encima de la mesa. No la ha querido una vez más. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora Buch, Teruel Siste. Junta Aragonesista, señor Soro. Vox en Aragón, señora Arranz. Señor Corrales, a raíz de lo que acaba de comentar, según parece, las otras víctimas que hemos referido eran culpables, ¿no? Bien, ya sabemos cómo piensan. Desde Vox celebramos el resultado de esta votación y manifestamos que la única fecha que vamos a conmemorar del Día de la Memoria Democrática es hoy. Hoy día 15 de febrero de 2024 que derogamos la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora Lastuey, Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues ya nos ha dicho el señor Arranz lo que piensan. El día más grande de la democracia en este país y en esta comunidad autónoma es hoy. Es como cuando se acuerdan ustedes de Alemania y solo se acuerdan del muro. ¿Saben ustedes que en los años 30 y 40 en Alemania hubo un señor que se llamaba Adolf Hitler? ¿De ese no se acuerdan? ¿No se libraron los alemanes de los nazis? ¿Eso para ustedes no es importante, solo el muro de Berlín? Yo creo que tienen ustedes un problema, que se les ve la patita permanentemente, la pezuña. Señoras y señores diputados del Partido Popular, tienen ustedes un problema con sus compañeros de Alcañiz. Porque ha habido alcaldes de Alcañiz que han celebrado el día 3 de marzo y el otro día, en el pleno de Alcañiz, el Partido Popular votó a favor de una moción para que el día 3 de marzo fuera el Día de las Víctimas y Vox votó en contra. No pasa nada. Para ser usted una hija de la democracia y de la Constitución, señora Marín, se ha retrotraído mucho, ¿eh? Conoce muchísimos episodios de la guerra civil. No, yo pensaba que su conciencia empezaba con la Constitución y que a partir de ahí empezaba su vida política. Miren, han perdido una oportunidad
Y lo que sí que le voy a pedir, y lo va a pedir además ya reglamentariamente, lo vamos a pedir mediante una iniciativa, es que nos pasen el borrador del Plan de Concordia, que usted lo conoce al dedillo, cada día se inventa una cosa y que ninguno más lo hemos podido ver. Usted se inventa días de las víctimas, se inventa presupuestos, se inventa funcionarios, se lo inventa todo. Y la única que lo ha visto ha sido usted. Por favor, tráiganlo ya de una vez, enséñenoslo. Gracias, presidenta. Gracias, señora Lastüe y señora Marín. Señora Lastüe, mire, les hace... No sé, paran de reír. Sí, ha estado muy gracioso. Realmente sí que es cierto que ha estado muy gracioso del Club de la Comedia. Mire, yo no me invento nada. El problema es que la señora consejera vino aquí a explicar el Plan de Concordia, lo explicó perfectamente y si usted no se enteró, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora, oiga, que no es mi problema, que es el suyo. Y después hay otra cuestión, señora Lastüe, respecto a lo que se votó en el Ayuntamiento de Alcañiz. Perdóneme, ¿es que usted llama a los concejales de los ayuntamientos y les dice lo que tienen que votar? ¿Es que usted no conoce la expresión o no utiliza la expresión o no utiliza la palabra libertad? ¿Es que usted no va por ahí? O sea, ahora resulta que ustedes no son, llaman y les dicen vota esto, vota lo otro, ¿no? Mire, señora Lastüe, yo se lo he dejado muy claro. ¿No me dejan hablar? Mire, señorías, no, el problema que tienen ustedes es que como están atados a Pedro Sánchez y solamente hacen lo que les dice Pedro Sánchez y solamente se mueven por el camino que les marca Pedro Sánchez, porque si se salen de ese camino pierden su camino político, señora Pérez pierde su camino político, lo cual no le interesa en absoluto, porque otros no tenemos ningún problema, hay otros que sí que lo tienen, pues entonces ustedes no conocen, ni apoyan, ni aportan nada a la palabra libertad. Ese es el gran problema que tienen ustedes, que están demasiado atados al sillón como para decir lo contrario a lo que les dicen a ustedes en Madrid. Sí, no, madre mía, eso digo yo. Pero mire, señorías, de verdad, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. Vamos a buscar un día entre todos, que señale la reconciliación de todos los españoles y ese día vamos a señalarlo como Día de la Memoria Democrática de Aragón. Veo que con ustedes va a ser muy difícil, porque siguen sin reconocer la palabra democracia y siguen sin entender la palabra libertad. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Perdón, señora presidenta, por el artículo 121 quería referirme a un tema. El señor Lastüe ha dicho antes... Sí, ¿cuál es la alusión? La alusión es que ha dicho se les ve la patita y se ha corregido y ha dicho no, se les ve la pezuña. Pezuña es lo que tienen los animales, así que exijo una disculpa del señor Lastüe. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Señora Lastüe, por el 121.1 y a juicio de la presidencia, ¿quiere rectificar lo que ha dicho? Continuamos con el siguiente punto del orden del día, proposición no de ley. Un momento, señor Soro, que le presento enseguida. Pepe, vamos a echar un café. ¿Quién ir? Los señores diputados que quieran seguir hablando pueden salir a tomar un café, por favor. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 13, proposición no de ley número 6924 sobre la pluralidad lingüística en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene 5 minutos. Gracias, presidenta. Seguimos con otra de las patitas de PP y Vox. Ahora nos vamos a las lenguas. Miren, cuando preparaba con el exdirector general
de Política Lingüística, Nacho López Usín, que nos acompaña. Bienvenidos junto con el resto de asistentes y gracias, Nacho, por tu trabajo en dignificación, en la normalización de nuestras lenguas. Nos planteábamos varias posibilidades para arrancar esta intervención. Nos planteábamos que empezara citando el Estatuto o la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias o la tradición de la romanística internacional. Nunca he tenido ninguna duda para caracterizar nuestras dos lenguas. Recordar era otra posibilidad de ilustres aragoneses que a lo largo de la historia se han referido a nuestras lenguas como aragonés y catalán, o a los más prestigiosos filólogos del siglo XX que tampoco les suponía ningún problema citar a nuestras lenguas por su nombre. En definitiva, lo que nos planteábamos era empezar esta intervención intentando poner algo de sentido común. Nos planteábamos invocar el derecho, la ciencia o la historia. En esas estábamos cuando vi una noticia en El País que me abrió los ojos. El titular era: los terraplanistas fletan un crucero para ir al borde de la Tierra. Y claro, lo primero que pensé, los señores Azcón y Nolasco habrán sacado ya su billete para embarcarse. Veo que no. Veo que están aquí, no sé cuándo fletaban ese barco. Porque hoy hablamos, señorías, justo de eso. Hablamos de negacionismo. Hoy hablamos de negar la evidencia, de negar nuestra identidad, nuestra cultura, de negar la esencia misma de Aragón. De nada serviría, seguro, intentar convencer a los terraplanistas de que la Tierra es redonda, de que no suban a bordo de ese viaje al abismo, porque sabemos muy bien que los prejuicios y el fanatismo son muchísimo más potentes que la razón y la evidencia científica. Me temo que hoy tampoco va a servir de nada, y los meses que tenemos por delante, intentar convencer a los terraplanistas lingüísticos de que las cosas, por mucho que se empeñen desde sus complejos, desde su ignorancia, su sectarismo, son como son y no como ellos pretenden que sean. La Tierra es redonda, señorías, y las lenguas de Aragón, como todas las del mundo, tienen nombre propio, el que les pone la ciencia lingüística, no los políticos. Hasta el PP reconocía hace años que la Tierra es redonda. Ahora que están de moda en estas Cortes las comisiones especiales, quiero recordarles el dictamen de la de Política Lingüística del 97. Ese dictamen hablaba de aragonés y catalán. Ningún diputado votó en contra. El PP, le recuerdo, se abstuvo, presentó un voto particular y decía literalmente que en Aragón se hablan tres sistemas lingüísticos: el castellano o español, el catalán noroccidental. ¿Saben lo que supone noroccidental? La unidad de la lengua catalana, porque nosotros evidentemente estamos al noroeste de esa visión. Y por último, el conjunto de hablas altoaragonesas. Eso dijo el PP. Entonces el problema para la derecha era llamar aragonés al aragonés, pero no tenían ningún problema en reconocer que en Aragón se hablaba catalán. Incluso decía el PP en su voto particular que el Gobierno debía garantizar la enseñanza de las lenguas propias en horario lectivo en la enseñanza obligatoria. Y ese mismo año el Gobierno del señor Lanzuela puso en marcha las clases de aragonés en la enseñanza pública. El señor Nolasco, desde Galicia, están todo el día últimamente por Galicia ustedes, dijo que ha tenido que llegar Vox para decir que en Aragón no se habla catalán. No, señor Nolasco, antes que usted lo dijo el señor Azcón en Negacionista le gana, y antes que ustedes, todavía antes que ustedes, lo dijo la señora Rudy, que es la que aprobó en 2013 la grotesca ley del LAPAU y el LAPAPIP. Recurrió entonces el PP a unos circunloquios ridículos y los acrónimos LAPAU y LAPAPIP estaban servidos, y con ellos, como digo, el ridículo más espantoso. La señora Rudy ese mismo año, 2013, en un alarde de incoherencia, firmó con la Generalitat de Cataluña un protocolo para coordinarse en materia de educación y, entre otras cosas, se comprometía a facilitar el aprendizaje del catalán. Se publicó el 24 de octubre de 2013 en el BOA. ¿Saben quién era el consejero de Presidencia que firmó la orden para publicar ese protocolo con la Generalitat? No está ahora mismo, nos acompaña el señor Roberto Bermúdez de Castro. Ahora, de nuevo, el PP, de la mano de Vox, va a adentrarse en las cavernas lingüísticas para dejar huérfanas de nombre a nuestras lenguas. Solo resiste la aldea gala del PP de Mequinensa. Esto es gravísimo porque suprimir el nombre de nuestras lenguas las hace más vulnerables, las invisibiliza, las desprotege, contradice la ciencia, incumple la Carta Europea e ignora el Tribunal Constitucional. Van a volver a hacer la risa, serán carne de meme otra vez con el LAPAU y el LAPAPIP. Hablan siempre de modalidades lingüísticas, pero ¿modalidades de qué? Es que no puede haber una modalidad de la nada. Saben muy bien que lo que no tiene nombre no existe, y eso es lo que a ustedes les gustaría, que nuestras lenguas no existieran, pero existen, tienen hablantes y, sobre todo, hoy tienen nombre. Señorías del PP, abandonen el terraplanismo. Están a tiempo de devolver los billetes, están a tiempo de no embarcarse en ese viaje al borde del precipicio. ¿De verdad, señor Azcón, estaban ustedes dispuestos a indultar a Puigdemont y no van a indultar a nuestras lenguas?
Gracias, señor Soro. Turno ahora de intervención del resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Fíjese, señor Soro, que creo que va a ser la primera vez desde que nos conocemos que no le voy a dar a usted la razón. Y no se crea que no me molesta, pero es que con la gente del territorio que nosotros hablamos, dicen que ellos hablan lo que les enseñaron en su casa. Y digo yo que si son aragoneses será aragonés, porque si fueran checoslovacos serían checoslovacos. Y este es el debate. Yo creo que el debate es tan importante es para algunos cómo se le llame. O sea, lo que hablan los señores de Valderrobres es aragonés, es chapurriao, es catalán. Yo creo que es lo que les enseñaron sus padres. Y es aragonés porque son aragoneses, porque si no serían catalanes. Porque yo les propongo otra idea que se me ocurrió hace unos días y igual es interesante. ¿Por qué no le llamamos a lo que hablan en Cataluña aragonés? ¿Verdad que les va a parecer raro a ellos? Lo que se habla en Aragón es aragonés y además la mayoría de las asociaciones que defienden esto están de acuerdo. Hace poco tuve una reunión, estuve hablando con ellos porque tengo un contacto bastante cercano con ellos y lo que nos dijeron y lo que me dijeron al grupo del Partido Aragonés es que ellos están de acuerdo en que se llame aragonés, en que lo que se habla en Aragón es aragonés. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Gracias, salvo que señor Izquierdo. Termino, presidenta, salvo que nos consideremos catalanes, porque entonces tenemos un problema. Yo es que me considero muy aragonés, señor Soro. Entonces, por esa línea vamos a ir. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Comience con un homenaje en recuerdo a Ángel Conte, escritor, historiador, etnógrafo, un entusiasta en la defensa, promoción y recuperación de nuestro patrimonio lingüístico, entre muchísimas otras de sus facetas, académico, director del Instituto del Aragonés y figura clave en la elaboración de la ortografía normativa del aragonés. Un compañero, además, irreemplazable y ejemplar que nos dejó hace unos meses y quería empezar recordando su entusiasmo por el conocimiento, por la cultura, por la libertad, por la diversidad, algo que contrasta absolutamente con la terrible agenda de este Gobierno basada fundamentalmente en acabar con la riqueza, con la pluralidad y con lo que significa precisamente la diversidad y, en este caso concreto, nuestras lenguas. Una agenda centrada en reducir derechos e imponer una sociedad pequeñita, señorías, pequeñita, en la que no cabe más que lo que son capaces de entender, controlar y no cabe lo que no acaban de entender. La ignorancia es muy peligrosa, profundamente peligrosa. Están acabando ya con la financiación de las instituciones en materia lingüística y están negando la realidad. Miren, señorías, mire, señor Azcón, ya se lo dijeron el otro día, en Aragón se habla castellano, se habla catalán y se habla aragonés. Acabar con las políticas de promoción, preservación, conservación, impulso y desarrollo de nuestras lenguas es atentar, entre otras cosas, contra lo que somos, contra nosotros y nosotras. Por lo tanto, háganselo mirar, señor Azcón, acabo ya, háganselo mirar, porque están, desde luego, haciendo el ridículo más espantoso y esperemos que no continúen por la senda, porque, como le ha dicho el portavoz del Partido Popular, del Partido de Chunta Aragonesista, tenemos antecedentes. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues es un absurdo negar la realidad lingüística de Aragón. Es evidente que en nuestra tierra se hablan más lenguas que el castellano y ninguna es menos importante que las otras. Señorías del Gobierno, el aragonés y el catalán de Aragón son patrimonio inmaterial de Aragón, de los aragoneses, y como tal deben ser defendidos y promocionados como elementos singulares de nuestra cultura. Si ustedes consideran que el catalán de nuestras comarcas orientales es un idioma diferente al catalán, supongo que considerarán al castellano de Cádiz como una lengua propia también. Vayan al territorio y verán cómo no existe ningún conflicto lingüístico. La gente habla su lengua materna y lo único que pide es que eso se reconozca. Nadie ha exigido ser tratado como más que nadie. Al contrario, lo único que quieren es poder hablar su lengua
estudiarla, cuidarla como elemento cultural esencial, transmitida de generación en generación. Quieren terminar con una realidad que en sociolingüística se llama diglosía, en la que una lengua es utilizada en ambientes formales y la otra queda relegada a lo familiar o a lo informal. Cumplan con la ley, con el Estatuto de Autonomía y la Constitución, y dejen de enfrentarnos a los aragoneses por una lengua materna que se usa. No hay ningún problema en Aragón. Abracen la libertad, que permitan a la ciudadanía elegir la lengua materna que quieran, en Favara, en Mequinenza, en Maella, en Nonaspe o en cualquier punto de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz. Gracias, señora presidenta. Se olvida el portavoz de Chunta Aragonesista que trae esta iniciativa parlamentaria al objeto de mantener la redacción actual del artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, cómo se produjo la modificación de ese mismo artículo 4. Se lo vamos a recordar tanto a Chunta como al resto de formaciones parlamentarias como a todos los aragoneses. La redacción original de 1999 decía: el artículo 4, lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la comunidad autónoma. Este artículo 4.1 original de la referida ley fue modificado. ¿Saben cómo? Pues mediante una enmienda presentada en la tramitación parlamentaria de una ley de medidas fiscales y tributarias, aprobada en 2016. Una ley y una normativa que no guardaba ninguna relación con esta materia legislativa enmendada. Eso le parece muy normal, ¿no? El apartado 1 del artículo 4 se modifica en los siguientes términos: el aragonés y el catalán de Aragón, ahí es donde lo introducen, en los que están incluidas las variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a las que se refiere el artículo 7 del Estatuto de Autonomía y la Ley 3/2013. O sea, que con esta técnica legislativa más que cuestionable se incluyó el catalán de Aragón como una lengua y modalidad lingüística propia a la que se refiere, según ellos, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón. O sea, esto es, se estaba interpretando y redefiniendo el contenido del Estatuto de Autonomía a través de una enmienda a una normativa fiscal. Esto es lo que ustedes están defendiendo. La propia UNESCO, en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, reconoce que son los hablantes de la lengua los que tienen el derecho de denominarla y regularla según su voluntad, sin poder o sin ser sometidos ni por gobiernos ni por filólogos interesados. Y la realidad la vuelve a contradecir con datos, la voy a contradecir. En el Congreso Internacional de Lingüística, el 16º, y Filologías Románicas, participaron 723 filólogos, venidos de principales universidades de todo el mundo. Se celebró en Palma de Mallorca en 1980. Solo 36 de esos 723 lingüistas romanistas avalaron que en Aragón, en Valencia y en Baleares se habla catalán, un 5%. Por tanto, no es cierto, como insisten los sectores pancatalanistas, que en las universidades afirmen que se habla Aragón, que en el Aragón Oriental se hable catalán. No me digan ustedes que también se creen todo lo que dicen, tan aragonesistas como ustedes, las universidades catalanas, porque también dicen que existió la corona catalana-aragonesa, que existió una dinastía de reyes catalanes, más allá del rey de copas, oros, bastos y espadas, más allá de esos. Que existe una nación llamada Países Catalanes. ¿También les compran eso? ¿Existe una nación llamada Países Catalanes? Porque reivindican la zona oriental de Aragón. Eso explíquenselo a sus votantes aragonesistas. El Estatuto Sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón, realizado por la Universidad de Zaragoza, encargado por el Gobierno de Aragón, en 1995, el 90,57% de los ciudadanos de la zona oriental de Aragón afirma hablar aragonés o modalidades aragonesas y solo un 9,23% afirma hablar catalán. Concluya, señora Arranz. Sí, y ya concluyo. Las tres principales asociaciones que defienden el catalán en Aragón y que se agrupan bajo la denominación de Iniciativa Cultural de la Francha, que publica una revista, Temps de la Francha, la cual se dedicaba a defender los países catalanes, el discurso separatista catalán y contra el retorno de los bienes sacros de Aragón. Son pancatalanistas y defienden un discurso político identitario. Gracias, señora Arranz. Y ustedes, en principio, defendían los intereses de Aragón. En Aragón no hablamos catalán. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa.
Gracias, señora presidenta. Apoyaremos, señor Soro, su iniciativa. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos acompañan. Y qué patadas se le han dado a la gramática, a la historia, a lo que estudian los científicos, los hispanistas, las personas de muchas universidades, señora Arranz, no solamente de aquellas que usted lleva entre ceja y ceja, sino, mire, declaración de profesores de la Universidad de Zaragoza que se manifiestan en contra de esas soflamas del señor presidente cuando dice que no se habla catalán. Mire, no son ni uno, ni dos, ni tres, son 163, por si quiere hablar usted con todos ellos. Usted se refería a los reyes, el rey de copas, el rey de bastos. Mire, alguna de las intervenciones aquí ha faltado el puro y el coñac. Puede hablar de Jaime I de Aragón y de la Real Cancillería y del catalán y de la historia, y porque qué problema tienen ustedes con que los lingüistas, con que los académicos, con que todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda sentir y todo el mundo pueda conocer sus lenguas maternas. ¿No son ustedes los de la libertad? ¿Libertad para quién? ¿Libertad para quién? Ponen etiquetas, polarizan, generan un problema en el territorio que no existía, porque ustedes, si no hay un ambiente de confrontación o de división, cada día son más pequeños. El señor Azcón decía, no se habla catalán. Claro, aquel día ya tenía ocupados los medios de prensa. Ustedes hablaban mucho, señora Marín, de la libertad que dan a sus concejales. Pues ojalá en la moción relativa a las lenguas propias de Aragón, que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Mequinenza y que su concejal del Partido Popular ha apoyado, no le aperciban, como decían hoy en la prensa. Miren, señorías, lamentablemente yo no hablo catalán, yo no sé catalán. Ojalá supiera más lenguas, ojalá conociera en profundidad el aragonés, ojalá todo el mundo sintiera que como uno de los elementos de identidad de Aragón también es defender nuestro patrimonio inmaterial y nuestro patrimonio cultural, de apoyar y de reconocer el trabajo científico y académico que hace gente que, lo siento, sabe bastante más que cualquiera de los 67 que nos sentamos en estos escaños. Pero ustedes insisten, y yo no sé si es porque quieren polarizar y quieren dividir y quieren ir en contra de lo que ha sido norma natural en decenas y decenas de ayuntamientos durante décadas en esta comunidad autónoma, que han reconocido que se hablaba catalán y que se hablaba aragonés con toda naturalidad, o es que acaso ustedes quieren volver a las portadas internacionales del ridículo cuando nos llevaron con el Lapao y el Lapapip. No sabemos qué es peor, si la intencionalidad, si el querer generar nuevamente Aragón con un escenario de ridículo que ustedes protagonizan, o simplemente con que ustedes en ese ámbito de viva la libertad lo que quieren es libertad para ustedes y ya les mandarán qué es lo que tienen que hacer, pensar, sentir o hablar los demás. Les apoyaremos, señor Soro. Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice en su ordinal primero: las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, y continúa. Y después, en su ordinal segundo, dice: una ley de las Cortes de Aragón promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico aragonés. Eso es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que, como ustedes saben, es ley orgánica. Así que, señor Soro, en Aragón no se habla el catalán. El catalán se habla en Cataluña. En Aragón se hablan diferentes lenguas y modalidades lingüísticas propias en diferentes zonas de nuestra comunidad autónoma. Y nuestro deber, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía, es preservarlas para que no terminen perdiendo su identidad y se conviertan en lo que no son: en catalán. En Aragón se habla el ansotano, el patués, el cheso, el aitino, el jaqués, el maellá o el chapurreau, entre otros, pero no el catalán. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la zona del Matarraña, que es la que yo más conozco, en Valderrobres concretamente, cenar es cenar, pero en catalán es sopar. Y zanahoria
en catalán es pastanaga, pero en Valderrobres a la zanahoria se la llama safranoia. ¿Sabe cuál es el problema? Que en el colegio los niños están aprendiendo que cenar es sopar, cuando cenar en Valderrobres y en toda la zona del Matarraña turolense es cenar. Con lo cual estamos perdiendo esa riqueza lingüística propia porque los niños ya no están hablando como hablaban sus padres, como hablaban sus abuelos o como hablaban sus bisabuelos. A los niños se les está enseñando el catalán de Cataluña y no el chapurriau, que es su lengua propia, su modalidad lingüística propia que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce y además protege. Vuelvo a decírselo, en Aragón no se habla el catalán, se hablan diferentes modalidades lingüísticas que no son propias. Con su política lingüística ustedes hacen tabla rasa, se enseña el catalán en todas las escuelas y se pierde la riqueza de cada una de las zonas, porque la lengua es riqueza, es cultura y, desde luego, nosotros eso no lo vamos a permitir. Señor Soro, nosotros no estamos en contra del catalán. Nosotros estamos en favor de preservar nuestra identidad, como lo hacemos con otras muchas cuestiones culturales, como pueden ser nuestros bailes, nuestras danzas o nuestros juegos populares, porque nosotros creemos en esas raíces, defendemos esas raíces, no vamos a hacer de la cultura arma arrojadiza, eso muy presente, sino que vamos a preservar nuestra riqueza, nuestro patrimonio cultural y nuestras lenguas como parte de ese patrimonio cultural que son. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 36. Decae la iniciativa. Explicación de voto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí. Lamentable intervención la que acabamos de escuchar, científica a todas luces, con un criterio y un rigor que, vamos, asusta. Hombre, dicen, no queremos hacer, de las lenguas no queremos hacer arma arrojadiza, a derogar la ley, que la reconoce. De la memoria no queremos hacer a derogar la ley, que así hacen ustedes, ¿no? Acaban con las armas arrojadizas rapidito, rapidito, con los derechos es con lo que están acabando. Mire, váyase a la litera y allí sí que sopareu, Por lo tanto, háblele usted a cualquier persona de determinados lugares y háblele y dígale que lo que están hablando, que su lengua vehicular, que lo que les enseñaron sus padres no es catalán. Anda, hágalo y luego vengan aquí y debatamos. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Aragón Teruelexista, señor Moreno. Junta Aragonesista, señor Soro. Sí, gracias. En primer lugar, muchas gracias, Grupo Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Teruelexiste, por el apoyo a la iniciativa. Vamos a ver, lo que se habla en Aragón es lo que se habla. Aquí podemos hablar de cómo llamamos a lo que se habla. Aquí creo que no vamos a decidir lo que se habla en Aragón en primer lugar. Señor Izquierdo, su argumentación tiene una pequeña vía de agua. Y es que lo que yo estoy hablando ahora mismo, la Constitución, no quiero entrar en debates lingüísticos, la Constitución sacrosanta que ustedes defienden, dice que lo que estoy hablando ahora se llama castellano. Odio el pancastellanismo, que se llame aragonés. El castellano, el aragonés, el catalán, se llaman así por motivos históricos, es una cuestión científica. Señor Arranz, no voy a entrar en polémicas con usted, sabía perfectamente, yo ya estaba por aquí, sabía cómo se aprobó esa modificación de la Ley de Patrimonio y sé cómo se volverá a modificar en el 27 con otra mayoría diferente en estas Cortes. Señora Marín, mire, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que los niños no hablen como hablan en Cataluña. El problema es que los niños del Pirineo y de las comarcas orientales no hablan como sus bisabuelos, porque las lenguas se están muriendo.
Ese es el verdadero problema, que sin normativizar, insisto, modalidades de qué, de la nada, del vacío, sin normativizar, sin el orgullo de escribir, medios de comunicación, dignificar, sin normalizar el uso de las lenguas se amortan, las lenguas se mueren y es responsabilidad de todos porque es patrimonio de la humanidad. Acabo con un ejemplo, supongo que conocen Puente de Montañana, es un pueblo precioso en la Ribagorza. Supongo que saben la situación, porque en urbanismo, cuando estaba yo por allí, nos volvíamos locos. Hay una calle que hay un lado es Lérida o Lleida y la otra es Huesca. A un lado de la calle hablan catalán y al otro... Gracias, señor Soro. Vox en Aragón, señor Arranz. Sí, pues desde Vox celebramos el resultado de esta votación, como no podía ser de otro modo. Y hoy está siendo un día grande, sí, gracias. Y el señor Villagrasa, nos encanta que diga que hacemos el ridículo, nos encanta que nos subestimen. Ustedes sigan pensando eso, que nosotros vamos avanzando. Seguimos avanzando, no se preocupen. Ciertamente, pues ya se lo anuncio, sí que vamos a modificar ese artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón y eliminar toda alusión al catalán en Aragón. Fomentaremos la protección de la diversidad lingüística de Aragón, porque sí, señor Soro, así es como se están muriendo las lenguas, homogenizando todas las modalidades lingüísticas y construyendo un aragonés artificial. Por ejemplo, así se mueren realmente las lenguas que hablaban nuestros antepasados. Defendemos el uso de la lengua española, el español, una lengua que hablan 500 millones de habitantes en el mundo, pues se puede defender, y de la lengua aragonesa en sus diversas variedades lingüísticas. Y sí, estamos muy afortunados de tener esta votación en este tema. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. No, señora Arranz, si yo no celebro que ustedes hagan el ridículo. A mí lo que me preocupa es que lo haga Aragón, con esas leyes absurdas y esas denominaciones de la PAO, de la PAPIP. Cada uno sabemos si hacemos o no el ridículo con nuestra actitud en esta Cámara y fuera de ella. Pero vamos, un elemento muy importante también de la lengua es el aula, es la educación, a la cual también se han referido anteriormente, como hacía alusión nuestro vicepresidente, el señor Nolasco, de su propio grupo, pero no sé si en la tarde de hoy habrá contribuido mucho que haya citado con actitud de matón sectario, inculto e ignorante a un ministro del Gobierno de España. Y eso, si quieren, se lo puedo decir, que no me parece ni educado ni correcto, y se lo puedo decir en castellano, en catalán y en aragonés, en los tres. Lo que estamos viendo es que si ustedes no plantean un elemento de división y de polarización y de generar problemas donde no los hay, es que parece que ustedes no tienen una semana buena. Ustedes tendrán que ir a muchas de las comarcas en Aragón, donde hay gente que también les vota a ustedes y se van a sorprender, que hablan aragonés, que hablan catalán, que hablan castellano y que es su naturalidad del día a día. Y son ustedes los que están generando un problema y son ustedes los que no reconocen, insisto, no la opinión de un diputado del Grupo Parlamentario Socialista, a la historia, a la lingüística, a la ciencia, a la academia. Por favor, lean. Lean, en otras ocasiones se lo hemos dicho y a ustedes que les gusta tanto la libertad, lean porque leer les hará libres. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora Marín. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Villagrasa, me encantaría oírle hablar a usted aragonés. De verdad que sí que me gustaría mucho. Mire, yo lo he dicho en la tribuna y lo vuelvo a decir aquí. Nosotros no vamos a hacer de la cultura, y desde luego la lengua es una cultura, es cultura. No vamos a hacer de la cultura arma arrojadiza entre nosotros. Lo que yo he dicho es que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce las diferentes lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón y que en Aragón no se habla el catalán. Y lo vuelvo a decir, en Aragón no se habla el catalán. Es como si ustedes fueran a Valencia, vayan ustedes a Valencia y les dicen en Valencia que ellos no hablan valenciano y que hablan catalán, porque es lo que dicen los catalanes. O que vayan a las Islas Baleares y les dicen a los mallorquines que ellos no hablan mallorquín, que hablan catalán. Eso es lo que ustedes están diciendo y nosotros decimos que no, que Aragón tiene una riqueza propia lingüística y que es la que vamos a preservar y a defender desde el Gobierno de Aragón. La suerte, señor Villagrasa, señores diputados, la suerte es que el que hable en patués o el que hable en chapurreado
aunque nosotros estemos delante y hablemos el castellano, la suerte es que entre todos nos entendemos, porque cuando nos queremos entender, le aseguro que las personas lo sabemos y lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Continuamos con el último punto del orden del día de la sesión de este jueves, punto número 14, proposición no de ley número 7324 sobre la mejora de la calidad del servicio de comedor escolar en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Las Obras. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Espero que el tema de los comedores escolares no se convierta en un arma arrojadiza y que hoy esta Cámara sea capaz de sacar adelante un acuerdo para mejorar la calidad del servicio del comedor escolar en los centros educativos de Aragón. Porque si entendemos que los comedores escolares son espacios para seguir educando al alumnado y para aprender sobre los hábitos alimentarios, es importante que el alumnado comience desde la infancia a conocer productos alimenticios y las propiedades que tienen estos alimentos para avanzar hacia una nutrición más saludable. Por lo tanto, esta iniciativa que presentamos hoy es para que el Gobierno de Aragón adopte las medidas necesarias para que las comunidades educativas puedan impulsar los cambios necesarios que permitan tener unos comedores escolares más educativos, más saludables, más ligados al territorio, más sostenibles y comprometidos con el sector primario, con la agricultura y con la ganadería. Por otro lado, es en el comedor escolar donde muchos niños y niñas aprenden a alimentarse bien con hábitos más saludables que pueden prevenir enfermedades como la obesidad. Hay un estudio de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y de obesidad en España que dice que el 40,6% de niños y niñas entre 6 y 9 años tienen un exceso de peso y el 76% necesita mejorar su dieta. También es verdad que el exceso de peso en la infancia es más alto y evoluciona peor en los hogares con menos ingresos. Por ello, los comedores también tienen un carácter social porque sirven para que los alumnos y alumnas más vulnerables tengan una alimentación de calidad. Estamos hablando de la democratización de la buena alimentación. Otra ventaja que recoge esta iniciativa es que se puede vigilar mejor la alimentación de los alumnos y alumnas que tienen alergias o intolerancias a algunos alimentos. Es sin lugar a dudas una inversión pública en hábitos sostenibles y en salud para los menores, una herramienta útil para toda la vida, para el futuro de estos alumnos y alumnas. Por estos motivos, desde Chunta Aragonesista vemos necesario impulsar los comedores escolares a través de alimentos frescos y de temporada, aumentando el consumo de productos locales y ecológicos por ser más respetuosos con el entorno natural y agrario y con la salud de los menores. Y a su vez también estamos poniendo en valor el trabajo del sector primario local de nuestro territorio. Con esta medida también ayudamos al sector agrícola y ganadero de Aragón, que estos días se está manifestando en nuestras calles y en nuestras carreteras por un futuro más digno. Por lo tanto, también vemos necesario que se priorice la cocina in situ y que se garantice la cocina propia en los colegios de nueva construcción o en aquellos centros educativos que ya están construidos y que lo han solicitado, hasta 44 centros en todo Aragón. Esta iniciativa también pedimos que se diseñe un protocolo de seguimiento y evaluación del servicio de comedor que permita participar a las familias y otros compromisos adquiridos con las empresas. Por lo tanto, es preciso que el Gobierno de Aragón atienda las demandas de plataformas, AMPAs y de centros educativos para que se aumente la plantilla de personal de cocina y de comedor para entender al alumnado, sobre todo al alumnado con necesidades especiales, y que se garanticen las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. Y finalmente pedimos que se dé respuesta a los centros rurales agrupados y a las escuelas rurales donde el comedor es deficitario y el número de comensales es más reducido y el alumnado tiene más dificultades a la hora de acceder a una plaza. Por lo tanto, esperamos desde Chunta Aragonesista que esta propuesta, esta iniciativa, cuente con el mayor respaldo de esta Cámara para la mejora de los comedores escolares. Finalmente, quiero darle las gracias a la plataforma Come Pública, Comedores Escolares Públicos de Calidad, por su propuesta, por su colaboración
colaboración, por el interés a la hora de presentar esta iniciativa, plataforma que está compuesta por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Aragón y 56 AMPAs de Aragón. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Turno ahora para intervención y defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Urquizu por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora Las Obras, por presentar esta iniciativa, que es muy oportuna porque, como saben, en estos momentos está en diferentes fases de trámite. En Huesca ya se licitó, en Zaragoza creo que también está prácticamente, si no está licitado, a punto, y en Teruel aún todavía no, los diferentes lotes de los comedores escolares de Aragón. Por lo tanto, se está produciendo el debate en el departamento y también en la comunidad educativa. Este tipo de políticas son algo que pasa con muchos temas, y es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Antes de las elecciones, todos los portavoces que tenían algo que ver con educación se reunieron en un centro y todos firmamos un documento de compromiso con los comedores escolares. Todos los grupos de la Cámara se comprometió con ello. Pero claro, ahora hay que gobernar. Hay que cumplir con lo que se promete y hay que, efectivamente, dar respuesta a aquello que se había prometido en campaña. Como les decía, una cosa es predicar y otra es dar trigo. ¿En qué se ha traducido en estos primeros 6 meses, que de hecho esta semana se cumplen 6 meses del Gobierno de Aragón, estas promesas? Bueno, pues por ahora en poco. Todos los grupos trajimos en los presupuestos enmiendas, solo se aceptó la del Grupo Vox, para hacer un plan de comedores escolares. Es decir, para hacer por ahora nada. No sabemos nada de lo que se va a hacer porque o no tenían planes antes de venir o lo tienen que hacer, misterios. La realidad que no es lo que nos dice. Primero, que hay unos pliegos que se están realizando, que se ha aumentado mucho el presupuesto de educación y eso no se ha traducido en los pliegos de los comedores escolares. Hay que revisar los menús, hay que revisar el precio por el cual se está adjudicando, hay que revisar la calidad de la comida que se está dando en nuestras escuelas y ver lo que están comiendo nuestros niños, porque efectivamente el coste de vida ha aumentado, los alimentos han aumentado, todo ha aumentado y eso tenía que traducirse en unos pliegos mejores, algo que no se está produciendo. En segundo lugar, había reformas pendientes de algunas cocinas in situ, por ejemplo, en Egea de los Caballeros, en el Colegio Cervantes, hay que poner el gas, hay que poner los electrodomésticos, todo parado. Ahora en estos momentos no se ha hecho nada en esa cocina, está parado en estos primeros 6 meses, no sabemos qué va a pasar con esa cocina. Y no solo paralizan cosas que estaban en trámite, sino que además hay comedores escolares que están en funcionamiento y que no están recibiendo la financiación. Y me voy a detener en unos en concreto, los comedores escolares asistenciales, que están en municipios muy pequeños, que están usando instalaciones en muchos casos municipales, que adelanta el dinero el ayuntamiento, está sucediendo en algunas poblaciones de Huesca, y que están pendientes de cobrar el curso anterior y este curso. Es decir, que hay pendientes unos cobros, esos ayuntamientos están esperando ese dinero y ustedes no están produciendo esa gestión. Por lo tanto, está bien que debatamos, que pongamos las cosas sobre la mesa y que ustedes den respuesta a la gestión, que es lo que tienen que estar haciendo en estos 6 primeros meses, gestionar. Porque a veces se les olvida, la oposición ya no soluciona los problemas, tienen que ser ustedes los que los solucionan. Así que el debate es pertinente. Y una cosa más, hemos sabido estos días que la empresa Combi Catering ha presentado concurso de acreedores. Lo que le vamos a pedir, señora consejera, es que vigilen esa transición. Hay trabajadoras que llevan sin cobrar algunas nóminas. Se les deben nóminas en algunos comedores. Tienen que ustedes, una vez se haga la transición a esas nuevas empresas que van a gestionar lo que venía a gestionar hasta ahora Combi Catering, que no se les quede nada por deber. Que las las empresas que producen, los proveedores que han puesto los alimentos, también acaben de cobrar todo lo que se les debe. Es decir, que su responsabilidad es gestionar la situación. Yo no les digo que ustedes sean responsables de que una empresa suspenda pagos, pero sí que son responsables de que el cambio, la transición se haga lo mejor posible sin deber dinero nada a nadie, ni a los proveedores, ni a los trabajadores. Esa es la gestión que ustedes tienen por delante. Gracias, señor y es lo que Urquizu, tienen que hacer. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda número 2, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Vox, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular la señora Gaspar, por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, yo ya sé que hay cosas que le digo que no le gustan, así que hoy le voy a decir que usted no se ajusta a la verdad, porque desde hace ya un par de semanas, desde el Departamento de Educación se está trabajando de manera individualizada, personalizada,
en la transición de la empresa que usted ha nombrado, que ha generado un problema y al que se le está dando solución. Eso es lo que hace el departamento, predicar y dar trigo y dar soluciones. Así que deje de no ajustarse a la realidad. Y ahora sí que comienzo la intervención agradeciéndole a la señora Las Obras la presentación de esta iniciativa. La calidad de la alimentación que los niños reciben en los comedores escolares es algo que nos incumbe, nos ocupa y nos preocupa a todos, y por eso a nosotros esta iniciativa hoy nos parece oportuna. Una iniciativa que, como usted hoy bien ha señalado, es fruto del diálogo y el consenso con la plataforma de comedores dignos y que tiene como base el pacto del María Moliner que todos los grupos firmamos en abril de 2023. Y no solo los grupos políticos estamos preocupados en mejorar la calidad de la alimentación de nuestros niños, también es una materia que preocupa y ocupa al Gobierno de Jorge Azcón, sobre la que se está trabajando de manera intensa en el Departamento de Educación. Y sí, señor Urquizu, nosotros predicamos y damos trigo. Y me va a permitir que destaque alguna de las actuaciones que se están llevando a cabo desde este departamento, iniciativas que la plataforma no solo conoce, sino que también valida. En primer lugar, se ha llevado a cabo un cambio en el sistema de gestión del servicio de comedor, pasando a estar centralizada su gestión en los servicios provinciales, reduciendo de esta manera la carga burocrática y administrativa que los centros escolares debían asumir, algo que nos estaban pidiendo desde las direcciones de los centros. Se está trabajando en la adjudicación del servicio, como bien ha dicho, y además hay un compromiso expreso del departamento de crear un grupo de trabajo en el que estén representados todos los colectivos afectados por este servicio, también la plataforma, con el objetivo de mejorar el servicio de comedor escolar. En los presupuestos del año 2024 se aprobó una enmienda para comenzar a trabajar en la mejora del servicio de comedor. Claro, usted me pide que aprobáramos la de las cocinas in situ que presentó el Partido Socialista, pero que es que el Partido Socialista en 8 años, ¿sabe cuántas hizo? 0. Bueno, la consejera, en primera persona, además, se ha comprometido en que en todos los centros educativos de nueva construcción se incluyan cocinas in situ. Y, además, se van a impulsar mejoras laborales en relación al personal de cocina del servicio de comedor escolar. Además, se trabaja en coordinación con el Departamento de Agricultura para mejorar la calidad del servicio acerca del producto local y trabajar con proyectos de proximidad. Como les digo, es una prioridad por parte del departamento, por eso hoy hemos presentado una enmienda de adición que busca enriquecer la iniciativa y la portavoz ya conoce. Es intención de este Gobierno llegar a acuerdos, escuchar, dialogar y colaborar con la comunidad educativa, poniendo siempre al alumno en el centro y trabajando para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo en todos los ámbitos. Y como el señor Urquizu me rectifica, igual en 8 años hicieron alguna en 4-0. En 4-0. Gracias, señora Gaspar. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra el señor Zibiac por tiempo de 3 minutos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Todos queremos que nuestros hijos coman bien también en el colegio. Por eso hay un consenso tan amplio en esta Cámara. Vox, desde luego, está rotundamente a favor del espíritu que motiva la presentación de esta proposición no de ley y del consenso que se respira en esta Cámara al respecto. Como muy bien ha dicho el señor Urquizu, presentamos una enmienda al presupuesto para dotar 250.000 euros para comedores de calidad. Entendemos que no es mucho, pero bueno, es un primer paso. Vamos poco a poco, a ver si el año que viene podemos poner algún euro más. En fin, hasta ahora no había nada. Respecto a la educación, a que el comedor sea un espacio de educación, también somos muy partidarios de ello y de que sea un espacio de educación en una comida sana, en nutrición, en apreciar el trabajo, viene en la proposición, en dignificar el trabajo del sector primario y más en estos tiempos.
por otro lado, era algo innecesario porque el conocimiento sobre el trabajo es un contenido curricular que se enseña en la asignatura de ciencias. Pero bueno, está bien, está bien. Algo habrá que hacer respecto a la contratación. Estamos también, yo creo que todos pensamos eso. Algo habrá que hacer para mejorar la contratación, quizás pasar a un tipo de contrato como un acuerdo marco, incluir cláusulas que exista la posibilidad de la revisión de precios, sobre todo en tiempos como este de una altísima inflación, para evitar casos como el que ha mencionado el señor Urquizu o también el de Catering Arcasa, una empresa de Cataluña que dejó al hospital de Mataró sin cocina, del Consorcio Sanitario del Maresme. Quiero decir que estas cosas están pasando. Quizás fuera también necesario crear en el seno del Consejo Escolar de Aragón o en paralelo a ese consejo un consejo alimentario, que estuvieran ahí todas las partes implicadas. También el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también los productores locales, que yo creo que eso es una de las claves, el que se consuman en los comedores escolares productos de proximidad. Pero para consumir productos de proximidad tiene que haber agricultores que los produzcan y vuelvo a decir una vez más en esta Cámara, que se deben de corregir esas políticas equivocadas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, que en esta Cámara solo Vox se opone a ellas, porque fueron aprobadas. El Pacto Verde fue aprobado en Europa por el consenso progre, porque si no, dentro de poco no habrá nada en el campo, no habrá producción, tan solo parques fotovoltaicos, molinos y tierra yerma, como diría el poeta, sobre carne marchita. Y solo habrá, señor Cibiac, ciego sol, sed y fatiga, polvo, sudor y hierro. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Turno ahora para la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, ya le anticipo que le vamos a apoyar la iniciativa. Creemos que es importante, creemos que es necesario que efectivamente, sobre todo los productos que comen nuestros hijos, nuestras hijas, los niños en los colegios, sean de la tierra, de nuestra tierra, sean productos cercanos, ese comercio de proximidad del que se ha hablado muchas veces y parece que nunca se acaba de poner en marcha. Y es cierto que hay mucho por hacer, pero hay que empezar por algún sitio para llegar al punto que todos buscamos, que los colegios, sobre todo también, y me parece muy interesante lo que dice sobre los CRAS rurales, creo que no hay que olvidar que hay muchos colegios muy pequeños que tienen muchas dificultades para poner en marcha un comedor en las condiciones que lo tienen los colegios más grandes, los colegios más urbanos, donde hay muchos más niños y es más sencillo. Por lo tanto, tampoco dejemos a nadie atrás, vamos a ponernos también a trabajar por esos colegios rurales en los que muchas veces solo hay 3 o 4 niños que van a comer y por eso no dejan de ser importantes. Votaremos a favor y le agradezco profundamente que traiga esta iniciativa. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Votaremos sí. Es un compromiso que yo creo que todos adquirimos en campaña electoral, todos firmamos ese documento, pero hay mucho margen. Hay mucho margen de maniobra. En primer lugar, pues ya tenemos unos pliegos de licitación, a ver qué pasa, porque acababa el plazo para presentar las ofertas y se habían retrasado mucho, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, sobre todo en Zaragoza, porque no hay ninguna voluntad objetiva. Yo espero que esta iniciativa, con esa enmienda que plantea el Partido Popular y Vox, no les sirva de coartada para decir que están cumpliendo lo que ya metieron ellos en el presupuesto y que no responde precisamente a lo importante, que son las cocinas in situ. No la había tampoco en el gobierno anterior, decididamente, pero es que en este ni se le ve ni se le espera. Porque falta tomarse en serio los espacios de participación que ya existen y de seguimiento, por ejemplo, las comisiones de comedor, que presentan quejas y denuncias, pero luego no tienen su repercusión en la modificación de las praxis de las empresas. Ahí habrá que hacer algo, y porque la Administración debe controlar debidamente. Más allá de difundir las bondades de nuestra agricultura, el Departamento de Agricultura también tiene que actuar para garantizar la calidad de lo que se come. Y yo estoy de acuerdo con que se sirvan productos de cercanía, y porque sigue siendo necesario personal de apoyo necesario para poder desarrollar esa faceta educativa que también implica la tarea de comedor. Por ejemplo, auxiliares de educación especial que no están precisamente en este momento. Así que hoy en los comedores escolares se come peor que hace 15 años y eso es lo que hay que recuperar, señorías. Por lo tanto, votaremos que sí. Gracias, señor Sanz.
Aragón, Teruel existe. Señor Guitarte. Buenas tardes. Bueno, por nuestra parte compartimos el contenido, el espíritu y la letra de esta PNL y por ello votaremos a favor. El comedor escolar es un espacio de socialización fundamental que sirve para aprender cuestiones que no tienen cabida en las aulas pero que son esenciales para construir hábitos saludables y para conocer mejor el entorno que nos rodea. Creemos vital incidir en el aspecto de los productos de cercanía y de temporada, una forma de poner en valor la cultura local, como es la gastronomía, por ejemplo, además de con ello apoyar a esas pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que se manifiestan estas semanas en nuestras calles y carreteras. Una cultura gastronómica que, por desgracia, se desvanece en el entramado de grandes cadenas de producción y el consumo generalizado de productos fuera de temporada. La educación en alimentación para promover hábitos de vida saludable es un eje fundamental para garantizar una sociedad sana en el futuro. Y desde el punto de vista económico del sector público, entrando en materia económica que seguro que le gustará a cualquier gobierno, es una inversión a futuro que saldrá rentable. Una sociedad con buenos hábitos alimenticios, junto con un estilo de vida menos sedentario y más saludable, es un ahorro para el sistema de salud al impedir numerosas patologías y enfermedades. Deben incorporarse estos principios a los pliegos de las licitaciones. Debe haber promoción del producto de cercanía y educación práctica mediante un acercamiento a la naturaleza con la que los niños y las niñas puedan conocer de dónde vienen los alimentos. Estos deberían ser los ejes sobre los que se articule la política de comedores escolares en Aragón. Hagamos ese esfuerzo como sociedad, potenciemos el consumo de proximidad y a sus productores. Nos va también el futuro del territorio en ello y apoyemos igualmente al personal que se ocupa de dar el servicio. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. El Grupo Parlamentario Proponente, Chunta, señora Las Obras, tiene un minuto para fijar su posición en relación con las enmiendas que le han presentado. Gracias, presidenta. Aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Aceptamos también la enmienda que ha presentado el Partido Popular y Vox, solo que ya hemos acordado con ellos que después de consejos escolares de los centros, que entre paréntesis se ponga comisión del servicio de comedor escolar, porque como es una propuesta que parte de la plataforma de Come Pública, nos han comentado si podía ser, pero tanto el Grupo Parlamentario de Vox como el Partido Popular están de acuerdo en que conste esa comisión de seguimiento. Gracias, señora Las Obras. Pasamos entonces a la votación de la iniciativa con la incorporación de la enmienda del Partido Socialista y la redacción que nos acaba de dar la portavoz. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, más 2 telemáticos. Votos a favor, 65. Se aprueba por unanimidad la iniciativa. Explicación de voto. En primer lugar, Partido Aragonés, señor Izquierdo, señor Sanz, señor Corrales, señor Guitarte, señora Las Obras. Únicamente por cortesía parlamentaria agradecer el voto afirmativo de toda esta Cámara. Gracias, señora Las Obras. Señor Zibiac. Sí, también felicitarnos por la aprobación y lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Las cocinas in situ no es una cosa barata, habrá que ver cuánto cuesta eso. Habría que ir echando un vistazo, haciendo una gran revisión centro por centro, hacer un presupuesto y a ver cuántos millones, porque hablamos de millones, cuesta arreglar las cocinas. No digo la de todos los centros, pero por lo menos la de muchos centros. Vamos a ver si lo podemos pagar entre todos. Gracias, señor Zibiac. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora Las Obras, por admitir nuestra enmienda. Mire, señora Gaspar, es que a usted le está pasando lo mismo que le pasó al señor Mayada, que de repente dijo que en Tierz no iba a pasar nada y al día siguiente el BOA publicó todo lo contrario. Pues mire, le voy a leer algunas. San Roque de María de Huerva, San Juan de la Peña, Juan Sobreras en Alcañiz, Juan Lorenzo Palmireno en Alcañiz, Vicente Ferrer en Valderrobes, Parque Goya Zaragoza, Valdespartera en Zaragoza, Parre de Zaragoza, Zaragoza Sur, el Parque de Huesca,
Ferreira Cat de Gea, Emilio Moreno de Calvete de Zaragoza, Grisén, Sádava, Sigo. Todos estos colegios tuvieron cocinas nuevas in situ gracias a esta consejera que está aquí delante y al señor Felipe Fácil. Eso es lo que hizo el gobierno de Javier Lambán. Cocinas y cocinas en muchos sitios. Y les hemos puesto el listón muy alto en educación. Por lo tanto, no tienen tarea por delante. Y le digo una cosa más. Dejen de mentir y dejen de faltar a la verdad. Por lo menos no hablen de cosas que no saben. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora Gaspar. Señor Urquizu, 10ª legislatura, plan de cocinas in situ. Contrataron a una persona para poner en marcha el plan de cocinas in situ. Oiga, y todos los presupuestos teníamos partida para el plan de cocinas in situ. 10ª legislatura. ¿Cuántas hicieron? 0. Y si no, pregúnteselo al señor Corrales. Oiga, que se lo dirá el señor Corrales. Claro. Claro, el señor Corrales, sí, Maite, sí, así. Bueno, miren, no voy a seguir, señora Pérez, de verdad, que luego se queja de que le llamo lo que no le gusta. Pues, hombre, relájese un poco. No voy a seguir insistiendo en este tema. Agradecer a la señora Las Obras la presentación de la iniciativa. Creo que hoy hemos demostrado que tanto el Departamento de Educación como este grupo parlamentario estamos a favor de trabajar por el consenso, el diálogo, para poner al alumno en el centro y conseguir mejorar el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. Los que quieren enfrentar, los que quieren dividir, los que quieren generar polémicas donde no lo hay, oiga, que sigan, que así a nosotros nos va estupendamente. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Se suspende la sesión. Reanudamos mañana a las 9:30. Buenas tardes.